day by day, just one step at the time. 'Cause woman, you have given me so much just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, and I don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all the way, day by day. Yeah, it's the magic of kindness flowing all the time. Further on down the road, baby, you will accompany me. Oh, woman, I'm hoping. Further on down the road, baby, you will accompany me. Oh, baby, can't you hear me praying? When I look back, your love was like the sun, and I don't remember any cold days. I just remember the warm, warm sun. Further on down the road, baby, you will accompany me. Oh, baby, oh, baby, 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 oh, baby, oh, baby, ooh, baby, oh, darling, oh, baby, oh, darling.
walk the streets at night with you on my mind. All I do is run around crying. And oh baby, baby, what is wrong? Somebody told me you got to get your baby back home. That's why I'm crying. That's why I'm crying. You have someone new, but I'm still in love with you. That's why I'm crying. I'm crying. I went to some of the places where we used to go. Your friends all told me you don't come around no more. Look over yonder. Oh, what do I see? You and him laughing. Now my heart's in misery. That's why I'm crying. That's why I'm crying. You have someone new, and I'm still in love with you. That's why I'm crying. I'm crying. Oh, baby, what is on your mind? Let me tell you, darling, I've got to stop crying. And whoa, baby, you know it's true. I let you get me wondering, am I still in love with you? That's why I'm crying. Yeah, that's why I'm crying.
Hola, muy buenos días. ¿Se me oye desde atrás? Perfecto. Bueno, primero presentarme. Yo soy Óscar Fernández de Retana, soy el director de I+D del Grupo Arteche y hasta hace unos meses era el presidente del Comité de Electrónica de Gaia, dentro del cual surge la iniciativa del BMH sobre la que vamos a hablar durante el día de hoy. Entonces, yo voy a introducir la sesión y luego le voy a pasar los trastos a Xavi Alberdi, que será el que continúe con las siguientes partes de la sesión. Esto esperamos que pase las páginas. Vale. La sesión va a consistir de tres partes. Una primera parte de unos 15 minutos en la que os contaré un poco el origen y la visión de lo que es BMH. Después va a haber una mesa redonda con varios participantes que van a tener un debate sobre la microelectrónica en Euskadi, y a continuación tendremos la presentación de dos casos prácticos, de dos proyectos que muestran un poco lo que se puede hacer dentro de la microelectrónica. El primero lo va a presentar Ikerlan y el segundo proyecto lo va a presentar la UPV. Queríamos empezar primero con unas palabras del Lehendakari, ¿no?, que pone de alguna forma en perspectiva lo que quiere ser este espacio de trabajo, y yo me quedo principalmente con la última frase, ¿no?, con el objetivo. El objetivo es establecer un espacio dinamizador referente para liderar todo lo que es la actividad de microelectrónica en Euskadi, ¿no? BMH surge desde el principio como una iniciativa transversal, que va más allá de diferentes sectores, de diferentes clústeres, sino que intenta ser un aglutinador de lo que son las iniciativas asociadas a microelectrónica en Euskadi en general. Y esta iniciativa surge inicialmente desde el seno de Gaia, ¿no? Inicialmente como un acuerdo con un convenio de cooperación en el que participan BRTA y 8 centros tecnológicos, y que es un poco reflejo de la situación que se presenta pues cuando con el COVID, con todo lo que es la disrupción de las cadenas de suministro, nos encontramos pues con que hay una escasez, unos incrementos de precio importantes de la electrónica, unas dificultades de aprovisionamiento, y vemos que a nivel general, tanto europeo y luego evidentemente reflejado en Euskadi, tenemos una dependencia muy importante del exterior y no somos capaces de controlar nuestro destino en lo que se refiere a la microelectrónica, ¿no? Entonces surge con la iniciativa de revitalizar la microelectrónica vasca a partir de la creación de un ecosistema de cooperación en el que podamos cooperar todos, las empresas, los centros de investigación, las universidades y el gobierno, que siempre nos apoya en este tipo de iniciativas, para desarrollar una serie de iniciativas en una serie de ejes fundamentales. Esos ejes fundamentales son más o menos los que tenéis aquí, ¿no? En primer lugar, a la izquierda, pues un poco donde arranca todo, que es el conocimiento y las personas, ¿no? La formación de especialistas, la capacitación de personas que sean capaces de desarrollar microelectrónica en Euskadi, ¿no? Y ahí pues entraría el trabajo, la coordinación con las universidades, con los centros de formación, el impulso de las cátedras CHIP, pues para impulsar esas vocaciones microelectrónicas, ¿no?, que no necesariamente ahora mismo son las que más atraen a los estudiantes nuevos, ¿no?, que tienden a irse más hacia perfiles más digitales o de datos que aparentemente pues puedan resultar más atractivos, ¿no? El segundo lugar, la pata de en medio, sería el impulso a empresas de base tecnológica que tengan la capacidad de contribuir, de desarrollar y de llevar al mercado todo el conocimiento que existirá en el ecosistema y todo lo que se desarrolla, empezando por la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Y en tercer lugar, pues la aceleración de una diversificación sectorial, ¿no?, en la que creamos nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio basados en lo que es la microelectrónica. Y en la parte de abajo, un poco de una forma transversal, pues ver en un entorno en el que se están planteando grandes inversiones en el entorno de la microelectrónica a nivel europeo, estatal y local, cómo podemos o sí podemos atraer infraestructuras singulares, ¿no? Difícilmente en este punto en el que estamos vamos a ser capaces de atraer una industria de fabricación de microprocesadores a Euskadi. Esa es una guerra que está perdida probablemente, pero sí que hay nuevas tecnologías o nuevos ámbitos, como puede ser la tecnología cuántica o la electrónica flexible, en la que podríamos intentar apostar por llevar esas grandes infraestructuras a Euskadi. En esta página, que siempre resulta un poco difícil de leer si estás un poco lejos, intentamos representar
el mapa temático de cuál es el entorno de actividad de lo que sería BMH, ¿no? Al final, lo que tenemos que soportar dentro de BMH son las tres transiciones: la transición digital, la transición energética y la sociosanitaria. Y ahí tenemos representados de alguna forma en lo que es el círculo central los diferentes sectores de actividad. Como os decía antes, esto es completamente transversal, ¿no? Afecta a todos los sectores. Prácticamente es muy difícil hacer cualquier cosa en el mundo en estos momentos sin microelectrónica, ¿no? Yo vengo o estoy más involucrado en mi trabajo del día a día en lo que es el sector de la energía, y ahí, por ejemplo, es absolutamente evidente que con las inversiones que ahora mismo hay en la descarbonización, la complejidad que se está generando alrededor de las redes inteligentes de energía, o tenemos una infraestructura de equipos electrónicos y de inteligencia desplegada tanto en el Edge como a nivel centralizado para gestionar el sistema, o no somos capaces de gestionar el sistema, ¿no? Y lo mismo podemos decir del resto de sectores, con lo cual es una iniciativa completamente transversal. Y en el círculo exterior, pues hemos definido pues la docena de tecnologías principales en las que creemos que tenemos un ámbito de actuación y podemos desarrollar cosas nuevas en Euskadi, ¿no? No voy a leerlas todas, pero ahí tenemos pues la tecnología cuántica, tenemos la ciberseguridad, la electrónica flexible, la computación neuromórfica, etcétera. En la siguiente página representamos un poco lo que es la cadena de valor de la microelectrónica en Euskadi, ¿no? Es una página pues igual un poco complicada, pero en la cual tenemos empresas que cubren todo el rango, empezando por el suministro de las materias primas, los materiales, los compuestos químicos o los biomateriales necesarios para la fabricación de los componentes, hasta una oferta de dispositivos integrados y luego una oferta de producto electrónico, que es en general la que hemos sido más fuertes hasta ahora, ¿no? Tenemos una industria que es una utilizadora masiva de electrónica, a nivel tanto de MS como de OMS, etcétera, pero que en general es una utilizadora de electrónica de la que se compra en la tienda, de la que está disponible, y que hasta ahora no hemos visto unas grandes ambiciones con respecto a desarrollar componentes propios o microelectrónica propia que pueda ser un factor diferenciador en cuanto a tecnología, ¿no? Finalmente queríamos mostrar algunas fotografías de cosas que han ido pasando. Ahí tenemos la visita del comisionado del PERTE-CHIP, que tuvo lugar en diciembre del 2022 y en el que tuvo la oportunidad de contactar con diferentes partícipes del sector. Ahí tenemos pues la reunión de kick-off. Parece mentira, pero ya han pasado unos cuantos meses en la que nos juntamos pues los centros tecnológicos, las universidades y un montón de empresas que tuvieron la oportunidad de presentar los proyectos que se están realizando y que muestran que hay mucha actividad alrededor de la microelectrónica en Euskadi. Y finalmente pues una visita al ecosistema galés de semiconductores, al Dragón galés, que está siendo muy activo en todo este tipo de actividades pues para compartir oportunidades y buenas prácticas, ¿no? Tendremos oportunidad de seguir compartiendo cosas con vosotros alrededor de BMH, pero ahora mismo le paso el testigo a Xavi Alberdi, que ha sido el responsable del diseño estratégico y el coordinador general de BMH pues desde que empezamos con este ejercicio. Vale. Muchas gracias, Óscar, por estos 3-4 años que nos has apoyado en lo que es el impulso del Comité de Electrónica y particularmente por tu apoyo, por tu visión en lo que ha sido el diseño conceptual de BMH como espacio de trabajo, como bien dices, transversal, como bien dices, con el apoyo singular de Gaia en este momento inicial y con el apoyo también de SPRI y Gobierno Vasco a la hora de un impulso más general que queremos darle a partir de la segunda fase que empezaremos ahora en diciembre. Te voy a pedir, antes de que te vayas, te voy a pedir que me esperes un segundito y así damos también la bienvenida a lo que es la mesa redonda que vamos a celebrar hoy. Y es una mesa redonda en la que nos van a acompañar una serie de personas pues que son expertas, que son reconocidas dentro de sus ámbitos de trabajo, y os voy a pedir que vayáis subiendo tanto a Maya Frutuza, Mikel Choperena, Íñigo Arizaga, Íñigo Adín y Ainara García Gallastegui. Por favor, vais subiendo y aprovecho de mientras para presentarme. Yo soy Xavier Alberdi, formo parte del equipo de Gaia y además soy la persona responsable del impulso del diseño estratégico de lo que es BMH como espacio para el trabajo de la microelectrónica y los semiconductores en Euskadi.
Entonces, yo creo que cerramos esta primera parte inicial y vamos pasando a esta mesa redonda. Os agradeceré que podáis recibir con un aplauso y despedir con ese mismo aplauso a nuestro compañero Óscar y al resto del equipo. Gracias, Óscar. ¿Dónde vas? Yo voy aquí. Pasad. Sí, el mismo orden, eso es. Sí, bueno, como queráis. Pasa allí, por favor. Eskerrik asko. Bueno, os introducía brevemente. Quiero hacer una introducción un poco más extendida de lo que es este equipo de trabajo que venimos trabajando en BMH. A mi izquierda voy a ir presentándoos secuencialmente. Está Maya Zurutuza. Maya Zurutuza es directora científica de Grafenea, una de las organizaciones más representativas, más emblemáticas de los semiconductores y la microelectrónica a nivel de Euskadi. Está Mikel Etxeperena, que es CEO de Kliskatec, una organización startup tecnológica ligada al uso eficiente de semiconductores a nivel de Euskadi, esos brotes verdes de los que venimos a hablar hoy y que son los que necesitamos para ir generando conciencia, para ir generando ecosistema. Está Íñigo Arizaga, que es director de equipo de tecnologías cuánticas de Tecnalia. Tiene un equipo de personas que están trabajando precisamente en tener un espacio de trabajo dedicado a la cuántica, a las tecnologías cuánticas dentro de Tecnalia. Está Íñigo Adín, que es director de sistemas electrónicos y comunicaciones en CEIT, dentro del centro tecnológico. Y por último nos acompaña también Ainara García Gallastegui, que es directora de transferencia dentro de Nanogune. Entonces, bueno, la verdad es que es un placer escenificar esta conversación, ¿no? Porque yo creo que hoy que vamos a estar tratando sobre tres preguntas abiertas, que desde luego no pretendemos dar una respuesta concreta, cerrada o definitiva a lo que es esta conversación, pero sí, de alguna manera, escenificar que lo que tenemos aquí hoy es un caldo de cultivo de algo que está emergiendo, ¿no? Que me parece casi más importante que el hecho de tener respuestas concretas, ¿no? El reconocer que estamos en un estadio incipiente, que el ecosistema vasco de microelectrónica es un ecosistema naciente, si queréis, pero sin embargo, a la vez, el hecho de que haya una serie de personas pues, que adoptáis un compromiso hacia el desarrollo de ese ecosistema y que representáis un conocimiento que es útil tanto para las organizaciones vascas como para las internacionales, ¿no? Porque muchos de los que estáis aquí vendéis más fuera o trabajáis más fuera que lo que trabajáis a nivel local, ¿no? Entonces, para estructurarnos, lo que hemos hecho ha sido identificar estas tres preguntas. Vamos a empezar con la primera. Os pediría que hagamos una secuencia inicial, digamos, más lineal de lo que son vuestras presentaciones, para que a partir de ahí podamos pasar a un diálogo más abierto. Estamos en confianza. Yo creo que lo que es importante en este momento es que realmente se os conozca y se vea pues cuál es el conocimiento que tenéis y que podáis hacer comentarios desde vuestro espacio individual, porque aquí hoy está representado por un lado el ámbito empresarial con dos organizaciones y también el ámbito más científico, tecnológico de los centros, ¿no? No sé si se me olvida algo más, si no, pasamos a la primera pregunta, que es ¿cómo puede nuestra estrategia crear nueva actividad económica de valor? Y aquí digo por darle un poco de contexto y facilitaros un poco que podáis empezar la conversación, ¿no? Nos lo adelantaba Óscar en la presentación. Tenemos que ser útiles para las industrias, ¿no? Que están acostumbradas a esa compra pues, de sistemas de FPGAs, de lógica reprogramable, de soluciones, digamos, de mercado, adaptables a lo que son sus sistemas. Y tenemos que ir transitando, ir evolucionando hacia más el diseño conceptual y lo que es la producción europea, desde luego no producción vasca, de lo que son nuestros propios semiconductores, nuestros propios ASIC, producidos y diseñados a nivel de Euskadi, ¿no? Esto puede generar valor en dos ejes distintos, ¿no? Por un lado es la sustitución de las importaciones y la creación de contenido de valor dentro de lo que son las cadenas microelectrónicas locales. Es decir, que las organizaciones tractoras vascas sustituyan sus compras por productos y sistemas diseñados y desarrollados en Euskadi, sean fabricados donde sean fabricados. Pero hay otro espacio de trabajo que es el de creación de nuevas organizaciones de base tecnológica que puedan
diseñar desde el origen productos que sean diseñados y desarrollados en Euskadi, por ejemplo, en sectores emergentes, pues como puede ser salud, ¿no? Y que tengamos cadenas de valor más sencillas, pero sin embargo locales desde el principio y que nos permitan tener un producto que sea comercializable, que tenga un fundamento y que tenga una conceptualización, digamos, radicada dentro de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que por daros un poco la palabra, yo creo que va un poco por aquí, ¿eh? O sea, el hecho de ver cuál es el trade-off entre las dos opciones estratégicas que podemos tener, ¿no? Perdón, Íñigo, sí. No, es que te estaba escuchando, incluso antes de empezar a responder a la pregunta, porque a mí esta pregunta me parece absolutamente fundamental, ¿no? Y me encanta cómo está planteada, porque dice cómo somos capaces de crear nueva actividad económica, ¿no? Y yo creo que en el País Vasco somos grandes expertos en aplicar tecnologías de terceros para que nuestra industria sea más competitiva, o sea, sobre todo en temas que tienen que ver con tecnologías TI y este tipo de cosas, ¿no? Y quizás el 5G para mí es un ejemplo claro de esto, ¿no? O sea, en 5G creo que somos pioneros en aplicar esta tecnología con ventaja en el sector industrial. Se dice fácil, pero luego tú ves todos los pilotos que ha habido de 5G hace algunos años en España y había poquísimas cosas que estaban realmente aplicadas a la industria, ¿no? Y nosotros somos realmente expertos en eso, pero en realidad, ya no en el País Vasco, en España, en Europa, somos un cero a la izquierda en la tecnología 5G, en el desarrollo de la propia tecnología, ¿no? Y para mí eso es un paradigma. Y de hecho, la cuestión es que aquí no hace tanto que se hacían teléfonos móviles, ¿no? Aquí en el parque tecnológico. Sí. Y bueno, en Europa había toda una industria alrededor de 5G. Teníamos a Ericsson, teníamos a Nokia, teníamos a Alcatel, que era potente haciendo infraestructura. Todo eso ha desaparecido, ¿no? Y eso, lógicamente, tiene un impacto económico que es brutal. Entonces, es fundamental con las nuevas tecnologías aprender no solo a hacer que nuestras empresas sean más competitivas aplicando tecnologías de terceros, sino bajar al barro y meternos también al desarrollo, no voy a decir en general, en todas las tecnologías, pero en determinadas tecnologías en donde podemos ser especialistas y generar nueva actividad económica, que pueda ser absorbida en parte por las empresas que ya tienen una actividad económica en sectores tecnológicos o, como tú decías, creando empresas de base tecnológica, ¿no? Que alrededor de la microelectrónica y sobre todo la cuántica creo que es donde va a estar la clave de la generación. Entonces, para mí esta pregunta es absolutamente clave. Hoy tenemos además la suerte de tener dos organizaciones privadas. Quizás empezamos por ti, Amaya, en representación de Grafenea, y nos cuentas un poquito vuestra experiencia. Muy bien, pues yo quería decir que un poquito, bueno, igual en algunas cosas hemos perdido, pero en otras yo creo que aquí en Euskadi hemos ganado. Sería el caso claro del grafeno, que lo producimos aquí. Estamos ubicados en San Sebastián, producimos diferentes materiales de grafeno, pero también chips. Y la producción de chips, claro, como somos una pequeña empresa, la hacemos en Nanogune. Entonces nos valemos de la infraestructura existente dentro de Euskadi para la producción de esos chips. Los exportamos, yo diría que el 99% fuera, o sea que es muy internacional. Claro, es un producto que todavía está en fase de investigación. Sí que lo vendemos más a empresas, pero para los departamentos de investigación. Pero se prevé que el grafeno, que es un nuevo material, tenga aplicaciones en fotónica, en sensores, en biosensores. Entonces yo creo que la clave está también igual ir a aplicaciones de nicho, más que, digamos, desarrollar microprocesadores, ¿no? Siempre pensamos en transistores de silicio y la fabricación de estos transistores de silicio está en Asia, incluso hay muy poco en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Entonces, aparte de, digamos, enfocarnos en aplicaciones de nicho, yo creo que es súper importante alinearnos con Europa. Y ahora Europa ha sacado la CHIPS Act y por mediación de esta CHIPS Act quieren desarrollar o invertir mucho en infraestructura a través del CHIPS-EU, que es el CHIPS Joint Undertaking, donde van a financiar líneas piloto de fabricación de chips, de diferentes chips, no solo chips de silicio, también esperemos para sensores, chips de grafeno
y etcétera. Entonces, la importancia de tener infraestructura en Euskadi, pero también financiación pública para ayudar a desarrollar a esas pequeñas empresas que al final la barrera tecnológica en esta industria es brutal y es muy necesaria, sí, la financiación pública. Gracias, Amaya. Miquel, ¿cuál es tu punto de vista? Vale, a ver, pues yo muy parecido al caso Amaya, porque en el fondo también somos una startup, no en fabricación, nosotros hacemos la parte de diseño. Y es que has dado, yo creo que en casi todas las claves de lo que has ido comentando, porque es que nosotros también somos una empresa que nacimos para un tema muy de nicho, exportamos la mayoría, a nivel mundial somos reconocidos como la empresa que sabe de esta casuística. Y nosotros el tema de fabricación también es que nos lo llevamos nosotros fabricamos con silicio, no con grafeno por ahora. Y es verdad que, claro, silicio ahora mismo, ASEAN. Nosotros fabricamos en Taiwán, que fabrica el 60% de los chips de silicio a nivel del mundo. Y sí que es eso, ¿no? A mí me da la sensación de que sí que tenemos mucho conocimiento, incluso a nivel ya no de fabricación, sino de diseño, que es una cosa que hemos estado hablando que habría que hacer un poco más y tendríamos que hacer un poco más. Nosotros, el conocimiento en las universidades, sobre todo, hemos trabajado más con CEIT y con Tecnun, y sí que hay la gente. Lo que pasa es que luego, claro, si no hay empresas que seamos capaces de absorberlos, pues se acaban yendo. Pues yo tengo compañeros que se han ido a Japón a trabajar allí en Sony, se han ido a trabajar en Apple. Entonces, yo creo que sí que no deberíamos de pensar que es que no tenemos esa capacidad, sino que sí que la tenemos. Entonces, vamos a fomentarla un poco y a seguir adelante con ello. A ver qué dicen también la gente más de los centros tecnológicos y las universidades, pero bueno. ¿Qué piensas? Sí, pues justo iba, perdone, justo iba a coger, digamos, la palabra esta porque el tema es que mi punto principal era que nosotros estamos, o sea, siendo un centro de investigación aplicada, pues estamos un poco a caballo entre la formación, también digamos, tenemos una base con Tecnun de universidad, y el transferir esas tecnologías o esas ideas a que luego las empresas, digamos, o sea, lo acojan como algo. Pero es verdad que en Euskadi falta tener más empresas o más acogedores de tecnología, porque realmente entre los que estamos no somos capaces de proporcionar desde cero toda la tecnología, lógicamente. Pero afortunadamente yo creo que sí tenemos capacidad, o que sí que hemos mantenido los conocimientos para poder aportar en varias partes de la cadena de creación, pues en diseño, simulación. O sea, y realmente antes decía Óscar que no pretendemos ser los fabricadores de los chips, pero yo creo que entre todos sí que podemos aportar en muchos de los pasos para poder, digamos, entre todos quizás seguir creando más. Esta es la parte de la dependencia, ¿no? Que yo creo que hemos sido conscientes a partir de la pandemia, ¿no? Cuáles fueran los motivos por los que hubo esa sequía de semiconductores, que hay múltiples razones. La cuestión es que yo creo que hoy en día la industria sí que se da cuenta de que por algo que aparentemente no tiene valor se puede parar toda una industria. Pero también yo creo que están siendo conscientes de que, por lo menos, creo que es importante que se vayan dando cuenta de que si no tienen el control, si no tienen el diseño y las capacidades para la coordinación de lo que es esa cadena de valor de producción de semiconductores y de microelectrónica, no son dueños realmente de su producto, de sus sistemas, y están dependiendo continuamente de lo que pasa en el exterior. Por eso es dolorosamente patente con lo que ocurre de vez en cuando con las fábricas de automóviles, por ejemplo, que cada 2 por 3 paran porque no tienen suministros de chip, ¿no? O sea que eso, vamos, es... Ahí va, o sea, quiero decir que yo creo que ahora una parte importante de nuestra labor de sensibilización también es el hecho de que las empresas, sabiendo hasta qué punto pueden ser críticos estos componentes dentro de sus sistemas, pues se pongan manos a la obra en esa estrategia también de ir sustituyendo progresivamente. Pero claro, dentro de las organizaciones privadas lo que ocurre es que la parte de diseño de producto normalmente suele ser la de la dirección de ingeniería, y sin embargo el ir evolucionando hacia un concepto de diseño de esos semiconductores y tener, digamos, más control sobre esos procesos, quizás correspondería al área de innovación de la propia organización, no tanto al área de ingeniería de producto y diseño, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de lo que es la industria tractora vasca hay una labor de sensibilización de esta importancia que tenemos que saber acompañar con la creación de nuevas organizaciones, ¿no?, de base tecnológica, que vayan a sectores en los que de origen podamos tener algo que sea genuino, algo que sea diseñado aquí, ¿no?
te parece? ¿Tenéis experiencia vosotros en Nanogune en este Sí, tema? Xavier. Me quedo con dos ideas. La primera, la de creación de nuevas empresas, que es esencial para traccionar estas tecnologías disruptivas nicho, que de otra forma sería bastante difícil explotar. Nosotros tenemos evidentemente la experiencia de Grafenea, que está yendo muy bien. Y tenemos otro caso práctico también de microelectrónica, una spin-off de Nanogune, que desarrolla nuevos materiales, son tintas conductoras. Y este año la empresa Mayrans, por ejemplo, guipuzcoana, ha comprado el 80% de las participaciones de esta empresa. Entonces, de alguna forma es un caso de éxito porque cubre toda la cadena, desde la constitución de una empresa para la explotación de una tecnología disruptiva que de otra forma quizá una empresa ya existente sería incapaz de absorber, y luego una empresa ya guipuzcoana que se interesa por esta tecnología, apuesta por ella, invierte en ella y la absorbe y la explota. Entonces, creando producto, creando valor, entonces eso sería de alguna forma el ciclo, ¿no? El ciclo y es exactamente en este ámbito de microelectrónica. Y otra segunda idea que has mencionado, Xavier, es la interacción con otras áreas, pues por ejemplo con salud, para crear sinergias y para crear una ventaja competitiva, ¿no? Pues tenemos el Basque Health Cluster, que veo que está presente en la sala, por ejemplo, que también es muy potente en el área de salud en Euskadi. Entonces, ese tipo de sinergias son clave también para crear un valor añadido y un producto competitivo, local, regional y con fuerza. Esas son las dos ideas que te cojo. Gracias. Sí, bueno, Sí. de hecho, es una conversación que venimos arrastrando desde el principio, ¿no? La necesidad de hacer participar al resto de las industrias de lo que es el desarrollo de la microelectrónica, los semiconductores en Euskadi, ¿no? El sector salud, por afinidad, por cercanía, ha sido uno de los que hemos emprendido esa conversación quizás en primer lugar, pero poco a poco pensamos que tienen que ir incorporándose otros sectores, ¿no? A esa conversación, pues para realmente ir hibridando conocimiento, ¿no? Yo creo que una idea principal es entender que la microelectrónica y los semiconductores están en la intersección de todos los sectores económicos, en su intersección. Es decir, las políticas de desarrollo más verticales llevan a la especialización. Sin embargo, esta que es más horizontal y que estamos viendo que trabaja en esa intersección sectorial, lleva más a la diversificación de lo que es la actividad económica, lleva al emprendimiento, lleva a la capacidad de que empresas tractoras puedan diversificar, generar nueva actividad económica de valor. Cuando hablamos de innovación estamos hablando de lo que está aquí encima de la mesa hoy, ¿no? Bueno, terminamos aquí esta primera reflexión y continuamos con la segunda, que es más destinada a que hablemos del conjunto de las tecnologías que nos estaba poniendo encima de la mesa Óscar en su intervención, las tecnologías habilitadoras y la microelectrónica, los semiconductores como el espacio en el que aterrizan esas tecnologías. La pregunta que teníamos es cuál es el impacto que pensáis que pueden tener estas tecnologías dentro de lo que es la competitividad de nuestras organizaciones. Hablad libremente, como queráis. ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo, si quieres. Pues de todas las tecnologías que estamos manejando hoy en día en Tecnalia, en todos los centros de investigación, estoy convencido que las tecnologías cuánticas son las que tienen el mayor potencial transformador en la economía, porque lo que va a tener realmente va a ser un impacto brutal en la economía, ¿no? En muchos aspectos, las tecnologías cuánticas son un abanico amplísimo de tecnologías. Una de ellas, quizás la más conocida, es la computación cuántica. Pensamos que es la más desarrollada, aunque no lo es. Y realmente la computación cuántica va a tener un impacto muy grande en todos los aspectos de las empresas, porque si hoy en día ya la inteligencia artificial lo tiene, lo que va a suponer la computación cuántica va a ser un impulso muy grande a estas tecnologías de inteligencia artificial y va a posibilitar cosas que hoy en día son inimaginables, ¿no?
Hay otras tecnologías, nosotros tenemos una apuesta muy fuerte en sensórica cuántica, que curiosamente se habla menos de ello, pero sí que son tecnologías que están mucho más próximas al mercado que la computación cuántica. Ordenadores cuánticos existen, están en la red, los utilizamos todos los días, pero todavía tienen unas capacidades muy limitadas, ¿no? Evolucionan muy rápido, pero todavía tienen unas capacidades muy limitadas. Las aplicaciones de sensórica cuántica están muy próximas al mercado y son de aplicación sumamente transversal, desde pues, hacer navegadores inerciales para movilidad inteligente. En medicina hay un montón de aplicaciones, desde diagnóstico de enfermedades hasta interfaces neuronales. Bueno, son sumamente transversales, ¿no? Y pensamos que en el País Vasco sí que existen los mimbres pues, para crear un ecosistema alrededor de estas tecnologías. Cuando hablo de tecnologías cuánticas, hablo en un sentido amplio. Considero también las tecnologías fotónicas dentro de la cuántica. Se están haciendo cosas muy interesantes en Euskadi en tecnologías fotónicas, en SIC, por ejemplo. Pero en el País Vasco tenemos mimbres para construir un ecosistema, creo que potente, ¿no? Porque se está haciendo desde la universidad hasta en los centros una investigación que es de primer orden a nivel mundial. Pero luego tenemos también tejido empresarial. Yo también quiero dar esa visión optimista a la que te referías antes, porque realmente tenemos que ser optimistas, ¿no? Tenemos empresas en el País Vasco que tienen la capacidad para integrar esos dispositivos cuánticos, integrar esa tecnología cuántica en dispositivos específicos, y luego muchas empresas también, que a veces pues decimos que solo tenemos ese tipo de empresas, pero eso también es una fortaleza, ¿no? Tenemos un amplio abanico de empresas que son capaces de coger esos dispositivos, integrarlos en equipamiento avanzado y que tiene un gran valor añadido, ¿no? Entonces yo creo que tenemos elementos muy interesantes ahí en toda la cadena de valor para poder crear un ecosistema potente. ¿Qué pensáis? Igual continúo, o bueno. Dale. Vale, continúo yo. No, un poco hablando del grafeno, que es un nuevo material. Fue el primer material bidimensional que se descubrió en 2004. Nosotros empezamos en 2010. Entonces, un apunte que quería hacer, al final los nuevos materiales, los materiales avanzados en esta tecnología Deep Tech, pues que se tarda mucho en llegar al mercado. Nosotros llevamos 13 años y todavía no hay productos para el grafeno en aplicaciones en fotónica o en electrónica, todavía va a tardar. Y ahí nuestra estrategia es alinearnos con empresas, otras startups o SMEs, Small Medium Enterprises, que van a, digamos, lanzar esos productos a mercado. Y uno de esos productos sería en aplicación de telecomunicaciones, para tema de transformar luz en corriente eléctrica y viceversa, para modular esa luz, que iría en los data centers que ahora mismo producen tanto calor, ¿no? Y el grafeno habilitaría unos dispositivos mucho más eficientes desde el punto de vista energético, o sea, crearía muchísimo menos calor. Entonces, bueno, la aplicación en fotónica, que esperemos que llegue, pero bueno, al final hay que empezar a pensar mucho antes, porque bueno, también la tecnología cuántica va a tardar en llegar a mercado, entonces hay que empezar desde ya, sí. Por ahí va la pregunta, ¿eh? O sea, ¿cómo podemos acelerar ese proceso? Estamos hablando de competitividad de nuestras principales industrias, de cómo pueden absorber ese conocimiento que se está generando, porque estamos hablando de TRLs muy bajos y lo sabemos, son periodos largos. Sin embargo, también es cierto que tenemos activas otras conversaciones en otras regiones, tenemos otros grupos de trabajo, acabamos de venir de Gales, y sí que vemos una relación muy estrecha entre el ámbito de la producción de conocimiento más sistemático, universitario, y lo que es el ámbito más empresarial, ¿no? Yo creo que lo principal aquí es cómo podemos acelerar esto, ¿no? Creo que los centros en Euskadi tienen un peso específico para poder acelerar esta transición, digamos, de conocimiento nuevo, pero la idea es cómo pueden las empresas beneficiarse de ese conocimiento para generar productos, sistemas más competitivos. ¿Cuál es vuestra experiencia aquí? Vale. Yo creo, Íñigo, estoy de acuerdo contigo, el ecosistema se está generando o está ya casi ahí. Yo creo que estamos en un buen punto
tecnológicamente hablando. Ya sea pues en temas, por ejemplo, has tocado el tema de cuántica, tema de fotónica, en nuestro caso en particular, pues ya llevamos años desarrollando este tipo de tecnologías. Entonces, pues en los años atrás quizá la empresa vasca todavía no está en el momento de poder absorber esta tecnología, y nos pasa a nosotros, por ejemplo, que tenemos tecnologías desarrolladas en fotónica y tenemos estas tecnologías protegidas vía solicitud patente que las licenciamos a terceros, a empresas en Alemania que están comercializando equipos con nuestra tecnología, y nos gustaría de alguna forma traccionar a la empresa vasca para que fuese capaz de absorber esta tecnología. ¿Cómo puede absorber esta tecnología? Pues se necesita una inversión en infraestructura, una inversión en talento, retención de talento. Estos son clave. ¿Para qué? Para generar una competitividad en la empresa vasca que sea capaz de absorber esa tecnología que ya está desarrollada, que terceros ya lo están absorbiendo, pero lo están haciendo en Europa. Entonces, en Alemania, en este caso en particular, pues tenemos que hacer que la empresa vasca sea capaz de absorber aquello que ya otros están absorbiendo y de los que ellos ya tienen están generando esa ventaja. Un poco así quería recoger esa idea. Sí, mi respuesta iba muy en la línea de lo que ha comentado ella, con el tema, por supuesto, de las personas, de la retención, de la infraestructura. Y quizá por tratar de añadir algo, yo diría que hay, lógicamente, se le añade duda de que la cuántica va a ser o es una de las grandes revoluciones que va a llegar y que va a venir a marcar mucho. Pero claro, las empresas no pueden en un año, digamos, acoger eso y hacer algo útil con ello. Con lo cual, es verdad que tenemos que tener cierta paciencia en cuanto a que saber qué ofertar en cada momento y algo en el corto plazo, pues quizás en temas fotónicos como, digamos, que como nos ocurre a nosotros, ¿no? Pues que para temas de materiales nuevos, pues la fotónica puede ser más utilizable, pero que cuando queremos hacer algo de diseño que impacte realmente, pues como en el caso de Farsens Kriskatek ahora, pues lógicamente hace falta un tiempo hasta que eso se madura y puede llegar a mercado. Entonces sí que diría que haría falta que el ecosistema de reposo, o digamos que el cómo se lleva a la empresa también tenga los tiempos adecuados para cada tecnología. Los 4 ejes que hemos marcado, que nos ponían como un Oscar, eran 4 ejes que efectivamente son de largo plazo. Esto es una cosa que también venimos comentando, ¿no? Yo creo que un ecosistema tiene que ser capaz de articular varias velocidades, ¿no? En el corto plazo tenemos que ser capaces de dinamizar aspectos básicos que nos permitan justificar que hay una actividad y que queremos seguir una senda de trabajo. Pero luego, efectivamente, cuando estamos hablando de microelectrónica y semiconductores, también hay que tener un horizonte temporal que a lo mejor es de 10 años, ¿no? Porque es lo mínimo que podemos ponernos a la hora de escribir un plan, a la hora de hablar de temas formativos, a la hora de hablar de inversiones y de retorno de la inversión en infraestructuras. Sabemos que es así, sabemos que es complejo y es necesario incluir a las industrias quizás en una conversación de corto plazo en la que podamos enganchar con tecnología que ya esté preparada, como nos estaba comentando Ainara, para poder ser transferida, con otros proyectos que sean más de medio y largo plazo, como por ejemplo la sustitución de su electrónica reconfigurable por un ASIC diseñado aquí, ¿no? Y eso a lo mejor entre el diseño por parte de la organización o por parte de la universidad, los pasos que tenemos que ir dando con Europraxis, con IMEC, con el resto de instituciones, hasta que podemos llegar a tener pues, un prototipado de ese chip, pues estamos hablando de que mínimo se te pueden ir 5 años, ¿no? Entonces, el cómo combinar es una pregunta abierta y creo que tenemos que ir aprendiendo también en el camino, ¿no? De cómo podemos ir haciendo que esto sea útil para las empresas en el corto plazo y que sea estratégico para las empresas en el largo plazo, ¿no? Si os parece así como resumen. Sí, para mí algunas de las cosas que has dicho me parecen fundamentales. Voy a empezar por el tema de las infraestructuras. Creo que es una forma creo que imprescindible para poder arrancar todo esto, ¿no? O sea, si realmente queremos bajar al barro la tecnología, lógicamente necesitamos infraestructuras, ¿no? Si nos quedamos en las capas altas de la tecnología, pues bueno, podemos utilizar ordenadores, etcétera, ¿no? Pero si queremos bajar al fango de la tecnología básica,
necesitamos infraestructuras, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros llevamos en Sensórica Cuántica con centros en nube, colaborando con la universidad también desde hace un montón de años, pero analizando las señales, ¿no? Las capas altas. Entonces, hemos decidido que hay que bajar más abajo. Hemos creado un laboratorio de sensórica cuántica, no con una perspectiva puramente tecnalia, sino con una perspectiva, lo que decía antes, de ecosistema. De hecho, estamos instalando el laboratorio en la universidad, no en tecnalia, pues con el objetivo de que las colaboraciones fluyan mucho más. Entonces, el tema de las infraestructuras, efectivamente, fundamental. Nosotros, desde luego, estamos apostando en ello. Y luego, también muy importante lo que se estaba diciendo de cómo ese conocimiento que se genera se lleva a las empresas, ¿no? Aquí yo creo que hay dos temas fundamentales. Uno de ellos es el de las startups, porque como decía antes, creo que va a haber una parte de la tecnología que generemos que va a poder ser absorbida por las empresas que hoy en día tenemos en marcha, pero otras van a ser tan novedosas que no. Entonces, el tema de la generación de startups, el desarrollo de las startups, lo tenemos que tener engrasado y realmente creo que va a haber muchas oportunidades desde ese punto de vista. Eso es muy importante. Y luego, otro tema es el de la escala, ¿no? Y ya voy a ser muy breve porque me enrollo muchísimo y ya además conecta con la tercera pregunta. Pero hay un tema súper importante que es de escala, ¿no? Y si nos fijamos en China, hace las cosas bien, pero bueno, justo en microelectrónica será de las pocas tecnologías en donde no son el líder absoluto en el mundo, ¿no? Pero en el caso de China hay un tema súper importante que es de escala, ¿no? O sea, ponen muchos miles de investigadores a trabajar, salen un montón de PIs, de ideas, de patentes, que luego es más fácil de llevar al mercado porque hay muchas combinaciones posibles y hay un mercado mucho más grande, hay muchas más empresas, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista local, se está investigando de forma muy puntera en algunos centros, en universidades en el País Vasco. La cuestión es que si salen, vamos a decir, propiedades intelectuales que pueden ser muy potentes, pero salen aisladas, salen activos que es difícil conectar porque no hay una escala, ¿no? Igualmente, es difícil de llevarlas al mercado porque no hay una escala de empresas también que puede absorber toda esa generación de conocimiento, ¿no? Que es parcial, como digo. Entonces, fundamental la conexión internacional para ganar en escala. Y ahí lo dejo porque creo que ese es un debate también muy interesante. Sí, bueno, lo ha introducido además Amaya también al principio de la conversación con el tema del chips JU, con el tema del ChipSat. Yo creo que la pregunta en cuanto a lo que es el tema internacional es ¿cuál pensáis que podría ser el posicionamiento de Euskadi a nivel, o sea, como región, quiero decir, en Europa, para aportar un valor, digamos, por el que podamos ser reconocidos, ¿no? Es decir, ¿en qué procesos concretos pensáis que podemos aportar en el corto, pero también en el medio y largo plazo? Porque tenemos que ser muy conscientes y muy humildes a la hora de reconocer dónde estamos en este momento, pero también tenemos que tener un ápice de visión y de ambición para saber dónde queremos estar dentro de 10 años en esta materia, ¿no? Entonces, la pregunta es doble en ese sentido, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Dónde pensáis que pueden reconocernos en el corto plazo? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos ser reconocidos dentro de 10 años, por ejemplo, en Europa? Bueno, pues yo mismo, si quieres. A ver, y haciendo referencia también a todo lo que se ha dicho antes de creación de startups y tal. Nosotros, como startup, siempre hemos tenido todo el apoyo institucional, no tenemos ninguna queja en ese sentido. Y bueno, pues sí que es verdad que igual no era la tecnología más novedosa, era más una idea de semiconductor, de chip. Y entonces yo no creo que vaya tanto por el tema de ayudas, que siempre está bien. Me da la sensación de que para las startups normalmente somos muy técnicos, todos los que montamos las startups, y el hecho de no tener gente alrededor que esté funcionando con las mismas tecnologías, con los mismos proveedores, con gente así, nosotros cada vez que tenemos que hacer una consulta nos tenemos que ir o a Francia, que hay un polo allí de semiconductores bastante importante, o ya nos tenemos que ir a Estados Unidos o a China. Entonces, el hecho de no tener gente cerca para poder compartir, pues eso, ¿no? Problemas que tienes o nuevas ideas que tienes o cosas así,
es complicadillo. Yo creo que esto, con todo lo que está diciendo ahora, sí, tenemos que crear más empresas, hay gente válida aquí. O sea, el animarnos a crear más empresas va a hacer que todas esas empresas se puedan ayudar entre ellas. O sea, ese caldo de cultivo que se va creando creo que es muy importante, sobre todo para las empresas pequeñas. Las grandes, bueno, nosotros ya sabemos que aquí tenemos empresas muy importantes que funcionan muy bien, que pueden además absorber lo que las startups o incluso los centros tecnológicos vayan haciendo. Pero sobre todo para estas startups, yo desde el punto de vista de lo que yo conozco, nos falta eso, ¿no? No es tanto el hecho de que se nos reconozca a nivel mundial, porque ya te digo que la nuestra, a nosotros la gente nos llama, se pone en contacto con nosotros, no es que yo vaya a vender, sino que vienen y nos contactan pidiendo cosas. Va más por el tener menos impedimentos en el sentido de cómo funcionan las cosas a nivel negocio. A nivel negocio no me refiero tanto a financiero, económico y tal, me refiero a si tú te has metido, nosotros en nuestro caso, en un desarrollo de un microchip en particular, gente que se haya pegado con los mismos problemas de fabricación, de diseño y de eso, ¿no? Esa es la parte que le veo yo. Y en cuanto al posicionamiento, a ver, yo es que creo que no tengo conocimiento suficiente de toda la industria vasca, pero sí que animo a cualquiera, te digo, en nuestro caso no había nada en el País Vasco que hiciera esto y somos referente mundial. De una cosa muy pequeña, la gente no nos va a conocer, pero la gente de Estados Unidos nos llama pidiendo cosas que allí no les hacen. Entonces, eso hay que saber valorarlo, no cortemos ninguna iniciativa que creáis que tiene sentido, pero lo que decía, ¿no? Sí que el tener empresas alrededor que sean similares va a ayudar mucho. Sí, hay igual un caso pequeño, bueno, voy a poner un ejemplo de Grafenea. Claro, somos los únicos que hacemos chips de grafeno, pero vimos que Fagor Electrónica también fabricaba unos dispositivos analógicos y nada, contactamos con ellos y fuimos a ver su sala blanca. Al final, pues alguien que está cerca, y la verdad que nos acogieron súper bien. Entonces, bueno, el tema de la colaboración, si puede ser local, mejor, pero sí que colaboramos mucho con Europa, pues con IMEC, todos nuestros end users están en Europa, pues Finlandia, Reino Unido, Alemania. Desafortunadamente sería una buena idea que estuviesen aquí, pero bueno, de momento no están. Entonces, nada, alinearnos, colaborar con otras empresas europeas y que sí, que yo creo que en esta industria solos no podemos. Sí. Bueno, hablamos el otro día, de hecho, que el IMEC, que para nosotros también es importante, venía a Valencia, ¿no? Creo que iban a abrir una oficina en Valencia, el IMEC. Sí. Efectivamente, IMEC va a estar en Valencia con una inversión de 3.000 millones de euros provenientes del marco del apoyo al que está refiriendo España a nivel PERTE-Chip. Ubica a Málaga, es Málaga, no es Valencia, es Málaga. Ubica a Málaga digamos, en ese espacio territorial, pero hay otras estrategias ya muy avanzadas, muy definidas. Hoy no es motivo de la conversación, pero sí que es cierto que en Madrid va a generar una ciudad de los semiconductores y la microelectrónica, o en Barcelona pues aterriza Intel, pero también aterriza Broadcom. En Málaga pues está IMEC con una inversión que va a permitir el prototipado o la producción prototipada de series cortas de semiconductores en España. Es decir, las regiones han ido buscando una posición al hilo del PERTE-Chip y al hilo del CHIPS Act a nivel europeo, y obviamente esto va a ir a más, ¿no? Y de ahí es importante que nosotros también desde Euskadi sepamos cuál es el nicho, cuál es el pequeño espacio de oportunidad en el que podemos verticalizar nuestro esfuerzo, ¿no? Para que tengamos cierto impacto, ¿no? No sé si tenéis alguna idea más que queráis. Sí, yo creo que al final, para conseguir saber qué nichos es qué nichos son sobre los que vamos a poder crear más impacto, es verdad que tener las conversaciones que estamos teniendo, hablar unos con otros aquí o en el café, ver dónde yo te puedo ayudar, que al final es, bueno, que decían ellos, que cuando vas a estar con alguien que ha tenido ese problema, o cuando vas con alguien que tiene tus mismos retos y que te plantea ciertas ideas, te puede, digamos, ayudar a crecer. Entonces yo creo que estas conversaciones y los foros del Hub pues son donde, conociéndonos mejor, yo creo que sí que podemos tratar de crear. Al final, o sea, que sin hablar solos, hemos visto que ha funcionado, más o menos, vendemos fuera algo, bien,
pero podemos vender más, yo creo que si estamos un poco más en comunicación. ¿Alguna idea más? Sí, efectivamente yo creo que es importante encontrar, yo diría nichos, porque probablemente va a haber más de un nicho. Y aquí, de hecho, en esta sesión ya vamos a hablar de distintas oportunidades, ¿no? Pero yo creo que todo el tema de la internacionalización es fundamental para tratar de huir precisamente de ese concepto de nicho, ¿no? Porque los nichos funcionan bien, pero son también bastante peligrosos, precisamente por su naturaleza de nicho, ¿no? Y el poder conectarnos internacionalmente, a nivel de Europa sobre todo, yo creo que lo que nos permite es, esos nichos abrirlos un poco más, ¿no? y conseguir hacer ecosistemas transnacionales que sean, voy a decir, más sólidos que algo que podamos hacer a nivel puramente local, y que por tanto puede funcionar. De hecho tenemos muchos ejemplos de que funcionan, pero que tiene riesgo, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, la labor que se está haciendo desde el BMH, pues por ejemplo con la reciente misión que hemos tenido a Gales y tal, con el objetivo de comunicar ecosistemas precisamente, pues es fundamental, ¿no? Pues muchas gracias. Os voy a pedir, para ir terminando la mesa redonda, que resumáis, o bueno, que quizás cada uno me deis un titular o un breve tuit, si queréis, de lo que hemos hablado hoy, de manera que nos queden algunas ideas, digamos, más claras o más aterrizadas de lo que hemos venido trabajando. ¿Os parece bien? Sí. ¿Quién se atreve? Empiezo yo, si queréis. A ver. A mí la sensación que me queda, y vuelvo a repetir, siempre desde el punto de vista de startup, empresa, no de centro tecnológico, que lo vean es un poco diferente, pero yo la sensación que tengo es que tenemos el talento necesario para hacer muchas cosas, y que la cuestión pasa por decidir dónde nos queremos posicionar, que precisamente era la última pregunta, porque al final toda la cadena de valor, cubrirla, es complicado. Y apoyarnos en eso, tanto a nivel regional, España por ejemplo, como a nivel ya internacional, pasando por Europa e incluso otros socios, pero no, o sea, esta idea que tenemos, hablamos con el tema de la escala, ¿no? Es decir, no podemos competir en todo, hay que coger un nicho, y con nicho no prefiero una cosa muy pequeña, pero una cosa que sabemos hacer bien, por decirlo así. ¿Más? Yo diría el tema de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, Grafenea, si ZIC Nanogune no hubiese estado allí, pues igual no hubiésemos empezado o establecido la empresa aquí en Euskadi. Entonces, el tema de infraestructuras y financiación pública para poder impulsar productos a mercado, colaboraciones, sí, esas tres cosas. Muy bien. Yo diría, mi titular sería seguir siendo usuarios avanzados de tecnologías de terceros para mantener la competitividad de las empresas, pero también en algunos ámbitos bajar al fango tecnológico, ser actores en primera persona de la generación de nueva tecnología si realmente queremos desarrollar nueva actividad económica y generar impacto, ¿no? Y para eso, efectivamente, indispensable infraestructuras para empezar. Mi propuesta sería, sumado a lo suyo, que por supuesto estoy de acuerdo, pero mi propuesta sería que si queremos triunfar, digamos, con todo lo que es microelectrónica, tratemos de diseminar también en las empresas que el tiempo de desarrollo, el tiempo de llegada al mercado tiene que ser realista. Pues un mensaje positivo, así que ya que soy la última. Me quedo con la palabra caldo de cultivo, con el término, me ha gustado, porque caldo de cultivo lo tenemos. Tenemos ya, yo creo, un ecosistema, tenemos una tecnología que es referente a nivel internacional. Entonces, tenemos el ecosistema, tenemos el caldo de cultivo, necesitamos, me quedo con lo que dice Amaya, inversión en infraestructura para que esto realmente salga a flotar. Ese es el mensaje. Pues es que ricasco, muchas gracias a los 5 por acompañarnos hoy en esta mesa redonda, que espero que sea una de otras que podamos ir desarrollando en el futuro y que vayamos dando a este trabajo una línea longitudinal, ¿no? de seguimiento de lo que es la evolución del propio ecosistema, con lo que nada, un aplauso para el equipo, por favor.
Vale, pues vamos a pasar a la tercera sesión de esta jornada con la incorporación, en primer lugar, de Xavier Iturbe, que viene de Ikerlan. Xavier. ¿Dónde está el mando? Ah, perdón. Xavier, a ver si se pone la diapo tuya de bienvenida, ¿eh? Vale. Iris, la diapa está con ella. ¿Está? Perfecto. Pues bienvenido, Xavier. Le damos la bienvenida. Nos va a hablar de creación de propiedad intelectual en el diseño de chips más eficientes. Y tienes, ya sabes, 15 minutos para poner en común vuestra experiencia desde Ikerlan y comentar el apoyo que hemos recibido también por parte de SPRI para el desarrollo del proyecto. Con lo que gracias. Es que ricasco, Xavi. Hasta ahora. ¿Se me escucha bien? Sí, se me escucha bien. De acuerdo. Bueno, lo dicho, ¿no? Yo soy Xavier Iturbe, vengo desde Ikerlan y hoy os voy a contar el proyecto Silicon Burmuin que estamos coordinando desde el centro. Yo lo primero que diría es que no somos realmente un proyecto, no queremos ser un proyecto, queremos ser una iniciativa a nivel de Euskadi, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, tenemos que ser capaces de detectar nichos tecnológicos que en el tiempo tal vez no sean tanto nicho y oportunidades sobre todo de crear valor, ¿no? Crear valor desde la tecnología con la creación de nuevas empresas y también ventajas competitivas para la industria que ya hoy en día existe en Euskadi y funciona bien y que tenemos que mantener esa posición privilegiada que tiene, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, el titular de toda la charla que voy a hacer hoy es: nosotros, a través de Silicon Burmuin, queremos crear una comunidad multidisciplinar en Euskadi que aúne conocimiento en neurociencia, biología, matemáticas, tecnología electrónica, por supuesto, algoritmos e inteligencia artificial. Eso es lo que queremos hacer. Ahora voy a explicar un poco para qué, ¿no? Si es que me funciona esto. Vale. Lo primero, quiero hacer una pequeña presentación sobre tecnologías neuromórficas, qué son y por qué estamos en el punto en el que creemos que es muy relevante apuntarnos a este carro, ¿no? Creo que es de sobra conocida toda la evolución y la tendencia actual que hay hacia la inteligencia artificial, la IA. Y la IA, como digo, se utiliza en prácticamente todas las aplicaciones, todos los sectores hoy en día, y además la previsión es que vaya en aumento, ¿no? esta devoción por este tipo de tecnología. En cuanto a chips para IA, hay un claro dominador hoy en día, que son las GPUs de NVIDIA. No vamos a hacernos trampas, son ese tipo de dispositivos concretos. ¿Por qué? Porque se han centrado en la productividad. Hoy en día es fácil desarrollar, o relativamente fácil, desarrollar aplicaciones de IA en este tipo de dispositivos. Lo que no aseguran es la eficiencia energética ni otro tipo de eficiencias en general. ¿Qué ocurre? Que para data centers o para aplicaciones en donde el acceso a la energía es más o menos garantizado, son una solución muy viable, ¿no? Pero a medida que nos vamos hacia el edge, hacia lugares en donde no es tan fácil acceder a la energía o esta energía puede ser interrumpida, podemos hablar de dispositivos wearables, por ejemplo, las GPUs no son una alternativa, ¿no? En este tipo de aplicaciones también la latencia es algo muy relevante. Pensemos en conducción autónoma, por ejemplo, o pensemos en trenes autónomos, que es más cercano a nosotros en Euskadi. Necesitamos detectar obstáculos lo antes posible. Y las GPUs tienen una latencia de por sí que no es lo suyo, ¿no? Y para dar respuesta a este tipo de situaciones surge la tecnología neuromórfica. ¿Qué es? Voy a explicarlo así muy brevemente porque suena un poco a ciencia ficción, pero ¿en qué consiste? Consiste en replicar el sistema de percepción más eficiente que conocemos, que es el biológico. ¿Y cuál es el secreto de este sistema? No consiste en procesar datos y datos continuamente, como hacen las GPUs de NVIDIA, sino consiste en focalizar qué tipo de datos procesamos y tratar de primero detectar y después procesar aquellos datos que concentran la mayor cantidad de información. Eso es lo que hacen nuestros ojos, ¿verdad? Cuando vemos la escena, los fotorreceptores de la retina solamente detectan cambios en la escena.
o en el cerebro, de todas las neuronas que tenemos, solamente hay una pequeña parte de neuronas que están activas en cada momento o generando impulsos eléctricos. Y eso es el principio de funcionamiento de la tecnología neuromórfica. No voy a entrar en detalles porque creo que no es el momento. Lo que sí me gustaría resaltar es que hoy en día, según la gráfica que vemos ahí de Yole, el 0,3% de todos los chips IA del mundo son neuromórficos. Puede parecer un porcentaje ridículo, pero sin embargo significa que existe tecnología comercial neuromórfica. Y esto es algo que creo que es muy relevante. Es decir, no es una temática de investigación pura, no es laboratorio, es realidad. Y hay empresas que están utilizando ya hoy en día la tecnología neuromórfica en sus futuros productos. Esto nos da dos mensajes importantes que me gustaría resaltar, ¿no? El primero es, ya que es un porcentaje de uso tan bajo el que hay hoy en día, de alguna forma hay un gran potencial de innovación todavía. No es una tecnología que esté dominada por multinacionales, ¿no? No es una tecnología que sea propiedad de nadie. Hay un gran espacio de innovación ahí. Y por eso nos vemos con fuerzas nosotros de poder innovar precisamente en ese campo. Por otro lado, como sí es comercial, como hay chips comerciales, vemos eso como un canal de entrada a nuestra tecnología a través del cual podemos comercializarla en un futuro. Entonces creo que genera esa situación que es muy interesante, ¿no? Desde un punto de vista de tecnología a la que llegar. Y por supuesto está ahí la progresión que se espera para el año 2035, que es de aquí una década larga, hasta el 20%, 18% de todos los chips de IA se espera que sean neuromórficos. Entonces estamos de alguna forma a la espera, ¿no? de la llegada de esa gran ola de oportunidad que va a ser la IA neuromórfica, y creo que tenemos la obligación, casi diría, de estar preparados para cuando esta llegue, ¿no? Como transición, bueno, voy a decir otra cosa más también. Como hemos hablado antes, la creación de chips neuromórficos, estamos también en un momento de oportunidad buena desde el punto de vista de apoyo institucional y de apoyo incluso de emprendimiento que pueda haber, ¿no? Tanto en Euskadi como en España como en Europa, dentro de los programas que ya se han citado anteriormente. Como transición a la siguiente slide, lo que voy a decir es que la mayor parte de empresas de semiconductores que comercializan tecnología neuromórfica han salido en entornos en donde la universidad colabora de forma muy cercana con industrias que hay en esos lugares, ¿no? Principalmente estamos hablando de Zurich, estamos hablando de París o estamos hablando de Holanda. Y por lo tanto ahí es nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo es tratar de reproducir este esquema que también ha funcionado en otros sitios, en Euskadi, y ser capaces, como decía al principio, vuelvo al mensaje inicial, de crear esa comunidad neuromórfica que ahí aparece en azul, ese cuadrado azul, que junte, no sé si aquí se puede, no se puede hacer, pero bueno, que junte centros de conocimiento que ya tenemos en Euskadi en neurociencia, como pueden ser BECAM, en este caso es de las matemáticas, pero también ligados con una actividad en neurociencia, Achúcarro, por supuesto, BCBL y también Biocruces, ¿no? en Vizcaya. Por otro lado, tenemos los centros tecnológicos, hablamos de Ikerlan, hablamos de Bicontec, también la propia universidad, la UPV, y por otro lado tenemos un representante de la industria vasca, que es CAF, y de alguna forma queremos que todo esto fluya, ¿no? ¿Cuál es la idea de cómo esto tiene que funcionar? Bueno, los centros con conocimiento en neurociencia tenemos que conseguir entendernos con ellos desde la ingeniería. Yo represento a la ingeniería, yo como he dicho antes vengo de Ikerlan. Tenemos que crear lenguajes común, tenemos que crear una forma de pensar común para asegurar que el conocimiento de neurociencia fluya hacia la ingeniería en la forma de inspiración, en la forma de mecanismos que para ellos es evidente cómo funciona nuestro ojo, cómo funciona nuestro cerebro, y nosotros seamos capaces de inspirarnos en esos mecanismos y reproducirlos en formato de diseños electrónicos, ¿no? En un primer momento estos diseños serán implementados en FPGAs, porque es lo que nosotros sabemos hacer en Ikerlan, y porque también es una base flexible sobre la cual podemos probarlos en campo, en el caso de las industrias como CAF, y podemos tunear esos diseños para que respondan a las necesidades reales. Uy, me caigo, me estaba acercando demasiado. Respondan a las necesidades reales que la industria tiene, ¿no? Y una vez que consigamos tunearlo adecuadamente y sea un producto que responda a las necesidades de la industria vasca, es entonces cuando tendremos una propiedad intelectual de valor que podemos aspirar a llevarlo a silicio. Ha sido interesante el debate anterior. Nosotros, en principio, no vemos una actividad propia desde los centros en silicio hoy en día. Tenemos que ser realistas de lo que podemos hacer y lo que aspiramos es acoplarnos a toda la cadena de suministro, a toda la cadena de semiconductores que ya existe a nivel mundial,
y ser capaces de licenciar estos diseños, como antes también se ha comentado, a este tipo de empresas para que cerremos el ciclo con esa flecha verde que aparece ahí y pueda llegar esta tecnología que ha sido 100% diseñada en Euskadi en forma de producto comercial que pueda ser utilizado por la industria vasca de nuevo, ¿no? Y, por supuesto, que sea pedido por catálogo, como la empresa vasca acostumbra a trabajar. Y de esta forma, además, creemos que es muy importante porque, fijaros en lo que estoy diciendo, ¿no? Si somos capaces de recoger los requerimientos de la industria vasca, trasladarlos a nuestro diseño, con la novedosidad que nos aporta ese conocimiento de neurociencia de los centros que ya tenemos en Euskadi, y cerramos el ciclo a través de la vía comercial, lo que estamos haciendo es dando voz a nuestra empresa vasca para poder influir en el diseño de nuevos productos, de nueva generación de producto comercial. Y eso creo que es muy importante, ¿no? Para mantener esa capacidad de liderazgo y esas ventajas competitivas, como decía antes, de la industria vasca. ¿Qué más decir? Yo lo dejaría aquí porque no sé cuánto tiempo llevo, por cierto. 10 minutos llevo, 8 minutos. A ver, si queréis puedo seguir hablando, ¿eh? Pero me parece que el mensaje fundamental está lanzado y creo que es mejor igual dejarlo corto, no liarnos más. Como digo, puedo hablar de la tecnología, puedo hablar de muchas cosas, pero creo que es mejor corto y fácil de entender, ¿no? Quizás, Xavier, Sí. no sé si se me escucha, ahora sí. Quizás, Xavier, digo que ojalá que puedan sobrar 5 minutos para que podamos igual abrir una ronda de preguntas en caso de que alguien quiera intervenir y comentar algo al respecto. Entonces, si te parece bien, agradecemos la intervención de Xavier y pasamos a Armando Astarroa, que viene a presentarnos otro de los proyectos, digamos, centrales dentro de la estrategia que estamos desarrollando. Es un proyecto que se denomina Software CRIS, que está apoyado por Esprit, es un Elkartec, es en un TRL, digamos, muy inicial y, bueno, es catedrático de la UPV y un experto en diseño de semiconductores. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Vale? Perfecto. Tienes aquí la diapo por si necesitarás. Muy bien. Y ahora estamos. Hola, Armando. Perfecto. Bueno, Egunon. Impresionante la presentación de Xavi, así que bueno, yo voy a ser breve porque creo que las ideas están lanzadas y un ejemplo increíble de talento y de proyección para empresa y tecnología es Xavier Iturbe. Creo que necesitamos muchos más Xavis para realmente que todo el impulso de microelectrónica sea una realidad. Bueno, pues voy a presentar el proyecto Software CRIS, que aborda la capacitación del ecosistema de I+D+I en el diseño, la fabricación y el testing de semiconductores. Si pensamos en un ejemplo concreto, por ejemplo, un vehículo actual, un híbrido enchufable, un eléctrico, aproximadamente tiene 2.000 semiconductores. Y el coste ya de esa electrónica en el vehículo supera el 40%. Si vamos, por ejemplo, a la industria, a una planta automatizada, nos encontramos con electrónica en los sensores, actuadores, comunicaciones, robótica, cada vez mayor peso. En el hogar exactamente igual, con todos los dispositivos, la cocina, los dispositivos de infotainment, incluso en un hospital. Cuando vais a las salas nos encontramos con equipamiento en el que se percibe que la electrónica tiene cada vez mayor peso. Se trata de un mercado que este año ha alcanzado los 600.000 millones de dólares, el mercado de los semiconductores. Pero el dato más importante es la proyección a 7 años. En 2030 estamos hablando de 1 millón de millones de dólares en el mercado de los semiconductores. Y efectivamente en el País Vasco tenemos dos opciones. Como ya se ha presentado, no me quiero repetir, pero podemos ser usuarios de esos semiconductores, introducirlos en nuestros equipos, generar equipos de valor añadido. Somos buenos haciendo eso y hay que seguir haciéndolo. Pero podemos adoptar un papel más activo en ser proveedores de alguna tecnología, algún semiconductor que case con nuestro conocimiento y con nuestro background. Por ejemplo, energía. En energía tenemos un muy buen posicionamiento a nivel internacional. Hay un tipo de semiconductores que son los semiconductores orientados a la electrónica de potencia, que sirven para tracción, sirven para el vehículo eléctrico. Bueno, tal vez puede ser uno de los nichos donde podemos focalizar conocimiento, actividad y despliegue en el mercado. Salud.
hay un ecosistema de empresas de base tecnológica en el País Vasco impresionante. Cierto conocimiento que tienen puede llevarse al mercado en forma de semiconductores y generar actividad económica en base a ese producto. Por supuesto, la industria. Tenemos un conocimiento de las necesidades de la industria muy importante y conocemos semiconductores que se usan para las comunicaciones, para la sensórica, en la planta de producción, en los sistemas de aeroespacio. Puede ser otro de los nichos interesantes. Generar actividad económica nueva y también, como se ha planteado, reforzar la cadena de suministros. Después del COVID nos quedamos sin componentes, pero no solamente porque se demandaban muchos componentes, sino que muchas multinacionales fabricantes de semiconductores descatalogaron componentes para automoción y para industria porque no eran los que les daban una mayor rentabilidad frente a componentes, por ejemplo, que realizan para computación en el cloud o para high performance computing. Y lo hemos sufrido. Y lo hemos sufrido en la empresa vasca, que ha tenido que rediseñar incluso diseños o productos electrónicos industriales que se habían diseñado para tiempos de vida de 25 años y que en 1 año y medio ha tenido que rediseñarse, parar la producción y reiniciar el proceso de certificación. Así que, ojo, como antes indicaban, hay cosas pequeñas que antes no se le daba valor y ahora resulta que estratégicamente pueden tener también una importancia clave en nuestra economía. Bueno, pues nuestro proyecto, el proyecto SOC for CRIS, aborda un tipo de semiconductores que se usan mucho en la industria y también en la automoción. Esos chips que se mete un pequeño ordenador dentro del chip. Se denominan microcontroladores. Estos microcontroladores, con capacidad sensórica y con capacidad de comunicación, se usan masivamente en plantas, en aeroespacio, pero en el ejemplo anterior del vehículo también encajan muy bien. En un vehículo tenéis del orden de 60 a 70 microcontroladores, es decir, chips que incorporan un pequeño ordenador dentro. Bueno, pues como el mar de los semiconductores es muy grande, vamos a abordar la capacidad de diseño al menos en uno de ellos, en un tipo de semiconductores de ese tipo, que lo conocemos bien en el País Vasco. Entonces, este proyecto versa sobre capacitar a los investigadores que estamos en el proyecto para diseñarlo, que ya en sí es un gran reto, es decir, diseñar ese tipo de chips es muy complicado, pero además queremos abordar el conocimiento en la cadena de suministro. Se ha apuntado en varias intervenciones. No te vale con diseñarlo. Para que dentro de 1 año, año y medio os pueda enseñar el chip aquí en la mano, necesitamos conocer la cadena de suministro. Tenemos que llegar a las fabs que nos los fabriquen. Esas no están en España, puede que alguna en Europa, pero pueden estar en otros continentes. Entonces, nuestro diseño tiene que haber un centro, por ejemplo, el IMEC, con el que estamos trabajando en Bélgica, que nos habilita el acceso a las fabs. Nosotros hacemos el diseño, ellos nos lo fabrican, pero también tenemos que saber quién lo empaqueta. Bueno, pues hay que conocer todos esos agentes y conseguir desde un prototipo, un diseño, llegar a tener el chip. Bien, técnicamente, os doy algún dato del proyecto, estamos metiendo dentro de este chip un procesador con arquitectura RISC-V. Igual a alguno os suena. Es la arquitectura de micros seleccionada por la Unión Europea para los chips que se diseñan en Europa a partir de ahora, por lo menos de manera prioritaria. Es una arquitectura libre de patentes o libre de licencias controladas por otros continentes. ¿Vale? Es importante que seamos soberanos respecto al diseño de nuestros chips. Empezamos a trabajar en marzo de 2023, hemos evaluado ya 3 arquitecturas RISC-V y hemos seleccionado una. Estamos terminando lo que se denomina el front-end del chip, es decir, el diseño a nivel de RTL, cómo son las estructuras electrónicas por dentro, cómo es el software. Y queremos, a partir de enero, iniciar el proceso del diseño del back-end. El diseño del back-end corresponde ya con el diseño de las láminas de material semiconductor y material conductor para hacer el chip. En concreto, la segunda semana de enero viene a Bilbao un grupo de investigadores de una universidad inglesa a capacitarnos en ciertas etapas de ese proceso de diseño de back-end que son bastante críticas. Este es un proyecto que estamos liderando desde la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco,
con la participación de los centros tecnológicos CEIT, Ikerlan, Techniker, la unidad de I+D de ICOR y con el apoyo de Gaia a través de la estrategia BMH. Por tanto, como resultados, lo que queremos obtener es un primer prototipo de chip desarrollado en tecnología Ultra Deep Submicron de 65 nanómetros. Igual alguno ha oído en los medios esa pelea que hay a nivel global de llegar a los 4 nanos. Esas tecnologías tan avanzadas se aplican a los chips de High Performance Computing para cloud. El sector industrial, aeroespacio, automoción, trabaja con tecnologías microelectrónicas más maduras, del orden de 65 nanos a 22 nanos. Pues ahí es donde estamos focalizando nuestro esfuerzo. Ese sería un resultado, obtener ese prototipo y, por supuesto, el resultado más importante es que tengamos el ecosistema capacitado para coger ese diseño, ese chip que lo llevamos a un nivel TRL un poquito más alto que un nivel básico y que lo podamos ofrecer a nuestro ecosistema de empresas de base tecnológica, centros que quieran poner en el mercado en un tiempo razonable un chip. Bueno, pues habremos recorrido un escalón. Tendremos algo ya preparado y testado con los problemas que nos va a dar, claramente, es un reto muy grande, pero bueno, que pueda permitir que una empresa de health o una empresa, por ejemplo, del sector aero, pueda hacer un pequeño chip e iniciar ya su andadura en el mercado de los semiconductores. En cuanto a tiempos, comentaba que queríamos empezar con el backend, queremos tener el tape out, es decir, lo que hay que enviar a la fab, pues para mayo aproximadamente, con el fin de que en octubre, noviembre, pues podamos tener un primer prototipo. Esta línea de investigación, es decir, la integración de micros RISC en chip, es una de las 4 líneas de investigación que hemos solicitado en la cátedra chip desde la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la Universidad del País Vasco. Hemos pedido una cátedra chip en el programa PERTE Chip, que incorpora 4 líneas de investigación en temáticas de semiconductores cercanas para nuestro territorio. También propone la creación de un aula chip que se uniría a las 12 aulas de empresa que hay actualmente en la Escuela de Ingeniería, de empresas tan importantes como Repsol, Ormazábal, CAF, ITP. Creemos que va a ser una forma de acercar también el mundo de la microelectrónica a la empresa. Actuaremos en 3 titulaciones reforzando el conocimiento en microelectrónica, en concreto en grado de telecomunicación, máster de telecomunicación y máster en sistemas electrónicos avanzados, y dotaremos de algo más de 20 becas para cursar estos estudios y para realizar proyectos TFM y TFG en estas materias, estas disciplinas. Pues esta es la foto a día de hoy. Espero que el año que viene tenga la oportunidad de traeros el primer prototipo. Y ya cedo a Xavi el cierre de esta sesión. Gracias, Armando, Xavier, por vuestras presentaciones. Es Muchas gracias. Un placer contar con vosotros, Armando, por el conocimiento que aportáis a este ecosistema. Y es como leer un libro abierto, Armando. Así que muchas gracias. Bueno, nada más que cerrar, digamos, ya la presentación de hoy. No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera poner en común con alguno de los ponentes, en particular con Xavier o con Armando. ¿Hay alguna consulta que queráis hacer, dado que tendríamos posibilidad de recoger esa consulta? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna aportación? Vale, pues en tal caso cerramos lo que es la jornada de hoy. A mí me gustaría poner en común 3 ideas que espero que puedan reflejar un poco de lo que hemos venido trabajando. En primer lugar, es que la tecnología es útil, es necesaria, pero tiene que estar al servicio de un modelo de negocio. Que ese modelo de negocio tiene que estar basado realmente en el ecosistema, arraigado en el ecosistema, y que eso se puede producir, como se ha dicho en varias ocasiones hoy también, a partir de quizás algún tipo de infraestructura que permita arraigar ese conocimiento. Y que la clave de un sector como este, tan complejo, es la formación de personas. Yo creo que son 3 ideas que quería que quedaran claras de nuestra intervención de hoy. Acabamos de empezar este camino. Es un camino complejo, es un camino de cambio, es un camino de innovación, pero sobre todo estamos con los ojos puestos en ser útiles a las industrias que tenemos radicadas en Euskadi
y en la creación de nuevas empresas de base tecnológica que permitan dotar de esos anunciados brotes verdes a nuestro ecosistema y que permitan crear nueva actividad económica que aporte valor a nuestro territorio. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por venir. De verdad, gracias. I've got to see you somehow, not tomorrow, right now. I know it's late, whoa, I can't wait, so come on and steal away. Please steal away. Now don't start thinking, trying to make up your mind. Your folk are sleeping. Let's not waste any time. I know it's late. Whoa, I can't wait. So come on and steal away. Please steal away. I know it's wrong asking this of you. There's no other way I can be with you. If only your folk would approve. Things like this we wouldn't have to do. No, no, I won't tell anybody else. I'll keep it to myself. I know it's late. Well, I can't wait. So come on and steal away. Please steal away. Because I need you, yes I do. Oh, by my side, yes. Oh, still I need you, I need you, I need you to be my guy. Sometimes
I was down and out. I need some company when I didn't know who to turn to. I was all alone. I need some kind of love to help me see things through. Baby, I'm lost in your love. You know what I mean? Lost in your love. Make me see who you are, baby. Nobody but you. Oh, nobody but you, baby. Nobody. I know times are hard, and I know what you're going through. But baby, hold on to my love. I will take you through. Nobody make me see, baby, who you are, baby. Nobody but you, baby. I don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely, baby. All I need is your love. My love. Together, baby, we can love all night long. Nobody but you, baby. No, nobody but you. Love me, baby. Oh, me, baby. Egunon, buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta sesión que, bueno, aprovechando que se está celebrando en Euskadi, en Bilbao, la Semana Europea de la PYME, que empezó ayer a la tarde y ahora ha sido la inauguración aquí en este lugar, aunque en la torre, donde hay más de 500 personas que vienen de toda Europa a trabajar sobre las políticas que pueden impulsar
la competitividad de las pymes europeas. Hemos querido en nuestro evento Basque Open Industry trasladar algunas de las ideas de apoyo a las pymes, a la competitividad de las pymes en el entorno europeo, en este caso, en el caso de esta sesión, también en el marco de la transición energética. Y os vamos a contar, bueno, mis compañeros os van a contar un par de iniciativas de lo que la Comisión Europea denomina Euroclusters en el ámbito de dos áreas de la transición energética, la energía eólica offshore y la descarbonización de las empresas intensivas en energía. Estas dos iniciativas tienen comparten varias características. Los dos son considerados por la Comisión Europea como Euroclusters. Los dos trabajan en este ámbito de impulsar las oportunidades de desarrollo tecnológico en pymes y las dos son proyectos europeos con financiación en cascada. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad de contaros una iniciativa que estamos desarrollando desde SPRI en el ámbito de financiación en cascada, no exclusivo para estos dos proyectos que luego os van a comentar más tarde, sino en general para que conozcáis una nueva idea que estamos poniendo en marcha para acercar proyectos europeos o la participación en proyectos europeos a las pymes. Las transparencias que vamos a utilizar son en inglés porque, por si acaso alguna de estas 500 personas que han venido a Bilbao estos días venía a alguna de nuestras sesiones, intuyo que no, así que aunque las transparencias están en inglés, yo voy a hablar en castellano. Este tema que os comentábamos de financiación en cascada, esta iniciativa forma parte de la estrategia que tiene el Gobierno vasco para impulsar la participación del Sistema Vasco de Innovación en proyectos internacionales de I+D+I, en proyectos europeos de I+D+I. Llevamos trabajando con esta idea de tener una estrategia para fomentar la internacionalización de nuestra actividad de I+D+I durante los últimos programas marcos de la Comisión Europea y con unos resultados muy satisfactorios. Hemos conseguido en el último programa marco retornar un 1% del presupuesto del programa marco Horizon 2020, que es una barbaridad de dinero para nuestra dimensión, y son muchas las empresas y los agentes, especialmente los agentes tecnológicos, que se acercan y que participan en los programas europeos, ahora ya en el Horizon Europe. Pero queremos insistir en esa idea y, sobre todo, queremos acercar los programas europeos a las pymes. Una de las, en esta transparencia podéis ver cuáles son las claves de esta estrategia, en la que queremos incrementar la excelencia en esa I+D+I internacional, pero especialmente queremos impulsar que más pymes se acerquen a los programas europeos. No es evidente, los que participáis en proyectos europeos sabéis la complejidad que supone, y no es siempre evidente para una pequeña empresa asumir el trabajo que supone presentarse a una convocatoria europea en colaboración internacional. Y por eso hemos pensado que desde la red Enterprise Europe Network, que forma parte también de esta familia europea de apoyo a la PYME. De hecho, esta Semana Europea de la PYME tiene lugar estos días aquí también con la conferencia anual de esta red. Desde SPRI llevamos coordinando el nodo vasco de la red EN desde hace 15 años o más, y desde esta herramienta tratamos de impulsar esta participación de empresas del ecosistema vasco de innovación en programas europeos. Como os decía, para impulsar la participación de más empresas y especialmente ayudar a las que menos recursos puedan tener para dedicar a trabajar en propuestas europeas, queremos potenciar una herramienta que la Comisión Europea ha puesto en marcha, que se llama financiación en cascada. ¿En qué consiste la financiación en cascada? Pues
la Comisión Europea, a través de su programa, empezó ya en el Horizon 2020 y ahora en el Horizon Europe, subvenciona proyectos en los que para llegar a cumplir los objetivos de esos proyectos se permite o se plantea la posibilidad de que se generen convocatorias de ayudas internas dentro del marco del proyecto para impulsar, como os decía, esos objetivos que tiene el proyecto subvencionado por la Comisión Europea a través de una distribución de los fondos hacia otras empresas que puedan sumarse a desarrollar esos objetivos que se llaman terceras partes o third parties, como en el lenguaje de la Comisión Europea. Normalmente estos third parties suelen ser empresas o startups, pymes o también pueden ser entidades de investigación, pero es especialmente atractivo, o consideramos que es especialmente atractivo para, como os decía, acercar a estas pymes y startups al a veces complejo mundo de la internacionalización de su actividad de I+D+I. La idea que vemos, hemos hecho un análisis de cuáles son los proyectos en los que hay participación vasca, proyectos subvencionados por la Comisión Europea con participación vasca, y hemos visto que esos proyectos tienen diferentes tipos de convocatorias con objetivos diversos, pero que todos ayudan a impulsar los objetivos que os comentaba desde la estrategia vasca de la I+D+I en Europa. Pueden servir para acelerar la actividad de startups, para apoyar pilotos, demostradores y experimentación de resultados de tecnología, lo cual es algo que no es evidente conseguir fondos para ese tipo de iniciativas, puesto que la mayor parte de los programas de ayuda y lo mismo los programas de ayuda europeos, los marcos europeos, normalmente están dedicados a financiar o a subvencionar proyectos en fases más tempranas de I+D, con lo cual la idea de poder, a través de estas convocatorias de ayudas, impulsar, apoyar y financiar demostradores y experimentos resulta también interesante. La iniciativa que hemos puesto en marcha desde SPRI va en torno a estas ideas que aparecen aquí. Nosotros en SPRI, en la red EN, siempre hemos recibido habitualmente consultas o nos han pedido que difundamos la existencia de estas convocatorias en cascada, pero siempre demasiado tarde, siempre cuando faltan 15 días para que se cierre el plazo de presentación de propuestas y pues nos parecía que no era la forma ideal de impulsar que las empresas o especialmente las pymes se sumaran a estas iniciativas. Con lo cual hemos puesto en marcha este proyecto en el que primero hemos identificado cuáles son los proyectos europeos financiados directamente por la Comisión Europea con participación vasca. Ofrecemos a los participantes de esos proyectos, que normalmente son empresas, clústeres, centros de investigación, que a priori no tienen por qué tener experiencia en montar convocatorias públicas de ayudas y pues en SPRI nos dedicamos básicamente a eso. Ofrecemos nuestra ayuda también para montar estas convocatorias de ayudas a los participantes de los proyectos europeos. Y les pedimos que nos informen de manera anticipada de cuándo tienen planificado dentro de su proyecto el abrir estas convocatorias públicas y cuáles son los objetivos de esas convocatorias. De esta manera podemos difundir, acercarnos a los potenciales beneficiarios de manera temprana e incluso ayudarles a realizar estas propuestas para estas convocatorias de financiación en cascada. Para ello tenemos también una herramienta, un programa de ayudas en SPRI que se llama Fast Track Innovideac, que subvenciona la actividad de un asesor externo que puede ayudar a montar propuestas o programas de ayudas. Y con todo esto lo que queremos es tener un mayor conocimiento de cuáles son las pymes que están accediendo a proyectos europeos a través de este concepto de financiación en cascada.
creo que os he contado más o menos cómo cada una de las claves de los puntos que aparecían en esa traspa. Paso muy rápido. Para identificar proyectos, pues contamos con el conocimiento que tenemos de los agentes de la red, pero especialmente con un observatorio específico que Innobasque ha puesto en marcha para analizar cuál es la participación vasca en los proyectos europeos. En este observatorio podemos identificar cuáles son los proyectos con participación vasca que tienen posibilidades o que tienen incorporado entre sus objetivos el montar proyectos de financiación en cascada. En la parte, como os decía, de ayuda, nos ofrecemos una vez más a los agentes que tienen que montar estos proyectos estas convocatorias dentro de su proyecto y que no tienen especial experiencia en montar convocatorias públicas de ayuda, pues nos ofrecemos ayudarles desde nuestra experiencia en SPRI. Y lo que estamos haciendo es organizar eventos para acercar a las entidades beneficiarias de los proyectos europeos que montan convocatorias en cascada a los potenciales interesados o potenciales terceras partes. Hemos realizado ya una jornada y estamos planificando una, ya os aviso, para el día 30 de noviembre. Con esta idea también, como os decía, tenemos un programa específico de ayudas en el que podéis, bueno, ahora este año ya está cerrado, el año que viene previsiblemente se publicará en marzo. Es un programa que impulsa actividades de innovación, proyectos de innovación y que incluye acciones complementarias, entre ellas el impulso a la internacionalización de la I+D+I. Así que no solo para la financiación en cascada, también para participar en proyectos europeos al uso. Si estáis interesados en participar en alguna dinámica que acerque vuestra actividad de I+D al ámbito europeo, que sepáis que si contratáis a un asesoramiento experto externo, a través de este programa de ayudas podéis recibir hasta el 50% de subvención de la factura de ese asesoramiento externo. Y como os decía, la idea sería aprender nosotros también, conocer cuáles son las experiencias que hay en Euskadi también de historias de éxito, que ya tenemos algunas, y también que esta dinámica nos dé inputs también para entender mejor cuál tiene que ser nuestra estrategia de impulso a la actividad de internacionalización de la I+D+I del ecosistema vasco. Como os comentaba, ya hemos identificado varios proyectos, por ejemplo, ELBE, que va a ser el proyecto Eurocluster que luego nos va a presentar Marcos, es uno de ellos, pero como veis tenemos bastantes proyectos europeos con financiación, con obligación o con compromiso de montar convocatorias en financiación en cascada. Como os decía, hicimos una primera jornada en junio en el que se presentaron potenciales convocatorias de financiación en cascada por valor de más de 12 millones de euros y con los proyectos que hemos identificado para el evento que estamos preparando para el día 30 de noviembre, que hemos identificado 28 proyectos con financiación en cascada que suponen las convocatorias, no los presupuestos de esos proyectos, sino las convocatorias que van a abrir suponen 45 millones de euros. Nos parece que es una oportunidad muy interesante. Además, bueno, las condiciones para conseguir o la memoria que hay que presentar para conseguir un proyecto de estas características es mucho más sencilla que en el caso de un proyecto europeo. Nos parece que es una oportunidad en la que hay fondos muy interesantes, bueno, en la que nos encantaría que os interesaran y estamos a vuestra disposición para ayudaros. Y bueno, por mi parte eso es todo. Simplemente comentaros que en la jornada del día 30, además de presentar las convocatorias próximas, que son de los proyectos que aparecen ahí, de esos 6 proyectos, vamos a tener también la oportunidad de escuchar historias de éxito, en este caso de 3 entidades vascas que han conseguido financiación a través de esta herramienta.
Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Doy paso ahora a José Ignacio Ormaeche, que nos va a contar cuál es la situación de la energía offshore. Por favor, adelante. Nos chocaremos. Muchas gracias. Bueno, Egunon, buenos días a todos. No sé si estará la presentación preparada. Sí. No. Bueno, yo voy empezando a hablar y ya cuando esté la presentación ya la voy pasando. Para los que esperabais, los que leísteis la versión primera del programa y esperabais a Pablo Finkelstein de Siemens Gamesa, siento decepcionaros, pero no soy Pablo Finkelstein. Como ha dicho Cristina, soy José Ignacio Ormaeche, soy el director del clúster de energía y vengo en calidad de suplente. Por motivos ajenos a la organización, nos confirmaron desde Siemens Gamesa que no podrían dar esta presentación hoy hace unos días y os voy a presentar la misma presentación que si consigo que esté la presentación esta. Proyectada he retomado el mismo título exactamente de la inicialmente prevista presentación de Siemens Gamesa, Offshore Wind Power, a Critical Opportunity for European Industry, que como decía antes Cristina, por ser en un contexto europeo, en previsión está preparada en inglés, todas las slides van a ser en inglés, pero la voy a presentar en castellano. Un par de avisos. El primero, tratándose de dar una visión de la oportunidad que hoy supone para la industria europea la eólica offshore, veréis que la presentación realmente no es tanto una elaboración de opinión propia, sino que lo que hemos tratado es de recopilar datos, informes, posicionamientos de diversas entidades relevantes al respecto en Europa, para trasladaros una visión lo más completa posible de cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas, las oportunidades y los retos, que los hay muchos en la industria. Por lo tanto, vais a ver que es casi un recorrido de informes y de datos sobre los que, lógicamente, os trataré de dar un poco nuestra visión o nuestra posición al respecto. Antes de empezar, unas muy rápidas ideas de quiénes somos el clúster de energía, para aquellos que no nos conozcáis, y también para que veáis por qué nos hemos tomado la libertad de trasladaros esta visión del sector eólico offshore. Ese es el gráfico en el que solemos representar lo que llamamos las propuestas de valor del clúster de energía a sus asociados principalmente, muy centradas en impulsar actividades, proyectos, iniciativas en colaboración, sobre todo en esos ámbitos, en esas propuestas de valor que veis ahí en el medio del gráfico: tecnología, internacionalización, talento, sostenibilidad y vigilancia estratégica. De hecho, esa vigilancia estratégica que tratamos de mantener activamente es la que nos da pie a tener esta visión o este conocimiento del sector que ahora os trataré de trasladar. Trabajamos en todas estas propuestas de valor en una serie de áreas, en una serie de sectores que veis ahí reflejados, esos 8 sectores. En el ámbito de renovables están sobre todo, y yo destacaría el de eólica, el sector de energía eólica, el de energía solar y energía de las olas. Como veis, es el sector, el foro sectorial en el que más empresas asociadas participan. 117 asociados de nuestro clúster forman parte o son activos de alguna forma en la cadena de valor de eólica. Y, por lo tanto, bueno, pues es uno de los que, en los que más actividad, tanto tecnológica como internacional, estamos impulsando. Y para que tengáis una visión, cuando hablamos de cadena de valor, estamos hablando de todas esas empresas que fabrican productos, sistemas, prestan servicios en distintos niveles, en distintos segmentos de esa cadena de valor. Estamos hablando de fabricantes de componentes para cimentaciones, los componentes que van dentro de la nacelle de un aerogenerador, la propia torre, los sistemas de evacuación y de conexión a red, incluidos también los propios desarrolladores, como es el caso de Iberdrola o Siemens Gamesa como fabricante de aerogeneradores. Todas ellas empresas con actividad en el País Vasco, con centros de trabajo, o son empresas, la mayoría, con su sede social en Euskadi, que además aprovecho para lanzar el mensaje, como veo muchos jóvenes en la audiencia y quizá estáis
o pensando dónde vais a trabajar o buscando vuestro próximo trabajo, yo ya os digo que el sitio donde más a gusto vais a estar es en alguna de estas empresas, o sea que si alguno estáis interesados, me paráis ahí fuera, me interpeláis y os buscamos acomodo en cualquiera de esas 117 empresas. Y una mención especial que solemos hacer al ámbito de torres, cimentaciones y plataformas offshore. Empiezo con esa visión de la eólica offshore. Lo primero que hay que decir es una oportunidad. Si veis el gráfico este es uno de los muchos estudios que veréis de previsión de instalación a nivel global en el mundo de eólica offshore. Este es uno de ellos, mercado en crecimiento, partiendo de unas cotas relativamente bajas en el 23, que todavía van a bajar más en el 24. Como ahora veréis, como ahora os diré, no estamos precisamente en el mejor momento de la eólica en cuanto a mercado, pero veis que las previsiones son muy positivas prácticamente en todas las regiones del mundo, pero con especial presencia en Europa. Veis que la parte azul oscura, la parte baja del gráfico, es el mercado, la previsión de instalación de gigavatios año a año. Es decir, las columnas es lo que se va a instalar en el mundo cada año. El acumulado es la línea o el fondo amarillo que veis en el gráfico. En Europa, ahora lo veremos, estaríamos hablando de que hay una previsión de que de aquí a 2030 la instalación anual vaya creciendo hasta alcanzar del orden de 30 gigavatios de offshore instalados ese año en el 2030. Esta es la previsión que hace Wind Europe. Wind Europe es la Asociación Europea de Empresas del Sector Eólico, yo diría la principal asociación y el principal influencer en todos los ámbitos públicos y privados del sector eólico. Estas son las previsiones que manejan para el 2030, o por lo menos su escenario que califican de objetivo. Y veis efectivamente que prácticamente la mitad de los 60 gigavatios que se espera instalar en el año 2030, con ese crecimiento a lo largo de la década, será aproximadamente mitad y mitad, del orden de 30, algo menos 25 megavatios en tierra, en terrestre, y los otros 30 gigavatios deberían ser en eólica offshore. Por lo tanto, oportunidad otra vez, en este caso en Europa. Pero también hay que decir que hoy en día, en este momento, en estos años, el sector eólico está enfrentando, digamos, dos retos que los he tratado de resumir en dos ideas. Una que afecta a todo el sector eólico, a toda la cadena de valor, y que la resumo utilizando la frase que utiliza Wind Europe. Es decir, esto no es una opinión, es la frase que repite en todos sus comunicados desde hace prácticamente 2 años Wind Europe. The European wind industry is struggling, que la podéis traducir como queráis, está peleando, está sufriendo o está tratando de salir de la situación en la que se encuentra, que ahora os comentaré. Y la segunda cuestión, que ya tiene que ver más con un alcance a largo plazo y que está más focalizado en el ámbito de offshore wind, es la limitada capacidad de fabricación y de logística asociada, sobre todo en relación con cimentaciones y componentes para los aerogeneradores offshore en la próxima década, muy ligado a esa evolución que habéis visto en los gráficos. ¿Por qué está la industria europea peleando o sufriendo? Pues bueno, parece que se ha movido la traspa, a ver si va yendo más o menos. Hay varias razones, las fundamentales, la evolución, el crecimiento del mercado no está yendo como se preveía y por lo tanto se están construyendo menos parques eólicos en los años recientes que los que estaban previstos o que los gobiernos pretenden que se construyan para alcanzar los objetivos de descarbonización, y eso lógicamente está afectando a una industria que no está teniendo el volumen de pedidos que esperaba. Hago una pequeña salvedad que debía haber hecho al principio. No estamos hablando, no voy a hablar de, digamos, lo importante que es instalar 30 o 60 o 50 gigavatios, sino que de lo que vamos a hablar es de cómo esa instalación que va a haber en Europa de eólica offshore debe ser aprovechada o puede ser aprovechada por la industria europea. Es decir, estamos hablando de industria, de fabricantes, de ingenierías, de empresas, como digo, que suministran los bienes y servicios que forman parte de un parque eólico. Hago la salvedad porque no estamos hablando de los que van a instalar o mantener, digamos, o gestionar los parques eólicos, sino de los que van a suministrar lo que forma parte del parque eólico. No se están construyendo al ritmo que se debieran. Estos 2 últimos años ha habido un gran incremento de los precios de los llamados commodities, materias primas, el acero, el cobre, costes logísticos, y ha habido, digamos, muchos
cuellos de botella en los suministros de distintos componentes que, no siendo críticos ninguno de ellos, han hecho que la cadena de valor, los fabricantes de los equipos, tengan que absorber esos costes y no han podido, o en la mayoría de los casos no están pudiendo repercutirlos a los clientes o a las subastas en las que se han ofertado. Ahí es un gráfico de Wind Europe en el que más o menos explica estas dos cuestiones. La primera, que deberían estarse construyendo en Europa del orden de 18 gigavatios al año en eólica en total, y por ejemplo el año 21, que fue hasta ahora el año récord, han sido 11 gigavatios. Y en el segundo gráfico veis cómo está afectando ese incremento de precios a los fabricantes de los componentes, que no están pudiendo repercutirlo en el precio y por tanto están perdiendo dinero en cada uno de los parques que están suministrando, digamos, a esos precios con los costes incrementados. Hay también mucha crítica, no voy a entrar muy a fondo porque daría casi para una sesión completa, pero los voy a dejar apuntado, el tema de las subastas. Sabéis que los gobiernos nacionales, los Estados miembros en Europa, convocan subastas de capacidad para la construcción, para la adjudicación y construcción de parques eólicos. Hay mucha queja del sector de que se están adjudicando solamente en base a precio y no a otros criterios cualitativos que luego comentaré. Hay también una queja del sector industrial de que no se está siendo justo, digamos, o no hay una competencia justa en Europa, porque competidores internacionales, y aquí, aunque no está puesto ahí, sabéis que estamos hablando de las empresas chinas, están compitiendo con subsidios en sus países de origen y, por tanto, están pudiendo ser más competitivos en coste por las ayudas que tienen de sus gobiernos. Y también hay una crítica, digamos, más o menos generalizada en el sector de que las últimas medidas e intervenciones en los mercados, sobre todo en el mercado eléctrico, no han animado precisamente a los inversores a llevar adelante y a tomar las decisiones de inversión en los parques eólicos. Bueno, con toda esta casi tormenta perfecta, veis que en los últimos años ha afectado especialmente a los parques eólicos offshore. Veis que en el año 2019 fue el año pico de instalación con casi 4 gigavatios instalados y a partir de ahí ha ido declinando hasta llegar a este año 2023, que a mediados, a 6 meses del año 2023, estábamos en torno a los 2 gigavatios. Posiblemente no se cumplirá la expectativa, el objetivo que Wind Europe estableció de 5 gigavatios. Hasta aquí sería la situación de por qué está el sector eólico, digamos, en una situación de sufrimiento o de crisis, principalmente de costes y de capacidad, digamos, de abastecer lo que se está pidiendo. Esta es la otra cuestión que apuntaba, la de la limitación de facturación a largo plazo del sector eólico offshore en Europa. Este es un estudio de Wood Mackenzie que es bastante ilustrativo este gráfico. La parte azul más clara, la que veis más baja, son las previsiones de Wood Mackenzie, es una consultora que hace estudios de mercado al respecto. Son sus previsiones las que ellos se creen de la potencia eólica offshore que se va a instalar en el mundo, excluido China. Es decir, este gráfico ya no es Europa, es todo el mundo, excepto China, que tiene sus propias reglas del juego, vamos a decirlo así. Y más o menos ellos prevén un crecimiento acumulativo del 25% de aquí al 2030. Pero se han tomado la molestia de sumar todo lo que dicen los gobiernos del mundo que han establecido como objetivos de offshore para el 2030. Y nos iríamos, pues no a los 30 gigavatios que espera Wood Mackenzie, 30 gigavatios de instalación anual, o sea, también leedlo así, o sea, es lo que se debería instalar anualmente. Según los gobiernos, se deberían instalar del orden de 80 gigavatios al año en el año 2030. Es decir, si hacemos caso, si sumamos las previsiones de todos los gobiernos del mundo, en el año 2030 se instalarán 80, en el 29 70 y en el 28 60 gigavatios. Wood Mackenzie dice que ellos se creen hasta 30, o sea que digamos que ahí hay un gap. Aún así, este estudio, que bueno, es interesante desde ese punto de vista, evalúa la inversión que habría que hacer en capacidades de fabricación. Insisto en este tema, no estamos hablando de inversión en parques eólicos. La inversión que habría que hacer en nuevas fábricas, empresas que sean capaces de producir cimentaciones, palas, torres o las propias naceles para cubrir esos objetivos. El círculo grande sería lo que el estudio recoge que dicen los gobiernos que se van a hacer, y el círculo pequeño, el que está dentro, es lo que Wood Mackenzie dice que se cree que van a hacer.
coged la versión que queráis, la que prometen los gobiernos o la que esta firma de estudios de mercado propone, pero en cualquier caso veis que son unas grandes inversiones para que se pueda dar abasto a esa demanda. Esto estamos hablando a nivel mundial. En Europa, Wind Europe se está también moviendo. Esta hoja os la voy a dejar, no la voy a leer completa. Es un resumen de las limitaciones principales que en este caso tiene la supply chain, la cadena de valor europea, para dar lugar, o sea, para cumplir los objetivos al 2030. Es decir, en dónde debería reforzar su capacidad de fabricación, insisto, Europa, para poder alcanzar los objetivos del 2030. Este es un estudio que encargó Wind Europe a Rystad Energy, otra consultora, y estas son las principales conclusiones. Es un amplio estudio con numerosos gráficos, además, que lo acompañan y facilitan la lectura. O sea, yo lo recomiendo para los que estéis interesados. Y esas serían algunas de las conclusiones sobre algunos de los componentes en concreto, tales como equipamientos para la evacuación en red, sistemas offshore, que es donde dice que estaría el aspecto más crítico, componentes para los aerogeneradores mayores de 12 megavatios, monopilotes para cimentaciones, incluso los barcos para instalación de aerogeneradores. Es decir, hace un recorrido por cada uno de los elementos de la cadena de valor y cuáles son las necesidades, digamos, de crecimiento y de inversión para poder abastecer, para poder vender todos esos equipos a los parques que se construyen. A partir de ese análisis o en base a algunos de esos datos, Wind Europe organizó un workshop en abril de este año en el que sometió a contraste, creo que se reunieron del orden de 80 expertos del sector para contrastar esas necesidades. Y este es otro informe, otro documento, este específico de Wind Europe, que es el resumen de resultados de ese workshop en el que fueron marcando, por decirlo así, cuáles eran los distintos componentes dentro de la cadena de valor en los que más lejos se estaba de cumplir el objetivo en el 2030. Si veis, por ejemplo, el primer bloque, el más completo, el de Gap Analysis, en Current State se cita cuál es la capacidad actual de la cadena de valor europea, y en Desired State tenéis cuál sería el ideal, a qué capacidad de fabricación tendría que llegar Europa en subestaciones, cimentaciones, aerogeneradores, cables, en la parte de puertos también infraestructuras de puertos, en los barcos y en floating wind específicamente, en plataformas flotantes, en anclajes, es decir, en cables dinámicos, en los distintos componentes de cada uno de esos tipos de parques. Hay una puntuación que no deja de ser, digamos, que para dar una idea aproximada, en el 5, para que os lo leo por si no llegáis, lo que puntuara 5 sería que sí, que se prevé o que es bastante probable que Europa pueda alcanzar la capacidad de fabricación suficiente para abastecer los objetivos de instalación en el año 2030, que en el caso de Wind Europe los baja en este caso a 20 gigavatios. Es decir, viene a decir, bastaría con que Europa fuera capaz de instalar 20 gigavatios al año, supuesto que los otros 10 que veíamos en las previsiones puedan venir de otros países o de otros fabricantes. Bueno, pues si fuera 5 es que estaríamos muy probablemente en capacidad de alcanzar esa capacidad de fabricación. En aquellos componentes que veáis por debajo de 5, pues si está en el 4 sería el 75%, si está en torno al 3 el 50%, en el 2 el 25% y así lo podéis ir leyendo. Por lo tanto, estaríamos hablando que en la mayoría de los componentes estamos entre el 25 o 50%, es lo que en este caso el estudio se cree, o los expertos creen que Europa sería capaz de poder fabricar en el año 2030 sobre esa teórica capacidad de 20 gigavatios, ni siquiera para cubrir, digamos, lo que sería todo el mercado europeo. Bueno, pues esta es un poco lo que decía antes, no sé si llamarlo el dilema o el paradigma o la paradoja del sector eólico offshore en este caso, que es una gran oportunidad, que tiene una gran previsión de crecimiento, que es necesario ese crecimiento. Europa solo va a alcanzar sus objetivos de descarbonización y de objetivos de renovables si tiene esa potencia instalada offshore por la gran capacidad de producción de energía renovable que tienen los parques eólicos offshore, pero perderíamos una gran parte de esa oportunidad si la industria europea, en este caso, no estuviera en condiciones de poder abordar ese reto. Como ya me he comido el tiempo, voy a ir corriendo, como se suele hacer en estos finales de presentación. He dejado en la presentación, que supongo que estará accesible a los que lo solicitéis, algunas noticias que ya están saliendo en medios de que se está empezando a notar o que los analistas están viendo que falta capacidad de fabricación en Europa en algunos componentes.
Esta es una suma de algunas de las reclamaciones o demandas del sector eólico de qué habría que mejorar para solventar esta situación y, afortunadamente, os cierro la presentación con que ha llegado la solución. Dios, en forma de Comisión Europea, nos ha venido a ver y ha publicado a principios de este año el Net Zero Industry Act, que es esa ley, norma o directiva de la Comisión Europea que establece por primera vez en la historia de la Comisión Europea unos objetivos de capacidad de fabricación. Es decir, no son objetivos de instalación de energía renovable. Por primera vez la Comisión Europea dice sí, es necesario que Europa tenga una capacidad de fabricar equipos y componentes de lo que llaman Net Zero Strategic Technologies, que ese es el listado que veis ahí, entre los cuales tiene un lugar muy relevante las Onshore Wind and Offshore Renewable Technologies. Establece una media del 40%, aunque específicamente en el caso de eólica offshore, esta Net Zero Industry Act establece que la capacidad de fabricación de Europa para el año 2030 debería ser al menos de 36 gigavatios. Ya veis que Europa es todavía más ambiciosa que lo que la propia Wind Europe establece en ese análisis de gaps que hizo en el mes de abril. Y el Net Zero Industry Act es una primera declaración de principios, como digo, yo creo muy positiva, muy favorable para la industria europea. Yo en esto soy, no sé si ingenuo o simplemente optimista, en el sentido de que creo que es un primer paso este establecimiento de objetivos, pero además la Comisión Europea da un segundo paso de la mano del sector eólico, recogiendo muchas de las demandas y de las peticiones del sector a través de Wind Europe, y ha publicado el llamado Wind Power Action Plan. Algunos habréis oído del Wind Power Package. Es un plan de acción para el sector eólico que recoge, yo diría, prácticamente el 100% de las solicitudes del sector y específicamente de Wind Europe, a través de un documento que también, los que tengáis insomnio, es fácil de leer porque es relativamente corto. 6 pilares, esos 6 de ahí. Esa imagen tan cutre no es mía, es la que está en el documento de la Comisión Europea, o sea que la calidad del dibujo se la achacáis a la Comisión, que en marketing todavía tiene un recorrido que hacer. Y cada uno de esos pilares tiene una serie de acciones concretas a desarrollar, o bien por la Comisión, o bien por los Estados miembros, o bien por el Banco Europeo de Inversiones o por el propio sector industrial europeo. Es decir, hay deberes para todos los agentes que están repartidos en esas acciones. No os las voy a contar porque no hay tiempo y, como digo, casi cada una de ellas podría llevar para un debate, pero sí os las hemos recogido, espero. Pues no. Así. En la imagen, esas son las 3 relacionadas con la aceleración del desarrollo, que tiene que ver con los permisos, las tramitaciones, la evacuación a la red y la visibilidad del pipeline de proyectos. Las 3 que tienen que ver con la mejora de las subastas. Antes he hecho una mención a la subasta. Se proponen unos mecanismos de establecer criterios cualitativos y de indexar los precios de adjudicación de las subastas a los costes reales de los materiales. Hay también bastantes relacionadas con mejorar el acceso a la financiación de las fábricas, no solo de los que promueven los parques, que ya la tenían, de las fábricas. Es decir, todo el que quiera poner nuevas fábricas para equipamientos de eólica podría tener acceso o al Innovation Fund, al Banco Europeo de Inversiones para garantías y digamos, eliminación de riesgos, e incluso recomiendan ser más flexibles con las ayudas de Estado con las empresas que formen parte de las cadenas de valor eólicas. En este capítulo se va a intentar controlar a los chinos, si me permitís la expresión, de manera que todas esas distorsiones de mercado, aquellas ayudas irregulares en origen, puedan ser detectadas y, en su caso, combatidas desde la Comisión. También la Comisión se establece un objetivo de ayudar a los fabricantes a acceder a mercados internacionales. Finalmente, el talento, muy importante, la búsqueda del talento, una de las cuestiones que demanda el sector y que puede ser un obstáculo. Repito el llamamiento a los jóvenes para que vengáis a trabajar al sector. Y la última es más una petición a los Estados miembros para que antes de final de año firmen una EU Wind Charter, que es algo así como una declaración conjunta de todos los Estados miembros de que van a ser consecuentes con esta directiva y con estas acciones y que las van a poner en práctica. Así que, aunque os he planteado la oportunidad y luego los retos, como veis, estamos en Europa, parece que estamos en el camino de poder ir poniendo soluciones a algunos de esos retos y hacer que sea ese gran mercado, esa gran oportunidad para la industria europea de aquí al 2030. Nada más. Gracias.
Sí, perdón. Algo más. Le doy la entrada a Marcos Suárez. Es el director, en este caso, del área eólica y de otras áreas, pero para lo que nos afecta hoy, del área eólica dentro del clúster de energía. Es el responsable del proyecto del Eurocluster al que ha hecho mención Cristina. Y os va a presentar, ya va a entrar en detalle el Cascade Funding, el esquema de Cascade Funding, que es específico para las cadenas de valor de energía eólica offshore y energías renovables marinas en general. Así que le cedo la palabra. Efectivamente, casi se le olvida. Me vienen bien las dos presentaciones anteriores, la de Cristina porque ha explicado el tema del Cascade Funding y la de José Ignacio ahora porque ha dado el contexto del sector eólico marino para hablar de lo que es el clúster, el Eurocluster ELBE. ¿Vale? Antes de empezar a hablar específicamente de ELBE, creo que tenía sentido introducir primero qué son los Euroclusters. Los Euroclusters, digamos, surgen de la Comisión Europea, es una iniciativa, son proyectos europeos que a finales del 2021, tras la pandemia, tras todo, digamos, la relevancia de impulsar la transición energética, la incertidumbre del sector, etcétera, pues deciden lanzar lo que son alianzas de clústeres, los Euroclusters, orientados a gestionar open calls de Cascade Funding, como explicaba Cristina al principio, para apoyar a las empresas en, viene ahí abajo a la derecha, en construir resiliencia y en avanzar en lo que son las transiciones energética y digital. ¿Vale? En el fondo, digamos que lo que entiendo es, la Comisión Europea lo que piensa es, bueno, el Cascade Funding es una herramienta ágil para capilarizar la financiación y los clústeres son una buena herramienta porque en el fondo, digamos, somos asociaciones más cercanas al tejido empresarial. No, entonces, lo que dicen es, bueno, tenemos en Europa 14 ecosistemas estratégicos industriales que son los que veis en el círculo del centro. Dices, vamos a escoger como mínimo un Eurocluster para cada uno de esos ecosistemas estratégicos industriales. Y luego, además, hay hasta 30 Euroclusters que a veces abordan más de un ecosistema. ¿Vale? En el caso del ecosistema de energías renovables, el proyecto, la alianza de clúster seleccionada para desarrollar las iniciativas que os vamos a contar ahora es ELBE. ELBE, que se enfoca, aunque el ecosistema es de energías renovables, ELBE se enfoca en energías renovables marinas, de la cual la principal es la eólica marina, que es la que ha estado José Ignacio comentando su actualidad. Esas, digamos, iniciativas, podéis ver ahí abajo en esos 5 bullets que se desarrollan en general en los Euroclusters en 5 actuaciones. Networking, apoyo a la innovación, apoyo a la adopción de tecnologías, formación e internacionalización. ¿Vale? Luego cada Eurocluster, y yo os contaré ELBE, lo, digamos, enfoca de una manera u otra en función de lo que se considera interesante para el sector. Veis abajo en un círculo, digamos, los dos más cercanos al ámbito de la transición energética es ELBE, por la parte de las renovables, y el proyecto que se presentará luego, que es Ingenious, que apoya a industrias intensivas en energía, y que lo contaremos en la siguiente presentación. Lo que es ELBE. ELBE nace, digamos, es previo a lo que es el Eurocluster. ELBE es una alianza que surge en torno al 2018, de 8 clústeres europeos, coordinada desde el País Vasco, desde el clúster de energía del País Vasco, en el que tenemos, digamos, 7 socios que son regiones o países de referencia en el despliegue de la eólica marina, que podéis ver ahí en el mapita. En ese mapa, digamos, o entre esos 8 socios, yo diría que tenemos una distribución interesante entre regiones países con una fortaleza en mercado y regiones países con una fortaleza en lo que es la capacidad industrial. Entonces, por ejemplo, de lo que veis ahí, simplificando siempre, porque todo el mundo tiene un poco de todo, pero Escocia y Francia son, por ejemplo, 2 países claramente de mercado. Nos encontramos con Bélgica, Dinamarca, que es el país por excelencia de la energía eólica, Noruega y Polonia, que tienen un poco esa dualidad de capacidades industriales y mercado, y quizás Suecia y la propia Euskadi somos, digamos, clústeres más de capacidad industrial. ¿Vale? Es lo que traemos, digamos, a la alianza. En el caso del ELBE Eurocluster, se decía, la alianza es previa, pero el ELBE Eurocluster es un proyecto que surge, comienza
en septiembre de 2022, nosotros nos enfocamos en 4 de los 5 objetivos que mencionaba antes, ¿vale? Y es lo que os voy a explicar a lo largo de la presentación. En innovación, internacionalización, formación y networking. Son las 4 áreas de trabajo. El proyecto, el Eurocluster, es un proyecto que empieza en septiembre de 2022 y acaba en agosto de 2025, dura 3 años. Es un proyecto con un presupuesto, me atrevería a decir que relativamente modesto, es 1,4 millones de euros, de los cuales el 75%, algo más de 1 millón de euros, es lo que distribuimos en las actuaciones. ¿Vale? Y como decía, está enfocado en las energías renovables marinas. Que las energías renovables marinas, para los que no conozcáis tanto el sector, es sobre todo a nivel de negocio hoy en día la eólica marina, lo que ha contado José Ignacio, pero además también tenemos energías oceánicas, olas y corrientes, solar flotante fotovoltaica y hidrógeno offshore, que también, digamos, son ámbitos que se cubren desde las iniciativas que planteamos. Decía 4... No se tarda. Ahí está. 4 objetivos que son innovación, formación, internacionalización y networking. Los 3 primeros, digamos, son los que conllevan open calls, calls de apoyo financiero, que en total tenemos 7 ventanas de oportunidad, ¿vale? Que es lo que voy a contar a partir de ahora. Y voy directamente a eso. En el caso de la innovación, trabajamos en 2 tipos de calls. La primera, que es la más compleja y la que más, digamos, esfuerzo nos lleva, es la que hemos llamado retos de innovación. En el marco de, digamos, de la definición general del proyecto, nosotros lo que tenemos es un apoyo financiero para distribuir a empresas que presenten proyectos de interés. Desde la alianza de ELBE lo que dijimos es, bueno, 60.000 euros está bien, pero para desarrollar proyectos en eólica marina no es tanto dinero. Entonces nos propusimos intentar añadir algo más de valor a esta iniciativa de Open Call, buscando grandes agentes del sector, principalmente desarrolladores de parques eólicos, que identificaran retos específicos y que además luego colaboraran durante el año en el que la PYME va a desarrollar esa solución, porque el Cascade Funding no recuerdo que es solo para pymes, apoyándole, digamos, mediante reuniones, mediante información, mediante lo que fuera de interés, ¿no? Entonces ya conseguimos que la PYME no solo se lleve esos 60.000 euros en este caso, sino además pueda identificar una necesidad del mercado, que hay un gran cliente que no tiene una solución clara, lo cual es una oportunidad, y al mismo tiempo te pone una especie de cliente de manera inicial encima de la mesa, ¿vale? Esta call, bueno, no lo he mencionado antes, esta call es una de las que ya están cerradas, la trabajamos durante el primer semestre del año, la lanzamos en julio, hemos cerrado el 30 de septiembre la recepción de solicitudes y estamos ahora en proceso de evaluación, que daremos los resultados a finales de noviembre. Si veis, solo en 2 meses, lo cual es otra de las ventajas del Cascade Funding, que es mucho más ágil que un proyecto europeo al uso. Y luego, de hecho, en diciembre firmaremos los contratos y a lo largo de 2024 se desarrollan. Respecto de los retos, esos, digamos, ha habido, conseguimos involucrar, decía, a 8 agentes clave del sector. La verdad es que cuando empezamos el proyecto teníamos un poco de duda de hasta qué punto íbamos a ser capaces de sumar a estas grandes empresas en estas iniciativas, pero la verdad es que fue relativamente más sencillo, fácil de lo que estimábamos. Y ahí podéis ver, bueno, los nombres son, para los que estéis algo familiarizados con el sector, pues bastante relevantes. En el estado, digamos, un poco más de nuestra mano, trabajamos con Iberdrola y con Navantia Synergies. Además podéis ver Ocean Winds, Ørsted, Vattenfall, Otari, Quer, Situil, nombres muy reconocidos en el sector, que identificaban esos 8 retos. Ahí solo veis el título, pero por ejemplo Iberdrola decía, bueno, yo ahora mismo veo un despliegue de eólica flotante que va a venir en los próximos años, pero no tengo claro cómo puedo hacer lo que es trasladar las plataformas que se construyen onshore al mar de una manera eficiente, en tiempo, según mi planificación. ¿Quién me puede proponer soluciones, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos, pero ahí veis, por ejemplo, Navantia hablaba de temas de digitalización del mantenimiento de subestaciones marinas. Cada uno iba planteando su tema. Bueno, como decía, esto lo difundimos durante el primer semestre del año. Tenemos 26 propuestas. No es todo tan bonito porque de uno de los retos no hemos conseguido ninguna aplicación, se va a quedar desierto. Probablemente de algún otro no tengamos ninguna aplicación
suficientemente buena, con lo cual esperamos que financiar 6 de los 8 retos, pero entendemos que el ejercicio está siendo, y así nos lo están transmitiendo, muy interesante, tanto por parte de los challenge owners, los poseedores del reto, como de las empresas que aplican, ¿vale? A la derecha veis los criterios de valoración, que es lo que estamos finalizando ahora, la valoración de las propuestas, que son los típicos de un proyecto europeo: excelencia, impacto y calidad y eficiencia de la implementación, pero digamos de una versión mucho más sencilla en la evaluación, ¿vale? Esa es, digamos, la parte que ocupa gran parte del esfuerzo y del destino de fondos. Dentro de lo que es innovación tenemos otra call completamente distinta. Esta, bueno, completamente distinta en el enfoque también, en todos los sentidos. Es una call que llamamos servicios de innovación, en el que lo que decimos es, dentro de 5 áreas, financiamos hasta 10.000 euros a cualquier pyme que venga interesada en hacer algo se ve ahí en el gráfico: acceso a instalaciones de ensayo, desarrollo internacional, inteligencia competitiva, transferencia de tecnología o lo que llamamos expertise green, verde o TIC. ¿Vale? Esos son paraguas bastante amplios, donde tú estás interesado en hacer, me invento, un estudio de mercado en Francia y tienes un proveedor que te cobra 8.000 euros. Pues vienes, aplicas con ese proveedor, con esa, digamos, propuesta, y luego hacemos un proceso de evaluación en base a diferentes criterios y, digamos, repartimos esos, ahí veis, de 22 a 28 apoyos de un máximo de 10.000 euros cada uno. Esa abrirá en enero de 2024. Si estáis interesados, es para pymes, es para entidades del sector de energías renovables marinas, ¿vale? Aunque, digamos, esa descripción es difusa, con lo cual puede ser con gente con actividad, experiencia o gente con interés en acercarse al sector. Esa sería el segundo tipo de call. El tercer tipo de call es de formación. En este caso, digamos, si estáis interesados, está en marcha. Se abrió a principios de noviembre y cerramos a finales de diciembre la convocatoria. Es de nuevo distinta. En este caso, además, hay 2 ventanas. O sea, tenemos una ventana de 10 apoyos de 13.500 euros que está abierta ahora, y luego habrá otra ventana de otros 10 apoyos, ¿vale? Y aquí lo que decimos es más vinculado a temas de sostenibilidad, por la propia definición de la call de los Euroclusters. Tenemos 3 módulos, pues uno más orientado, el módulo A que veis ahí, a estrategias, digamos, a conceptos estratégicos en torno a la digitalización o sostenibilidad de la empresa. Otro más orientado a desarrollo de negocio con incorporación de objetivos de desarrollo sostenible. Y uno tercero que va más orientado a un software para la monitorización de estos ODS, incluyendo la propia licencia, ¿vale? Entonces, para esos 3 primeros, veis ahí que además lo que hacemos es, bueno, hemos buscado, como son cosas más concretas, hemos buscado proveedores para que la pyme que está interesada en hacer esta formación, o sea, en el fondo tú aplicas y lo que se te da el dinero, entre comillas, para que pagues al proveedor. O sea, en este caso esos 13.500 van por ese canal al proveedor, te sale gratis y puedes hacer cualquiera de esos 3 cursos. Tienes los proveedores identificados para que te sea más fácil saber quién te lo puede dar, y además hay un cuarto módulo que aparece en ese cuarto bullet, que es un módulo abierto. Si tú tienes un cuarto proveedor que crees que puede darte una formación alineada con lo que se está planteando, pero no es de los proveedores que están seleccionados, que por cierto están seleccionados de nuevo por una call, en este caso de proveedores, pero puedes ir con un cuarto proveedor, con otro proveedor distinto, ¿vale? Para dar también esa flexibilidad. Eso está abierto y, si no, en cualquier caso habrá otra ventana de oportunidad a lo largo de 2024. Y acabo con la última call, que es la de internacionalización, y que de nuevo es distinta a las anteriores. Aquí lo que nos planteábamos es, cada año tenemos un país objetivo de interés fuera de la Unión Europea para las energías renovables marinas, y apoyamos, digamos, a las empresas que quieran ir a esos países a investigar esos mercados, a tener una agenda con unos bonos de 2.000 euros. Son 45 de 2.000, cada año 15 de 2.000 euros, ¿vale? En el 2023 se seleccionó Corea del Sur como país objetivo. El 2024 no está decidido, pero os puedo adelantar que probablemente vamos a sugerir o bien Australia o bien incluso Reino Unido, que es una opción muy interesante dentro del sector, más cercana, más fácil, pero, como decía, no por eso de menos interés, y hoy en día fuera de la Unión Europea, claro.
el 2025, pues cuando llegue el momento, también en función de cómo esté el sector, veremos qué país planteamos, ¿vale? Esta nueva call, la de Corea del Sur, está ya cerrada. La del próximo año la abriremos durante el primer semestre, ¿vale? Estar atentos. Las 4 calls, la información que... yo juraría que esto no pasa, ¿no? O sea, nos lo pasáis cuando me veis o va mal. ¿Ah, sí? Es que le doy como 4 veces. Voy a para acabar con un poco de... Tenéis más información de todas las calls en esa web, la web de la Alianza ELBE. Metéis en Google ELBE Alliance y tenéis información de todo lo que he ido contando. Podéis encontrar los procesos, digamos, de cómo concursar, los enlaces de aplicación, etcétera, en esa web ELBE Alliance. Dentro de un apartado que se llama Key Activities, actividades principales, tenéis más información. Y en cualquier caso, si alguno estáis interesados, pues aquí estoy, y nuestro objetivo en el fondo último es que cuanto más de esos fondos se queden en el País Vasco, pues mejor, ¿no? Para eso nos metemos en estos berenjenales. Entonces, a vuestra disposición. Cierro con ELBE y doy paso en este caso a Azucena Jiménez, que es responsable de proyectos del clúster de fabricación avanzada de industrias de metal de Asturias, socio nuestro en otro proyecto europeo, y que ha tenido el detalle de venir a explicar, en este caso, el Eurocluster Ingenious para apoyo a industrias con uso intensivo de energía. Muchas gracias. Bueno, lo primero quiero agradecer a la organización y en particular al clúster de energía por habernos invitado. Estoy aquí representando al clúster Meta Industry. Bueno, mucha de la información que pretendía dar o que voy a dar ya la han ido adelantando los otros ponentes, entonces intentaré no ser demasiado repetitiva y voy a pasar primero a comentar un poco quiénes somos en el clúster Meta Industry, para posteriormente hablar de la convocatoria que estamos llevando a cabo en el Eurocluster Ingenious. Bueno, el Ingenious es un Eurocluster también con mecanismo de financiación en cascada para pymes, para que desarrollen proyectos innovadores del sector de la industria energéticamente intensiva. Así. Voy a empezar hablando un poquitín de Meta Industry. Meta Industry, ha habido algún problema, veo, con la presentación. Voy a intentar solventarlo comentando. Comenzó en el 2016 y hemos ido cumpliendo una serie de hitos de los que estamos muy orgullosos, porque realmente somos una plantilla de 3 personas y bueno, en el 2019, por ejemplo, ya empezamos nuestra incursión en proyectos europeos y recientemente pues hemos conseguido implantar los premios MI4 Meta Industry de innovación y por ejemplo, hemos obtenido el Gold Label, que es el mayor reconocimiento a nivel europeo de gestión de clústeres. Vale. Nosotros tenemos un ecosistema de 76 socios que básicamente se engloban en algunos de estos sectores que tengo aquí, ¿no? Tenemos un triángulo principal que consta de socios que están metidos como transformadores de metal, proveedores de insumos e ingeniería de bienes de equipo, y a partir de ahí pues hay otro tipo de servicios que complementan nuestros socios, ¿no? Como otros servicios avanzados, tenemos centros de conocimiento, tenemos administración, centros tecnológicos, es decir, el clúster en realidad es un clúster de fabricación avanzada del metal de la industria en Asturias, pero bueno, hemos ido ampliando, digamos, los sectores de nuestros socios, pues por una necesidad incipiente, ¿no? De interconectar diferentes sectores y diferentes disciplinas, digamos. Bueno, hace 2 años cambiamos nuestra estrategia y estamos trabajando en 5 dimensiones estratégicas, ¿vale? En integración de cadenas globales de valor y suministro, innovación e I+D, transformación digital, industria 4.0, economía circular y el talento y transformación organizacional. Todas estas 5 dimensiones estratégicas van englobadas en el anillo circular que
que se basa en los pilares de la descarbonización, digitalización y globalización. Esto me sirve a mí un poco para enlazar ya con el tema de los Euroclusters, porque bueno, básicamente son los mismos pilares que reconoce la Unión Europea para crear este tipo de figuras de proyectos bueno, de interconexión de Euroclusters, ¿no? Los Euroclusters, bueno, ya se ha hablado mucho sobre esto aquí, pero bueno, pretenden como objetivo reforzar la resiliencia de Europa en sectores estratégicos frente a otros países, y luego favorecer una transición efectiva, energética y digital dentro de Europa. ¿Cómo lo quieren hacer? Pues es una estrategia europea muy hábil en la que utilizan clústeres y otro tipo de organizaciones semejantes para, digamos, traspasar una financiación que viene de la Unión Europea hacia pymes, startups y otro tipo de organizaciones que, digamos, son muy inexpertas y que normalmente tienen poco acceso a este tipo de financiación, pues porque, bueno, muchas veces los proyectos europeos son un poco tabú, ¿no? Los pequeños empresarios piensan que meterse en un proyecto europeo o solicitar un proyecto europeo va a ser algo completamente muy complicado, con muchos trámites burocráticos y tal, y entonces, en este caso, los clústeres favorecemos mucho y facilitamos mucho la labor para este tipo de empresas. ¿Por qué? Pues como decían antes, en el clúster de la energía, nosotros tenemos socios, con lo cual nuestras pymes tienen información de primera mano y estas mismas pymes luego tienen conexión con otras pymes y digamos que la información pasa, ¿no?, en la cadena. Es una manera también de conectar pymes nacionales con pymes internacionales, porque normalmente estos proyectos Euroclusters se suelen pedir o en consorcios internacionales o hay herramientas de matchmaking, de conexión entre pymes, con lo cual se crean redes multisectoriales y se conectan ecosistemas industriales. Como decía, el mecanismo es, digamos, que pasar el dinero de la Unión Europea a las pymes mediante la formación de convocatorias, de open calls, que normalmente estamos habituados en proyectos nacionales que las desarrolle, por ejemplo, el Ministerio o los gobiernos regionales. En este caso las desarrollamos nosotros, o sea, el trabajo lo hacemos nosotros, y eso también facilita, porque nosotros entendemos mejor cómo funcionan este tipo de empresas, que es que se lo agilicemos y se lo hagamos más sencillo, ¿no? Con esto que ganan las pymes, pues acceder a financiación que normalmente les es incluso desconocida para ellos. Bueno, creo que estamos utilizando la misma figura todos los Euroclusters en este momento. Creo que es trending topic, ¿no?, se suele decir. Y bueno, lo que decía un poco antes Marcos, ¿no? Tenemos ahora mismo en la actualidad 30 Euroclusters funcionando en diferentes sectores. Englobamos al final todos los sectores, digamos, potenciales y posibles al final. Y en el caso, pues, de Enginius y ELBE, en realidad están bastante interconectados, ¿no?, porque ellos, pues como han dicho, hablan de energía eólica y nosotros hablamos en general de industria energéticamente intensiva, que también englobaría ese tipo de energía, ¿no? Bueno, ya me focalizo más en Enginius. Nosotros creamos este Eurocluster basándonos en un consorcio de 4 clústeres. Tenemos aquí el representante del Eurocluster coordinador, que es un clúster polaco de tecnología de la información y comunicación en Varsovia. Somos 4 clústeres, pero cada uno de un sector completamente diferente, con lo cual estamos creando una red bastante multisectorial. Aparte de nosotros, que estamos dedicados a la fabricación avanzada en industria del metal, tenemos tecnología de la información, tenemos tecnologías de plasma y tenemos nanotecnología y nanomateriales. En este caso, a pesar de solo ser 4 países, en 4 clústeres abarcamos pymes y empresas de toda Europa, porque en concreto el clúster BalticNet, que está en Alemania, tiene socios repartidos por toda Europa.
¿Cuál es el enfoque de Ingenious? El enfoque es dar salida a proyectos innovadores en la industria intensiva en energía. ¿Esto cómo es? Pues creando soluciones innovadoras, mejorando procesos y haciendo que sean energéticamente más efectivos, trabajando en temas de energía eólica, de energías renovables en general, creando nuevos mercados incluso. Hemos identificado, lo siento porque no sé por qué está tan rara esta presentación, yo juraría que la había pasado en mejores condiciones, pero bueno, lo voy a intentar comentar para que se entienda. Nosotros dentro de la industria intensiva en energía hemos tenido identificados 7 retos, ¿vale? Todos en relación con lo mismo. Por ejemplo, el reto número 1, abordaje de la transición energética y abastecimiento de energía, más bien enfocado a temas de hidrógeno, creación de nuevos materiales avanzados para un incremento de la sostenibilidad y digitalización, una mejora tecnológica o en la innovación en la productividad, en temas de procesos de descarbonización, transición energética segura y faltaría el 7º ahí, que sería un poco eso, la apertura de nuevos mercados y la externalización de servicios de las empresas. Ingenious ha tenido, nosotros hemos recibido también un presupuesto de 1,5 millones aproximadamente de euros y de ellos el 70% se han destinado a la financiación en cascada, ¿vale? De 3 maneras. Hemos tenido unos cheques de formación para empresas, que serían las Training Grants, para el que hemos destinado 25.000 euros. Bueno, hay que decir que tanto de la formación como la siguiente, que es la internacionalización, todavía las convocatorias están abiertas, con lo cual estamos recibiendo solicitudes. Luego tendríamos cheques para internacionalización. Esto se refiere a que las empresas pueden pedir misiones internacionales, se les conceden 2.500 euros por misión internacional. Nosotros mismos somos los 4 clusters los que evaluamos este tipo de peticiones. El caso de la formación es interesante porque hemos creado un banco de expertos, de formadores, que los tenemos en la página web, digamos allí visibles, y las empresas pueden ir allí y decidir qué tipo de formación están interesados y solicitarnos a nosotros la financiación y nosotros, ser un poco el intermediario que le paga luego al formador, ¿vale? Y luego, digamos, la parte de la financiación más potente, digamos, que es la parte de las Innovation Grants, que son los proyectos de innovación, para el que hemos destinado 1 millón de euros. 1 millón de euros parece mucho dinero, pero en este caso no da para tantos proyectos, porque el máximo de financiación por empresas lo hemos fijado en 60.000 euros. Nosotros mismos les hemos aconsejado que intentaran solicitar el máximo de presupuesto porque siempre es necesario para desarrollar ese tipo de proyectos. Y no son proyectos para pymes, sino que son proyectos para consorcios, ¿vale? Entonces son consorcios de 2 o 3 pymes, con lo cual cada proyecto, suponiendo que cada uno pida 60.000 euros, se traduciría en 180.000 euros por proyecto. La idea de crear consorcios para pedir estos proyectos de innovación se basaba en que uno de esas empresas fuera más proveedor de soluciones y al menos otro fuera un usuario final. El concepto industria energéticamente intensiva, pues a las pymes se les hacía un poco complicado, ¿no? Nosotros al final lo que resolvimos era que las soluciones o los productos que se fueran a crear en esos proyectos fueran luego enfocables a ese sector. No hay tanto la necesidad de que las empresas fueran energéticamente intensivas, porque obviamente las pymes pues no suelen serlo, pero que crearan soluciones que luego fueran aplicables a ese sector.
nosotros, la convocatoria ya cerró en agosto y nos sorprendimos de la cantidad de cosas y de soluciones que se pueden aportar a ese sector, incluso por empresas empresas de eso, tecnologías de la información o empresas de otro tipo de sectores que en un principio no supones que puedan aportar tantas soluciones, ¿no? O tantas buenas ideas, digamos. Al final hemos conseguido crear un montón de propuestas multidisciplinares, multisectoriales y sobre todo que casi el 50% de los consorcios presentados han sido internacionales, o sea, son empresas de diferentes países. Esto también supone una ventaja muy grande para ellos porque, bueno, al final se conectan diferentes países, diferentes empresas, diferentes sectores, se crea una red muy interesante. Todo esto para crear proyectos colaborativos, que al final es de lo que se trata. Yo, desde luego que ha habido algún problema con el formato, está clarísimo, pero bueno. En esta convocatoria, precisamente en Meta Industry, fuimos los encargados de desarrollarla. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de hacer de estar interaccionando continuamente con las pymes porque tenían muchas dudas, había muchas que nunca habían presentado un proyecto de estas características y evidentemente digamos que estaban muy perdidos, ¿no? Entonces nosotros hemos estado continuamente intentando asesorarles, ayudarles, porque bueno, al final para eso nos utilizan, ¿no? En ese sentido la Unión Europea. En el proceso de solicitud, que lo tuvimos abierto 2 meses y medio aproximadamente, nosotros tuvimos un asesoramiento continuo que ellos agradecieron particularmente porque tuvimos un bombardeo de preguntas por parte de las pymes y encantados de resolverlas, por supuesto. Intentamos que fuera un proceso administrativo muy sencillo. ¿Qué quiere decir? Que todos los requisitos que se les pedían entrarán en un documento únicamente, un documento que luego ellos subirían online en la misma página web que habíamos creado. Como sabéis, los proyectos europeos suelen constar de 2 partes. La parte A, digamos que es la parte más temas administrativos y tal, y la parte B, en la que se desarrolla la memoria, es normalmente muy extensa, pero en este caso lo compactamos todos en un único documento que además era muy fácil de leer y de seguir y de cumplimentar. Incluso en alguna ocasión nos mandaban las propuestas para que les fuéramos diciendo, incluso asesorando en la preparación de la memoria. Establecimos muy desde el principio los criterios de elegibilidad para que ellos tuvieran claro que había ciertas cosas que les iban a echar, digamos, las propuestas atrás y de nada valía perder el tiempo y pasarse días o meses preparando una propuesta si luego no estaban las firmas correctas ese tipo de criterios, ¿vale? Durante la evaluación lo hicimos en 2 fases. Nosotros, los 4 clústeres a nivel interno, hicimos una preselección en la que desarrollábamos los criterios de elegibilidad y digamos que solamente pasaban las solicitudes aptas, digamos, y luego ya lo pasábamos a una evaluación externa, que esa ya la desarrollaban expertos independientes y que no tenían nada que ver ni con nosotros como clústeres ni desde luego con las empresas. Estos expertos han hecho informes de evaluación y nosotros en cada uno de los pasos en los que ya se iban eliminando, digamos, a las propuestas porque no iban pasando cribas, hemos ido comunicando e informando a las empresas y mandándoles un feedback sobre la información que nos pasaban nosotros los evaluadores, también con la idea de que ellos luego les ayuden a mejorar y a presentarse a una futura convocatoria o, con un poco de idea de darles cierta ayuda en ese sentido. Ahora mismo estamos ya cerrando la lista de los proyectos, van a ser en este caso 7 proyectos
y estamos ya empezando con la documentación de la firma de lo que se llama Grant Agreement o el acuerdo de colaboración, y bueno, con la serie de documentación que les tenemos que pedir, pero que en todo caso son unos trámites muy sencillos y se los vamos a facilitar. Y cuando todo esto ya esté firmado, a partir del 1 de enero del 2024 se desarrollarán los proyectos que van a tener una duración fija de 12 meses. Estos datos que sitúo aquí abajo, que no se ven muy bien, te diré que al final de todas las propuestas que recibimos han pasado un total de 53 propuestas elegibles después de la preselección. En estas 53 propuestas hemos tenido involucradas 135 pymes. Hay que decir que aunque solamente podían acceder y ser beneficiarios pymes, nosotros les dábamos la opción de que otras organizaciones, por ejemplo, mucho más grandes, o centros tecnológicos o universidades pudieran actuar como colaboradores, incluso subcontratados, ¿no? Entonces, al final, realmente, aparte de esas 135 pymes, hay más organizaciones involucradas en esas 53 propuestas. Y de esas 53 propuestas tenemos 24 países diferentes, con lo cual en este caso 50% de consorcios presentados son internacionales, algo que también nos parece muy positivo. Nosotros anteriormente, antes de meternos en Ingenious, habíamos también participado en otro proyecto que se llama Mind the Gap, que también era de financiación en cascada. Como ya está prácticamente finalizado, pues tenemos ya datos que dan un poco una idea del éxito de estas convocatorias, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, este proyecto de Mind the Gap era aplicable al sector de las materias primas y de la minería. Hemos obtenido, por ejemplo, estos datos que os muestro aquí, casi el 100% de las pymes han tenido un impacto positivo en la resiliencia de Europa. Es algo, la palabra resiliencia, el término resiliencia, es algo que ahora mismo la Unión Europea quiere resaltar muchísimo, porque quiere ver que somos fuertes, digamos, frente a otro tipo de mercados fuera de Europa. También es un gran número, casi la mayoría de los proyectos, cuando terminaron, dieron lugar a nuevas ideas para nuevos proyectos, algo que también nos parece muy interesante, porque al final las pymes entran en una rueda de solicitud de proyectos y los resultados van dando lugar a otras nuevas ideas, ¿no? Algo que nos parece primordial en la innovación. Durante Mind the Gap, que quiero recordaros o quiero comentaros que eran proyectos aún más cortos que en Ingenious, porque eran de 6 a 9 meses, se lograron con mucho éxito desarrollar productos y servicios, incluso entre empresas que estaban en diferentes países que ni siquiera se habían visto presencialmente, pero bueno, hubo una interconexión muy buena, la gente estaba muy por la labor de trabajar y bueno, se obtuvieron realmente resultados muy, muy positivos. El 70% casi de pymes que habían obtenido financiación de Mind the Gap durante 2022 volvieron a tener otro tipo de financiación, en lugar, en concreto, 30 nuevas iniciativas o proyectos con valores de 2,2 millones de euros, y más allá del 2022, es decir, en la actualidad hay casi el 70% de esas pymes están desarrollando nuevos proyectos europeos por un valor de 7 millones de euros. Nosotros en MetaIndustry hemos tenido el rol de mediadores en Mind the Gap entre el clúster coordinador y las empresas, ¿no? Y personalmente puedo asegurar que las empresas han quedado totalmente satisfechas y que muchas de esas empresas de Mind the Gap, por ejemplo, han sido empresas que han aplicado o que han solicitado proyectos en Ingenious. Con esto quiere dar un poco la idea del grado de satisfacción que también queda en las empresas. También resaltar, ya que me habéis invitado como asturiana, que muchas empresas vascas participaron en Mind the Gap y además ahora han solicitado financiación en Ingenious. Bueno, esto ya a modo de resumen, ventajas o por qué acudir a financiación en cascada. Pues porque propone una internacionalización de la innovación, clarísimamente lo podemos asegurar con nuestra experiencia. Es un iniciador y un acelerador de proyectos, como habéis visto con las cifras.
propone favorece el acceso a nuevos mercados, sobre todo y favorece un fácil acceso a pymes y startups y empresas inexperimentadas en general, incluso emergentes, a financiación de fondos europeos, ¿no? Y además, aparte de proyectos de innovación, pues eso, se favorece el networking, la formación y la internacionalización de las empresas, que muchas veces antes ni se planteaban que podían hacerlo. Bueno, aquí os dejo mi contacto. En estos momentos ya en MetaIndustry estamos pensando y preparando nuevas ideas para solicitar nuevos Euroclusters. Creo que en el 2024 está prevista una nueva convocatoria en la que participaremos y aquí tenéis mi contacto por si os queréis comunicar con nosotros y pensando en nuevas alianzas y en nuevas conexiones. Bueno, con esto ya finalizo y una vez más reiterar mi agradecimiento al Clúster de la Energía y ESPRI y al Gobierno vasco por habernos invitado a estas sesiones tan interesantes. Y bueno, lo que he dicho, quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí. Juan, epa. No sé si tengo que empezar ya o... Egunon Denori, si os parece, sé que luego hay una mesa redonda. Bueno, pues lehenengo eta behin eskerrik asko etortxagatik. Momentuz jente gutxi gauz, baina gero badakite mai ingurukoak etorriko dira eta bueno, eskerrik asko ona etortxagatik. Me han pedido que os haga una presentación
Voy a intentar ser formal en temas de tiempos. Creo que tengo exactamente 10 minutos y voy a daros algunas de las claves, las 10 claves de economía circular para el año que viene, para el año 2024. Egunon berriro, y si os parece voy a avanzar 4 claves. Pone 10, pero como tenemos poco tiempo voy a resumir algunas de las claves de la economía circular para el año que viene. Primero, siempre suelo presentar, cuando hablamos de economía circular, no os olvidéis que hablamos de economía. Y siempre suelo presentar esta transparencia de cómo va la economía a nivel del planeta, cómo van las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo va el consumo de materiales, de materias primas. Esto es muy importante porque el consumo de materias primas está totalmente acoplado al crecimiento del PIB a nivel del planeta. Quedaros con esta idea porque la economía circular está muy ligada, o por lo menos como lo estamos trabajando en el País Vasco, es con el consumo de materias primas, el consumo de materiales. La previsión que tenemos a nivel del planeta es de multiplicar casi por 2 las 100.000 millones de toneladas de consumo de materiales y al año 2060 multiplicar por 2. En estos momentos, a nivel del planeta, más que el 7,2 que circulamos o que reintroducimos en nuestra economía, yo hablaría del 83% del 93% que no incorporamos de nuevo a la economía. Sacamos recursos de la naturaleza y no los reincorporamos. Voy muy rápido y ahora ya paso a Europa. La Comisión Europea ha señalado que quiere ser líder en economía circular del planeta. Y enseguida voy a lo que es las 10 claves que estamos viendo desde el punto de vista de la economía circular. Hay un tsunami a nivel regulatorio en materia de economía circular y de sostenibilidad desde la Comisión Europea. IOBE lleva trabajando más de 20 años en todos estos aspectos de economía circular. Le llamábamos con otros nombres, pero hay una trayectoria muy importante en Euskadi que ha trabajado con la propia empresa en incorporar criterios ambientales en la producción. Tenemos planificación estratégica tanto en cambio climático como en economía circular y en gestión de residuos. Tenemos un diagrama que nos dice las entradas y salidas de las materias primas. Trabajar en economía circular sin tener este diagrama es muy difícil porque aquí vemos de dónde estamos extrayendo nuestras materias primas y tenéis que el 75%, exactamente el mismo porcentaje que Europa, importamos el 75% de nuestras materias primas. Y vemos cuánto recirculamos, pero no voy a entrar al detalle porque lo que quiero... Luego os pasaremos las presentaciones. Aquí tenemos un poco las 4 colaboraciones público-privadas con las que estamos trabajando en economía circular. Solamente las voy a nombrar por falta de tiempo. El Basque Eco Design Center, el Basque Circular Hub, el PYME Circular Euskadi y el Basque Eco Innovation. Y ahora sí voy a presentar las 10 claves. Es un informe que lo tenéis desde septiembre en la web de IOBE. Y en la web del Basque Eco Design Center, esa alianza que hemos hablado de las 18 grandes empresas del País Vasco, lo tenéis este informe y voy a daros 4 pinceladas de lo que se está previendo de todo ese tsunami europeo, cuáles serían las claves para las empresas en Euskadi. No voy a entrar a explicar el Pacto Verde, pero el informe se centra en los ámbitos que están más subrayados con color más oscuro y sobre todo en estos 6 aspectos de economía circular fundamentales: la transparencia ambiental, el ecodiseño, las materias primas, la descarbonización, cero polución y finanzas sostenibles. Y ahí tenéis
cuáles son los sectores que va a impactar la economía circular y todo el tsunami regulatorio que nos viene de la Comisión Europea. Sectores como automoción, distribución, metal, el sector financiero, luego hablaremos, equipos de generación y transmisión de energía, es decir, casi toda la economía va a estar, casi todas las empresas van a estar impactadas por este tsunami de regulación ambiental. Esto es un resumen de cómo estas seis grandes ámbitos de actuación impactan en las 10 claves, pero ahora os hago una presentación de las principales ideas fuerza de estas 10 claves. La primera gran clave es todo el tema de la información corporativa en materia de sostenibilidad. Va a haber obligación de verificar externamente toda la información corporativa. Estamos hablando de obligación de huellas de carbono al año 2025 y un plan de reducción de huellas de carbono para las empresas mayores de 250 trabajadores o con un negocio mayor de 40 millones de euros. O sea, esta directiva de información corporativa en sostenibilidad va a ser una de las grandes ámbitos de trabajo. La segunda y quizás de las más relevantes es el pasaporte digital de producto. ¿Por qué es importante? Porque la metodología va a ser análisis de ciclo de vida. Y esto va a ser el análisis de ciclo de vida. La Comisión Europea quiere poner foco en esta herramienta. Y el objetivo es comparar los productos. Ya se ha aprobado el reglamento de pilas y baterías, pero se está regulando con el pasaporte digital y para el 2026 va a ser obligatorio todo este pasaporte digital. Los próximos ámbitos de trabajo van a ser los productos electrónicos, el acero, el cemento, el sector químico. Bueno, pues esta va a ser una de las fundamentales de las 10 claves. Yo marcaría un par de ellas y esta sería una de las grandes claves del pasaporte digital de producto. Luego tenéis todo el detalle en estas transparencias. La tercera sería la lucha contra el greenwashing. Solamente deciros que hay más de 230 ecoetiquetas en Europa, de las cuales la Comisión Europea dice que el 50% son poco creíbles, es decir, no valen para mucho estas ecoetiquetas. Y aquí la Comisión va a poner una lista de cuáles son, va a decir cuáles de estas 230 son válidas y cuáles no. El cuarto sería la evaluación de la sostenibilidad a lo largo de la cadena de suministro. Aquí empresas de más de 250 empleados van a tener que tener objetivos de cambio climático y evaluación de proveedores. Esto también es otro tema muy relevante. Nuevos criterios de evaluación de circularidad en el producto y el derecho a reparar. Otro de los grandes claves. Aquí todavía estamos empezando y tenemos preparados unas guías desde IOBE para interpretar estos nuevos criterios. La incorporación de materias primas secundarias como sustitutivos de materias primas vírgenes. Esto es estamos empezando a trabajar también todo este ámbito, empezando con un proyecto con Aclima de materia de plásticos y yo creo que también tiene un gran potencial. La séptima clave, voy muy rápido, pero perdonadme, es el de materias primas fundamentales. Esto sí que, o ley de materias primas críticas. Ahora Europa le llama materias primas fundamentales. Después desde Orquestra Macarena nos explicará un poco más este tema, pero es muy relevante porque estamos hablando del refino de tierras raras e imanes permanentes que el 100% vienen de China. El 63% del cobalto se extrae del Congo. Bueno, pues nuestras empresas van a tener problemas en suministro de determinadas materias primas que Europa lo considera fundamentales. Después nos explicarán más el detalle. La 8 sería todo el tema de la descarbonización y neutralidad climática, otra de las grandes claves. Aquí se está hablando del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, es decir, gravar a las empresas por su huella de carbono, con el impacto que puede tener esto.
no, insisto, no voy a entrar, pero se está hablando del hierro, del acero, del aluminio, del cemento, del hidrógeno, de la electricidad. La 9 sería todo lo que tenga que ver con las finanzas sostenibles. Luego también nos explicarán un poco más que la Comisión en junio de este mismo año ha aprobado un nuevo paquete de medidas y con un foco en pymes. Y la clave número 10 sería la futura nueva directiva de emisiones que sustituiría a la IPPC y bueno, pues esto implica a más de 52.000 instalaciones en la Unión Europea. Como veis, es un barrido de las 10 grandes claves, muy rápido porque estoy ya de tiempo justo, y la gran conclusión, no voy a entrar en las partes de finanzas, pero bueno, las 4 conclusiones serían que el tsunami regulatorio es un reto enorme para la empresa vasca, la economía circular es una necesidad y una gran oportunidad para aumentar la competitividad, y aquí es clave la colaboración, el ahorro de materias primas aplicando economía circular como mínimo, esto es muy importante, como mínimo es del 6% del consumo por empresa, luego impacta directamente en la cuenta de resultados el ahorro en materias primas, trabajando con economía circular, y sin ninguna duda la economía circular está impulsando la competitividad, el empleo y la innovación. Y express, pero esto era un poco todo lo que quería comentaros. Eskerrik asko. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a IOBE por la invitación a estar hoy aquí presentando este trabajo en el que hemos colaborado con ellos sobre materias primas críticas y metales claves para la economía vasca. A ver, esto... Así. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a entrar directamente al tema. Bueno, la transición energética de la que se está hablando esta mañana y los procesos de digitalización en los que nos encontramos inmersos van a requerir de unas grandes cantidades de materias primas, ¿no? Entonces, esto supone que la geopolítica va a cobrar una mayor importancia, si cabe, en los próximos años. El actual contexto en el que estamos viviendo, tras una pandemia, un inicio de una guerra en Ucrania, en Europa, tenemos una reciente también guerra en Oriente Próximo, muchos otros conflictos bélicos de los que no hablamos habitualmente, pero en África muchos de ellos, pues nos lleva a que existen gran número de riesgos y que ponen en peligro el suministro de estas materias primas. Riesgos como el riesgo geopolítico, el país del que proceden estas materias primas, tenemos riesgos de precios, la volatilidad de los mercados, los ajustes de oferta y demanda, las variaciones, riesgos en el propio suministro. Pensemos que hace no mucho tiempo un buque quedó varado en el canal de Suez y entonces se produjo una ralentización del comercio internacional. Tenemos riesgos medioambientales, de igual manera que he hablado del canal de Suez, podemos hablar del canal de Panamá, la escasez de agua para el funcionamiento del mismo, pues está en estos momentos en tela de juicio. Tenemos riesgos cibernéticos, ataques a nivel internacional, tenemos riesgos de corte social, como puede ser el crimen organizado, tenemos riesgos relacionados con el trabajo forzado, los trabajos infantiles, y además tenemos la competencia de otros sectores. No solo tenemos la transición hacia la descarbonización o la digitalización, sino tenemos también el sector de defensa que demanda estas materias primas que necesitamos para muchas otras cosas.
Como consecuencia, la Unión Europea ya lleva 2 décadas tomando medidas en este sentido con relativo poco éxito, aunque recientemente, en el mes de marzo, publicó la propuesta de reglamento de materias primas críticas, que ahora, como decía Alex, también les llama fundamentales. Además, incorpora una nueva categorización de materias primas estratégicas y además ha desarrollado la creación de un futuro club de materias primas. Veremos, a ver, en estos momentos está en plena discusión. De hecho, ayer salió publicado que, por ejemplo, un material como el aluminio iba a formar parte de la lista de materias primas críticas para la Unión Europea. La industria del País Vasco no es ajena a estos problemas que suceden a nivel internacional, porque además depende en una gran medida del exterior para el suministro. Algunas estimaciones que tenemos realizadas recientemente muestran que lo que son materias primas críticas y estratégicas fundamentales dependemos en una cantidad de unas 200.000 toneladas al año, valoradas en unos 600 millones de euros. En lo que se respecta a metales clave para la industria del País Vasco, importamos anualmente unos 4 millones de toneladas de estos metales, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, el aluminio, el acero, y luego tenemos un importe que suponen de 3.000 millones de euros, con lo cual estamos hablando de volúmenes importantes. A ver, ante este panorama, y de manera muy breve, en el trabajo lo que hemos hecho ha sido proponer una serie de medidas transformadoras para reducir la vulnerabilidad de nuestras cadenas de suministro. Estas medidas requieren la colaboración de todos los agentes de la economía, no solamente la Administración pública, Gobierno vasco, instituciones públicas. Tenemos también la necesidad de que las empresas, que son las que requieren, las empresas industriales, que son las demandantes de estas materias primas, también colaboren, así como de otros miembros, por ejemplo, los de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología Investigación e Innovación. Existe una interrelación entre todas estas medidas y, finalmente, una misma propuesta puede atacar varios de los riesgos que antes he mencionado, ¿no? Por ejemplo, riesgo geopolítico, riesgo medioambiental, etcétera. ¿Cuáles son? De manera muy breve, voy a pasar un poco como Alex sobre todas estas propuestas. En total son 10 y podríamos decir que la primera de todas ellas a mencionar es la strategy, que le hemos llamado. Todos tenemos unas necesidades. Hemos dicho que la Unión Europea tiene unos listados de materias primas, ha propuesto un reglamento, la futura ley de materias primas críticas, pero las necesidades de nuestro territorio son otras, más precisas. Entonces, en ese sentido, deberíamos adoptar una estrategia que se adapte a las necesidades nuestras, a estas materias primas críticas y a esos metales clave que, como hemos dicho, son fundamentales para nuestra economía. En siguiente lugar, para desarrollar una buena estrategia necesitamos datos. He hablado de unas estimaciones de demanda de estas materias críticas por parte de la industria. Necesitamos tener información sobre cuáles son los volúmenes que se necesitan, quiénes los necesitan, hacer un seguimiento de esas materias primas y de los residuos que luego se generan, tanto en los procesos productivos como en los productos que se obtienen de ellas, de manera que se pueda ver cómo reaprovechar incluso esas materias primas secundarias. Para ello podría crearse, por ejemplo, una plataforma de seguimiento de todos estos flujos. En tercer lugar, podemos hablar de una medida que le hemos denominado DIPLU, que se refiere a la participación del País Vasco dentro de agencias relacionadas con las materias primas críticas que existen a nivel internacional, obviamente en la medida de las competencias y las posibilidades que tenemos como territorio. Tenemos otra de las medidas, sería muy relacionada con esta Accordio, que es la búsqueda de acuerdos. Estos acuerdos de suministro, fundamentalmente, deberían ir de la mano tanto del Gobierno vasco en este caso, como de las propias empresas. Podrían desarrollarse con terceros países, políticamente estables o afines, podríamos decir, en un momento determinado, o también acuerdos con empresas multinacionales que suministran, por ejemplo, tipo Glencore. Tenemos otras medidas relacionadas con la financiación. ¿Por qué?
Porque este proceso de transición requiere de grandes volúmenes de inversión. Hemos hablado de infraestructura, pero también necesitamos I+D+I. En determinados casos se podía promover también incluso una inversión en exploración y explotación de estas materias primas, que aunque no tengan lugar en nuestro territorio, podrían ser en otros países, ¿no? Por ejemplo, pongamos litio Chile. Tenemos otras medidas relacionadas que le hemos denominado Risk Zero, que se refieren a la reducción de los riesgos por parte de las empresas. En este caso serían las empresas ampliar su conocimiento de lo que son los mercados internacionales. Sabemos que tenemos un tejido industrial formado por pymes, en donde en muchos casos pues, hay dificultades para tener una formación. Bueno, pues formarse, por ejemplo, en cómo funcionan los mercados de materias primas para poder acceder a ellos. Tenemos otra de las medidas que le hemos denominado KTOSOA, que se refiere a tener un conocimiento de las cadenas de suministro. Esto se ha comentado, aunque muchas personas probablemente no han asistido a las sesiones anteriores de esta mañana, a la necesidad de conocer cuál es la cadena de suministro. No necesitamos, obviamente, ni podemos, ni tenemos capacidad en el País Vasco de tener una cadena de suministro completa de las materias primas hasta llegar al producto refinado que vamos a necesitar en nuestra industria. Pero sí podemos tener un conocimiento de qué países de nuestro entorno, por ejemplo de la Unión Europea, disponen de empresas dedicadas a determinados eslabones de estas cadenas de suministro. De manera que podamos de nuevo llegar a acuerdos con ellas pues, para garantizar y reducir la vulnerabilidad de la industria. Y finalmente tenemos otras 3 propuestas muy relacionadas con la circularidad que ha comentado hace unos minutos Alex y que se refieren al ecodiseño, a las mejores técnicas de proceso de las empresas, así como al reciclaje. En primer lugar, el ecodiseño, el diseño de esos productos de manera que se reduzca quizá la dependencia de esas materias primas críticas. Obviamente no es una tarea sencilla, por eso hablábamos de la necesidad de inversión y de financiación. En siguiente lugar, encontramos la manera de optimizar los procesos productivos, de reducir los desperdicios y de poder reaprovechar esos desperdicios en el momento correspondiente. O lo mismo, en la tercera, sería el fomentar el reciclaje de las materias primas, el reciclaje de los productos para la obtención de materias primas secundarias que podamos volver a introducir en los procesos productivos. Sabemos que un automóvil, aproximadamente el 95% del mismo se puede reciclar, pero fundamentalmente es peso de acero y de componentes plásticos. Pero nos olvidamos de otras muchas materias primas que componen esos vehículos y que realmente tienen un elevado valor, por ejemplo, los componentes de las baterías y de otros equipos. Y esto es más o menos, de manera, como decía, muy resumida, las propuestas transformadoras que hemos realizado estarán detalladas en un informe que próximamente va a ser publicado en la web de IOBE y también lo linkaremos en la web de Orquestra. Y con esto muchísimas gracias de nuevo por la invitación de IOBE y cualquier pregunta pues estamos ahí a disposición. Gracias. Probamos. ¿Se escucha? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Bai? Bueno, egun on guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik jardunaldi honetara. Buenos días a todos y a todas. Os agradecemos vuestra presencia hoy aquí en esta jornada dedicada a las materias primas y, tengo que decir, de residuos.
En realidad el otro día también tuve una intervención en el Euskalduna, cuenta de otra historia, y intenté no mencionar la palabra residuos. Pero tristemente, pues bueno, es una realidad con la que hemos convivido y que de momento seguiremos conviviendo. Pero sí tengo que decir que la idea que yo tengo, por lo menos en relación con los residuos, es que creo que la sociedad le tiene que dar una vuelta a esto, ¿no? Y precisamente de eso vamos a hablar hoy aquí, de la vuelta que la sociedad tiene que dar necesariamente en esta materia para transicionar de esa economía lineal en la que venimos instalados históricamente, de fabricar, usar y después del uso tirar, a la economía circular, que evidentemente propone el que se mantengan los productos el máximo de tiempo en ese ciclo de vida y que al final de él podamos reintroducirlos en el mismo ciclo a través de, pues de la consideración de productos, que es lo que son, ¿no? Y esto efectivamente es la clave de la economía circular. Bueno, entonces en esta mesa redonda de hoy quería presentaros un poco a los asistentes en la misma. Bueno, yo soy Javier Aguirre, soy director de Calidad Ambiental y de Economía Circular en el Gobierno vasco. A mi derecha está Yonander Egaña, que es director del Basque Food Center. El clúster, perdón. Las 4 personas representan a clúster de nuestro país en diferentes materias. Yonander representa al clúster del Basque Food. Amaya Arzadún, Olga Martín, estáis por orden. Olga Martín es la directora general de Aclima, que es nuestro clúster de empresas del medio ambiente. Amaya Arzadún es la responsable de medio ambiente y energía en el clúster Siderex de siderurgia. Y Iñaki Ugarte es el gerente de la asociación del clúster del papel en Euskadi. Bueno, con ellos vamos a discutir hoy un poco esta cuestión, que la hemos planteado de una manera un poco, digamos que transgresora, ¿no? Y se titula así, es decir, hacia el vertido cero. Hacia el vertido cero, la gestión de los residuos y el cierre de ciclo, estrategia clave en la economía circular. Bien, esto es un poco la introducción que he hecho, que yo creo que sobran las palabras. Ya los 2 ponentes anteriores han dibujado muy bien cuál es el escenario que tenemos, el escenario como sociedad que tenemos, pues simplemente los datos de utilización de materias primas creo que son gráficos. Ya habéis podido ver ese paso de los 7.000 millones a principios de siglo, más o menos, a los 90.000 millones de materias primas que utilizamos a día de hoy, podemos decir, y cuestión que vamos hasta duplicar probablemente de aquí a 2050, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cuestión preocupante porque la Tierra es limitada, los recursos son limitados, solo tenemos una Tierra, y si nos planteamos en ese horizonte, en el 2050, pues evidentemente no va a haber recursos, materias primas para todos, para toda la población que en ese escenario se prevé, ¿no? Entonces, esto es así, es decir, son hechos ciertos, son previsiones contrastadas. Y ese algo tenemos que hacer, pues tiene mucho que ver con lo que hoy planteamos aquí, ¿no? Lo que hoy en día hemos denominado residuos, pues tenemos que darle una vuelta, empezar a considerarlos recursos. Por eso digo lo de que voy a intentar mencionar cada vez menos esta palabra hoy aquí. Y lo triste es que, bueno, pues en todo desde el prácticamente siglo XX, venimos intentando gestionar como sociedad esta cuestión mediante, bueno, pues determinada normativa aplicable a esta
a estos materiales, ya digo, que claro, en el marco de la economía lineal son materiales que hemos despreciado. De hecho, la propia definición de residuo habla de eso, ¿no? Habla de toda aquella sustancia de la cual el poseedor vaya a desprenderse o tenga la intención de hacerlo. Fijaros cuál es la denominación jurídica de la palabra residuo, ¿no? Entonces, sí es cierto que tiene una cierta connotación peyorativa también esta cuestión de los residuos, ¿no? Y muchas veces esa connotación peyorativa hace que exista cierta reticencia en la sociedad cada vez que escucha la palabra residuos, no lo identifica con productos. O sea, el producto le parece algo bueno y el residuo le parece algo malo, cuando en realidad es exactamente lo mismo. Oye, bueno, voy a poner un ejemplo, pero aquí tenemos el papel. Bueno, pues el papel que leemos todos los días es un producto. En el momento en el que hacemos esto a la papelera es un residuo. En realidad es exactamente lo mismo si lo tengo aquí que si lo tengo aquí. Es decir, bueno, y esto ocurre en muchos otros ámbitos, ¿no? Bueno, esto es un poco el principal motivo de la economía circular y pretendemos que esto sea una realidad, ¿no? Directamente voy a empezar ya con la primera pregunta que teníamos previstos, para una vez hecho la contextualización de lo que hoy vamos a hablar aquí. Y tiene que ver un poco precisamente con esto, ¿no? Es decir, sí es cierto, bueno, nos han anunciado además que se prevé un tsunami regulatorio y la verdad es que a mí me empiezan a temblar las piernas, ¿no? de si en lo que estamos instalados a día de hoy no se considera un tsunami, pues puede ser una lavadora, pero creo que también en esta materia pues tenemos ciertos problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente quería preguntaros por cómo veis o si consideráis que este posible exceso regulatorio que tenemos hoy en día puede ser un obstáculo para este fin que perseguimos, ¿no? Y enlazando con esta pregunta, pues que enlacéis también qué posibles desafíos o qué obstáculos creéis que pueden suscitarse precisamente por este exceso regulatorio y qué posibles desafíos tenemos en la estrategia esta de ir hacia el vertido cero, ¿no? De residuos. ¿Me miras a mí? Entiendo que... Te miro, Yolander, no me... Olga, venga. Olga es una experta en esto. Vamos allá, adelante. Una experta no, pero lo vivo todos los días, ¿no? Bueno, primero gracias por invitarnos a estar aquí, eskerrik asko, y bueno, yo creo que tenemos un tsunami de legislación, pero tenemos que ver desde la clave de oportunidad, ¿no? De la oportunidad que se nos presenta de generar nuevos modelos de negocio, nuevos empleos en el ámbito sobre todo del sector ambiental y en este caso la valorización de residuos, ¿no? En el País Vasco tenemos 6 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales el 45% más o menos está yendo a eliminación, con lo cual tenemos un ámbito de capacidad de generar tecnologías, negocios, empleo alrededor del residuo, pues muy importante. Y para eso necesitamos legislación, porque si hubiera sido rentable ya lo hubiéramos hecho, no seguiría esos 45% de materiales yéndose a eliminación, ¿no? A un vertedero o a una incineración. ¿Y en qué creemos que necesitamos legislación? Pues primero, en un problema que ya lo salto desde el primer momento, no hay suelo para infraestructuras ambientales. Y no hay suelo porque ya de por sí en Euskadi tenemos una escasez de suelos, ¿no? Pero además es que tenemos una contestación social muy importante a implementar cualquier infraestructura asociada al residuo, ¿no? O a una infraestructura ambiental. De hecho, nosotros decimos que dentro de poco va a haber una contestación a cualquiera que tenga una infraestructura industrial que tenga una chimenea, con lo cual esto es un problema gordo, ¿no? ¿Y cómo cambiamos esos ámbitos? Porque si estamos hablando que las infraestructuras ambientales de valorización de residuos son infraestructuras que están haciendo una función social, porque están convirtiendo un residuo en un material secundario, Europa está viniendo con legislación muy fuerte en temas de fiscalidad, en temas de fin de vida de residuo para certificar la calidad o cuando pasa un residuo a materia prima, en temas de
financiación, ¿no? Tanto a través de subvenciones como de bonos verdes para poder enmarcar estas infraestructuras ambientales. Y luego tenemos un sector ambiental en Euskadi que es capaz de hacerlo, pues el hecho de que no podamos encontrar suelo pues es un gran obstáculo. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿A qué pacto entre todos llegamos? ¿A qué medio de colaboración público-privada llegamos para poder sacar adelante estas infraestructuras que son necesarias para gestionar los impactos que estamos provocando nosotros mismos en proximidad y con autogestión, ¿no? Correcto, correcto. Efectivamente, el objetivo es de eliminar la eliminación, o sea, dejar la eliminación de los residuos y aprovechar el 100%. Tiene mucho que ver con el éxito de esta estrategia. Por ejemplo, el desperdicio alimentario es una de las claves también que tenemos identificadas en nuestro plan de residuos. Y, Yolander, ¿cómo piensas qué piensas en relación con posibles estrategias? ¿El residuo cero en materia de desperdicio alimentario es un objetivo que podemos llegar a alcanzar? ¿Se están dando pasos en este sentido? Sí, bueno, primero decir que en nuestro sector el producto que sale de nuestra cadena de valor se consume, ¿no? Se come o se bebe, ¿no? Por lo tanto, además de tener que cumplir con todos estos requisitos, pues tenemos que priorizar la seguridad alimentaria, que esto vaya por delante, ¿no? Por tanto, tenemos un requisito extra, lo cual también nos lleva a la hiperregularización del sector. Entonces, bueno, yendo al tema del despilfarro alimentario, evidentemente uno de los elementos en el que se puede incidir pues es precisamente que no se tira a la basura, algo que ha costado producir, ¿no? Se estima que 1/3 de lo que se produce se tira a la basura. En ese sentido, lo que hemos hecho junto con el ICA es primero medir cuánto, dónde y cuánto de esos alimentos se despilfarra, ¿no? Y vimos que el 57% de ese despilfarro se da precisamente en los hogares. A nivel industrial pues, se puede dar un despilfarro del 3% más o menos, pero claro, en lo que son los procesos industriales, pues la competitividad pues, está muy ligada a ese despilfarro, ¿no? Por tanto, pues bueno, sí que es una de las palancas en las que estamos trabajando, pero a su vez también nos están aplicando pues bueno, temas que tienen que ver con los envases, con los residuos de envases, con el impuesto al plástico, y lo que vemos es que no hay soluciones, no hay alternativas. Por tanto, uno de los retos que tenemos encima de la mesa es, bueno, vale, se nos impone un impuesto al uso de plástico no reciclado, pero no tenemos alternativa. Por tanto, yo creo que hay una oportunidad de desarrollar alternativas, materiales nuevos, etcétera, que cumpliendo con la seguridad alimentaria tengan esos requisitos técnicos. Y luego en nuestro sector, claro, toda la cadena alimentaria está orientada a dar respuesta al consumidor. El consumidor es el que al fin y al cabo va a decidir la compra de un producto o de otro. Por lo tanto, tenemos que estar monitorizando y atendiendo continuamente a esas demandas, y vemos que el consumidor pues, cada vez está más sensibilizado, tiene más exigencias, quiere todo, quiere envases, que se utilice el mínimo de envases, que sean compostables, reutilizables, que sean productos ecológicos, sanos, sostenibles, todo. Pero cuando analizamos un poco el comportamiento del consumidor, vemos que no está dispuesto a pagar más de un 5% más por esos productos. Por tanto, eso nos supone un reto añadido. Es decir, tenemos que cumplir con la normativa, de alguna manera con las exigencias normativas, tenemos que dar respuesta al consumidor y tenemos que hacerlo con un precio competitivo. Por tanto, el reto es enorme, ¿no? Muchas gracias. Amaya, en vuestro sector, ¿cómo veis este objetivo, digamos, de trabajar hacia ese vertido cero? Vuestro sector, efectivamente, es un sector muy consumidor de energía, muy consumidor de materias primas y generador de cantidades importantes de residuos, ¿no? De residuos que efectivamente pueden llegar a ser producto. Bueno, de hecho, cada vez tenemos más proyectos que lo fomentan, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el futuro en esta materia? ¿Podemos acercarnos desde vuestro sector hacia ese hipotético vertido cero y aprovechamiento 100% de materias primas? En primer lugar, gracias por la invitación en nombre del clúster. Bueno, nuestro sector, de hecho, es un sector que se caracteriza por impulsar mucho la economía circular, ¿no? Porque afortunadamente en Euskadi
todas las acerías que tenemos son de ruta de arco eléctrico y esto hace que consumamos 100% de chatarra, es decir, una materia prima reciclada, porque el acero es 100% reciclable, ¿no? Esto hace una característica importante, pero también hay que destacar que dentro del ciclo de vida del acero tiene una vida útil prolongada, por lo que, claro, aunque quisiéramos producir todo el acero del mundo con chatarra, no sería posible, hay un déficit de chatarra a nivel mundial, entonces este tipo de cuestiones también hay que tenerlas en cuenta. Entonces nos centramos mucho también en cuanto a consumo de materiales, a materias auxiliares como pueden ser los ferroaleantes. Por ejemplo, en el análisis de ciclo de vida del acero, los ferroaleantes tienen un impacto muy alto y, por otro lado, los residuos que generamos a veces tienen contenidos metálicos que podemos tratar de recuperar, ¿no? En este sentido, hay varios proyectos que muchas de las acerías están llevando a cabo. Por ejemplo, desde el 2018 se creó un proyecto como Starcinox, con Olarra y Tubacex, que lo que hicieron fue eso, ¿no? Aplicar la I+D, investigar cómo recuperar esos metales de los residuos. El problema es que muchas veces, por mucho que exista una viabilidad técnica, falta la viabilidad económica, ¿no? Que tendremos que ir viendo la evolución de los precios de las materias primas y de los metales para ver si en un momento llega a ser rentable el recuperar esos metales. Hay otros proyectos, como puede ser el que está llevando a cabo Sidenor con el material refractario, que es un residuo también bastante importante dentro de nuestro sector, aparte de las escorias, que ahí se ve claramente que por el potencial que hay de reutilización y de recuperación directa en el proceso productivo, pues ya se está poniendo en práctica y se está llevando a cabo, ¿no? Por ejemplo, Celsa Group está también avanzando mucho en cuanto a la valorización de la cascarilla, uniendo con ese término que decías de energía mediante reductores que consuman combustibles no fósiles. Entonces, se están dando pasos, pero una de las problemáticas que nosotros detectamos desde el clúster es que, claro, muchas veces, como los productos que genera cada acería no son iguales, los residuos que generan tampoco. Entonces, nosotros lo que intentamos es buscar proyectos en colaboración y detectar, y así lo hacemos, cuantificamos y monitorizamos los residuos, pero muchas veces la problemática de uno no es igual a la de otro, porque ya tienen soluciones de gestión que otros no tienen. Entonces, a veces es complicado encontrar esa cohesión, ¿no? Pero bueno, también abrimos mucho la mente a trabajar con otros clústeres, como puede ser el papelero. Estuvimos valorando el tema de la lignina para poder generar un asfalto en el que nosotros aportábamos escoria y a la vez el betún viniera. Bueno, siempre hay sinergias y yo creo que lo importante es tener una mente abierta y mucha colaboración entre todos, porque a veces nos creemos que sabemos todo lo que se está moviendo, pero esto avanza tan rápido y el desarrollo tecnológico es tan incipiente que hay que estar, yo creo que muy al día de todas las novedades en ese sentido. Perfecto, Amaya, muchas gracias. Podría, ya aprovechando, saltaría la siguiente pregunta que tenía planteada, que era, ¿puedes destacar algún proyecto en este sentido? Es decir, ya hilando un poco con tu conversación, luego pasaremos al papel, y hilando con tu conversación, ¿destacarías algún proyecto que el clúster está haciendo y que pueda llegar a contribuir precisamente a este objetivo que planteas? Bueno, el clúster está continuamente tiene detectadas perfectamente las tipologías de residuo que tienen más problemática. Entonces, venimos años trabajando, por ejemplo, en una planta de valorización para un tipo de escorias que tienen más complicación a la hora de ser valorizadas. Entonces, estamos en ello, estamos en un periodo también administrativo de autorizaciones, etcétera, que esa es otra parte también legislativa que a veces es un poco, hace que el camino, quizá ya tengas la solución, pero no se pueda poner en práctica en el tiempo que quisiéramos. Pero sí que en ese sentido estamos muy contentos, que es una planta que en principio va a valorizar escorias, pero nosotros desde el clúster queremos tener la mente abierta a que luego ahí, poco a poco con el tiempo progresivamente se puedan valorizar otro tipo de tipologías, porque encima es muy importante no solo mirar a la problemática de hoy, sino qué va a pasar en un futuro, ¿no? Quizá una solución de valorización para un residuo que tienes hoy, resulta que dentro de 5 años no la vas a tener. Entonces eso también hay que ir anticipándose, porque luego sabemos que cuesta mucho tiempo aplicar las medidas también para poder valorizar los residuos. Entonces, todos los residuos que he comentado, que aparte cada acería está llevando a cabo, que tiene también un poco sus equipos de I+D,
de los cuales pues lo que intentamos es que las buenas prácticas de unos, los otros también puedan utilizarlas, y luego pequeños ejemplos que nosotros del clúster hacemos visitas a fábricas y vemos, ¿no?, sinergias. Pues esta gestiona este residuo así, pues este, en lugar de usar este material desechable, utiliza esta alfombra que se puede reutilizar, y bueno, siempre con, ¿no?, con el beneplácito de la empresa, pues un poco compartimos esas buenas prácticas que también... Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con el papel, que también es un sector que ya está dentro, metido en plena circularidad. Es decir, son dos sectores que han alcanzado esa circularidad, que muchas veces dicen, bueno, ¿pero eso qué es exactamente? Bueno, pues estos dos sectores están instalados en la circularidad. Sus materias primas son, en su día, residuos. Son recursos, claramente. Iñaki, directamente, ¿el clúster del papel tiene algún proyecto, alguna idea concreta para avanzar en esta materia del vertido cero y el aprovechamiento máximo de los residuos o productos? Bien, bueno, gracias por la pregunta, Javier, y a IOBE por invitarnos a estar hoy aquí. Si me permites, antes de responder a tu pregunta y volviendo un poquito atrás, cuando se habla tanto del tsunami regulatorio, bueno, algunos de los que estamos aquí llevamos surfeando la ola del tsunami regulatorio desde aquella famosa directiva IPPC, que creo que fue de 1996, ¿no? Nos ha costado, iba a decir, que sangre, sudor y lágrimas llegar hasta hoy aquí. Deciros que se sobrevive, ¿eh? Se puede seguir trabajando, pero lo que veo más positivo de todo ello es que por fin alcanzar la sostenibilidad medioambiental ya no es cosa de unos pocos, sino que es cosa de todos, incluso en base a la legislación. Lo cual, esa virtud tiene este tsunami regulatorio, ¿no? Y en cuanto a proyectos concretos, bueno, os voy a contar un par de cosas, pero antes daros un dato que es gracias al trabajo que se ha venido haciendo a pequeños proyectos que no salen a la luz durante todos estos años, ¿no? Yo diría, en estos últimos 10, 12 años, el sector del papel ha reducido sus residuos, ¿no?, más o menos en un 30%, en cantidades absolutas, ¿no?, y en cantidades relativas respecto a las toneladas producidas de pasta y papel, más o menos algo similar, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer si no ha sido trabajando seriamente este tema, ¿no? Entonces, en los residuos que generamos hay una parte que son residuos típicos papeleros, ¿no?, y que es más o menos el 84%, y el resto son una fracción resto que está ahí y que tenemos que buscarle soluciones como le tiene que buscar el resto de la sociedad, ¿eh? Pero respecto a nuestros residuos, hoy en día estamos valorizando más o menos cerca del 90%, ¿eh? Y de cara al año que viene mejoraremos todavía más esta cantidad. Concretamente, hay dos proyectos individuales de dos fábricas, una en Guipúzcoa y otra en Vizcaya, que van a conseguir valorizar prácticamente todo lo que llamamos los lodos calizos. Y luego tenemos otro proyecto, estrella, digamos, en el cual conseguimos poner de acuerdo a 7 papeleros para valorizar en una planta los lodos de destintado, los rechazos de papelote y los lodos de depuración de aguas, ¿no? Y aquí, bueno, incluso teniendo la autorización ambiental integrada, y aquí tengo que romper una lanza por la administración y lo bien que trabajan y cómo han padecido y están padeciendo todavía el tema. Estamos completa y absolutamente bloqueados por algo que seguramente hablaremos después, y es por el rechazo social hacia las infraestructuras de valorización de residuos. Y esto es algo que como sociedad, no sé muy bien cómo todavía, pero tenemos que superarlo para de verdad salir adelante con todo este tema del vertido cero. Perfecto, Iñaki. Muchas gracias. Primero, pediros disculpas porque hay un ruido terrorífico, no sé si se escucha en la sala, pero bueno, esto no es un auditorio como lo podéis ver ad hoc y bueno, pues hay que contar con
con estas inclemencias, ¿no? Bueno, vamos a intentar resolverlo hablando más alto o en la medida que podamos. Bueno, se ha comentado, yo creo que ya por dos de los asistentes, ¿no? El rechazo social ese que he comentado antes también a la propia palabra de residuo. A esto hay que darle una vuelta, evidentemente, porque si no, no vamos a conseguir los objetivos. Eso está claro, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, pues quizás el cambio de palabra, yo sugería incluso el cambiar, el ir a Bruselas y que dejemos de hablar de residuos y empecemos a hablar de materias primas secundarias, ¿no? Bueno, no sé si será la solución, pero algo hay que hacer, porque realmente, bueno, pues como ellos muy bien han expuesto, existen miedos por parte de la sociedad cada vez que se menciona esta cuestión. Y no tiene por qué ser, es decir, más allá de lo que son los residuos, ¿no? Los residuos también, los productos, perdón. Los productos también hay productos que son más o menos peligrosos, tienen su REACH, tienen su manera de plantear a la sociedad cuáles son los riesgos que tiene su utilización, y con los productos secundarios pues tendría que ser exactamente lo mismo, es decir, nada más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por concluido la cuestión. Yo no quería finalizar esta jornada, yo creo que hemos hablado un poco de todo, sin mencionar la palabra innovación, ¿no? La palabra innovación, desde luego, en la medida en la que estamos instalados precisamente en una transición, yo creo que es importante, ¿no? el papel que juega la innovación en esta materia, ¿no? Entonces, bueno, pues iba a preguntar, hacer una última ronda, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles creéis que son las tecnologías o los enfoques que en este momento estamos dando como sociedad en materia de innovación para conseguir esa eficiencia en la gestión de los residuos y conseguir la reutilización de todos los recursos, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos? Bueno, desde la óptica, sí, yo creo que hay un componente que no hemos mencionado, pero yo creo que el ecodiseño juega un papel importante en el resultado final del producto, ¿no? Y en el residuo y de todo eso. Yo creo que, por una parte, el poder sensibilizar a las empresas para que vayan incorporando el concepto de ecodiseño es importante, ¿no? En el ámbito de la alimentación, creo que con los subproductos, o como queramos llamarlos, hay oportunidades para revalorizarlos, para obtener componentes bioactivos que luego se puedan incorporar en otros alimentos. Bueno, yo creo que hay una línea de trabajo súper interesante en la cual no lo consideremos como un subproducto, sino como una materia prima para sucesivos usos, ¿no? O diversos usos. Y en el ámbito de lo que son los envases, ahí, pues bueno, estamos trabajando en una plataforma se llama Onchi Hub, en la cual, pues bueno, estamos identificando los retos que tienen las industrias alimentarias o las empresas de la cadena de valor respecto a los envases, y estamos buscando las alternativas óptimas para que puedan dar respuesta a esas necesidades, ¿no? Ahí sí que tenemos también una vía de innovación importante, porque se tiende al uso de plásticos monocomponente, pero claro, eso trae una serie de inconvenientes técnicos para luego garantizar la seguridad alimentaria en cuanto al sellado, al alargamiento de la vida útil, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese aspecto también hay mucho desarrollo, y lo que decía también, en poder alargar la vida útil para evitar o reducir el despilfarro alimentario. Bueno, pues es toda una combinación de cosas, de innovaciones que tenemos que aplicar en el sector. Fenomenal. Sí, os pido disculpas porque tenemos poco tiempo y esto daría para un monográfico en sí mismo. Pero bueno, yo creo que estamos tocando un poco todos los temas que había previstos. Olga, ¿tienes algo que añadir en materia de innovación? De manera importante, yo creo que tenemos que ver o tenemos que generar mucha innovación alrededor de tecnologías que nos permitan recuperar los residuos que estamos generando en Euskadi y que estamos llevando a eliminación, ¿no? Y ahí estamos hablando de residuos que tenemos unas corrientes prioritarias, plásticos, escorias. Bueno, aquí hay muchas representaciones de esos residuos que son muchas mezclas con muchas cosas diferentes, y tenemos que ser capaces de generar tecnología y además hacernos dueños de esa tecnología y ser capaces también de construirla, ¿no? Además, no se nos puede olvidar meter toda la parte de digitalización desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de cómo esas infraestructuras ambientales, esas nuevas tecnologías ya incluyen desde un primer momento todas las herramientas digitales, y también cómo podemos generar servicios ambientales nuevos en el entorno del medio ambiente. El dato
que eso sé que es algo que a ti te tiene muy preocupado, Javier, es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esa trazabilidad de los residuos? ¿Cómo podemos ser capaces de gestionar todos esos datos, ¿no? Así que en el entorno del clima yo creo que estamos tratando de llevar muchos de esos proyectos y ahora me vas a dejar que haga una cuña publicitaria. El 29 de noviembre tenemos el Basque Green Tech, por favor venir, porque ahí hay un montón de proyectos con un montón de innovación de mucha gente trabajando en ello. Fenomenal. Muchas gracias. Introducida la cuestión, sí, fenomenal. Amaya. No, yo por añadir, también iba a hablar de la digitalización, pero por añadir un punto de vista distinto, yo creo que en la innovación es clave involucrar a toda la cadena de valor. Y muy importante los proveedores de materias primas, los fabricantes de esas materias primas, que a veces es la forma de cerrar el ciclo realmente en la práctica, ¿no? De nada vale que haya desarrollos y luego eso no se puede escalar e industrializar. Entonces creo que eso, el crear consorcios entre productores de residuos, gestores y luego fabricantes de materias primas que aprovechen esas materias primas secundarias, me parece clave también. Fenomenal. Separación, colaboración. Iñaki. Bueno, yo voy a poner un poco el contrapunto. Innovación, por supuesto, a fondo, todo lo que se pueda. Sin embargo, con la innovación no tenemos una solución ni para hoy, ni para mañana, ni para pasado mañana. Vendrá dentro de unos años. Se necesita un periodo de maduración. Hoy en día ya existen tecnologías para aprovechar nuestros residuos y con ellas tenemos que trabajar, porque en nuestro entorno, más allá de las fronteras del País Vasco, están trabajando con ellas y corremos el riesgo de que empresas que están aquí, en el País Vasco, se vayan a otros lugares porque aquí no somos capaces de darle solución para aprovechar sus residuos. Entonces, I+D+I sí, pero aprovechemos las tecnologías que hoy tenemos en la mano. Fenomenal, Iñaki. Bueno, yo creo que con esto podemos hacer un cierre. Si queréis aportar algo más, pues lo hacemos, pero en un último minuto rápido. Y yo destacaría, pues efectivamente, todo lo que se ha comentado hoy aquí, ¿no? Es decir, tenemos retos, como en todas las cosas, pero en esta materia el reto es absolutamente mayúsculo. Démonos cuenta que estamos hablando de productos y tenemos que dar valor a esos productos en toda la cadena, como ha dicho Amaya, y a esos productos los tenemos que tener identificados claramente. Si no los separamos, tampoco no los identificamos. Eso es fundamental. Separarlos, darles valor, cambiarles el nombre si es preciso para que esa sociedad que no está acostumbrada a tratar o a que se denomine esto como realmente lo que es, lo que son productos, pueda caminar, esta sociedad pueda caminar hacia ese vertido cero y ese aprovechamiento 100% de los productos y su reintroducción en la cadena, que es un poco lo que nos va a llevar a que consigamos un planeta sostenible para las generaciones futuras, que eso es un poco nuestra principal preocupación, ¿no? Sin ello no va a ser posible. Es decir, claramente tenemos que ponernos a esta labor todos como sociedad y no es una cuestión ya simplemente desde que de medio ambiente hay alguien que lo está promoviendo, sino que como sociedad esto va a requerir un cambio de modelo que nos apela a todos y cada uno. Es decir, que esto no es una cuestión del gobierno, es una cuestión de los clústeres, las empresas no van a conseguir la transición a este modelo de economía circular. Vamos a ser todos y cada uno de nosotros los que lo tengamos que favorecer de manera individual. Y sin más, pues agradecer a los contertulios el que hoy hayan estado aquí. Yo creo que han dado claves muy importantes en el avance en esta materia, en esta línea hacia ese vertido cero y esa consideración de los residuos como productos, que es lo que son. Y a vosotros y a vosotras, pues agradeceros vuestra asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias.
más también. Madre. Eroski, Kutxabank. Puede ser. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, buenos días, Eguerdión, que todavía no hemos comido y seguramente todos tenemos ya ganas de poder ir enseguida a la comida. Bueno, mientras vamos microfonando a los contertulios de esta última mesa de la mañana, sí que queríamos aprovechar, para no perder tiempo, poner un poco cuál es el contexto, ¿no? Hemos visto, desde el punto de vista de cómo poder integrar los conceptos de economía circular dentro de lo que es el ámbito empresarial, la problemática de los residuos, cómo caminar hacia el vertido cero, cómo caminar hacia ese vertido cero desde la visión de los diferentes sectores y para terminar queremos volver a ese concepto que nos explicaba Macarena en la ponencia que habían desarrollado dentro de esas estrategias de mejora de la circularidad, como es el concepto de ir a aguas arriba, al concepto del diseño, ¿no? Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, más del 80% del impacto ambiental de un producto queda fijado en la fase de diseño de los mismos y, por tanto, lo que tenemos que ver es cómo la sostenibilidad se incorpora en la estrategia de las empresas y para eso lo que vamos a hacer es, en esta última mesa, ir a ese concepto de ver más allá de los residuos, cómo podemos ser capaces de poder integrar la sostenibilidad como un eje dentro de la estrategia de competitividad de las empresas. Para eso, según van terminando de microfonarse, pues pido que puedan subir al estrado y me acompañen. En primer lugar, Ainhoa González Lainez, responsable de Estrategia Ambiental del Grupo Campezo. Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud, Sostenibilidad y Calidad de Eroski. Y María Elisa Arroyo Olaizola, directora de ESG en Kutxabank. Damos un aplauso. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias por aguantar hasta el final de la mañana y de poder, ahora que no hay que moverse mucho, y poder terminar esta mesa probablemente dándole una visión, yo creo que positiva desde el punto de vista de cómo podemos integrar la sostenibilidad como un eje dentro de lo que es la competitividad de las empresas. Sois tres empresas muy distintas, ámbito de la construcción, los materiales, ámbito del sector de la alimentación y el sector bancario. Vamos a ver cómo desde tres sectores tan diferentes se puede integrar los conceptos de sostenibilidad en la estrategia corporativa de las empresas y cómo también se puede favorecer, ¿no? Hablaremos luego de la cadena de valor, hablaremos del ámbito de las finanzas, pero para romper el hielo, una pregunta general a los tres, ¿no? Es decir, cómo desde la realidad de cada una de vuestras empresas estáis integrando los aspectos de sostenibilidad en la estrategia de la organización y ya de paso también igual si tenéis alguna buena práctica que podáis compartir con el público asistente de cómo lo estáis haciendo. Ainhoa, si quieres empezamos por ti misma. ¿Se me oye? ¿Sí? No parece. No, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora vale. sí. Bueno, pues lo primero, Chema, agradecer a Iove nuestra participación hoy aquí. Yendo ya un poco al meollo de la cuestión, a mí me gustaría poner el foco en de dónde venimos, el tema ambiental y dónde estamos a día de hoy. Hemos sido siempre el nicho de los verdes, de los, de aquellos que luchan por un planeta mejor, etcétera, etcétera. Hemos pasado por una fase de transición centrados en la gestión y ahora mismo estamos en el punto de la estrategia de la empresa. Y esto es importantísimo. Nunca hemos vivido un momento como este en la parte ambiental y esto se está viendo reflejado claramente en las empresas. Desde el Grupo Campezo lo que hemos hecho es poner el foco ahí, integrar la variable ambiental, no solo la variable ambiental, desde el punto de vista de la sostenibilidad, a nivel de la más alta dirección desde un punto de vista estratégico y está dando frutos. Es evidente que ante un buen reto, pues numerosas oportunidades, ¿no? Desde luego, parte de estas oportunidades pasan un poco por lo que ha comentado la mesa anterior. Hay nuevas líneas de negocio con unas claras sinergias. Si tuviera que destacar alguna, en concreto en nuestro grupo estamos apostando desde el punto de vista de I+D sí, proyectos como el mencionado de la lignina, etcétera, etcétera, pero nos está costando mucho dar el salto
del laboratorio a la realidad. Es verdad también, como se ha comentado, que es necesario que trabajemos ya con procesos que ya existen, pero uno en concreto es ya no solo centrándonos en nuestros propios residuos, que bueno, pues, en general son inertes, tienen una potencial de valorización importante, sino en ver en sectores ajenos, pues como es el siderúrgico, una fuente de alimentación de materias primas importantísima. En ese sentido, pues hemos diversificado nuestro negocio, procedemos de una empresa explotadora de canteras, pero está claro que tenemos que convivir con materiales secundarios producidos por nosotros y por ajenos, incorporando, pues en este caso a través de una nueva empresa, GZS, áridos siderúrgicos en nuestra cadena de valor. Alejandro, en el sector de alimentación hemos visto antes a Jonander, que nos hablaba desde la visión del clúster, ahora desde la visión de una empresa líder en el sector de distribución alimentaria en Euskadi. ¿Cómo estáis incorporando estos conceptos y qué ejemplos nos puedes contar en el día a día que ya estáis llevando al mercado? Gracias, Chema. Bueno, lo primero quería dar gracias por contar con lo que pueda ser de valor de lo que yo pueda contar aquí a la organización que nos invita a estar, ¿no? Y ya entrando en materia, creo que también es importante ver dónde está uno y dónde estaba. Nosotros somos una organización de distribución, yo creo que todo el mundo conoce Eroski, no hace falta explicar lo que es, y nos vemos traccionados por tres maneras de entrar al asunto. Por una parte, nuestro cliente final es el ciudadano, es el consumidor, es el cliente que entra cada día en la tienda y si decide entrar en la nuestra y comprar el producto que satisfaga su necesidad. Por lo tanto, estamos muy en contacto con lo que la sociedad en cada momento reclama, y la corriente hacia una alimentación y hacia un consumo más saludable y más sostenible, bueno, pues no es imparable. Podrá tener momentos donde se ralentiza porque hay inflación, porque hay guerra, pero ese es el signo de los tiempos y la sensibilidad de los consumidores. Por lo tanto, no nos podemos quedar atrás. En el otro eslabón de la cadena, en el otro lado, tenemos la regulación, ¿no? Hablamos de tsunami normativo, ya casi hemos acuñado la expresión y todos lo decimos. Y por lo tanto también nos vemos traccionados por ese enorme corpus de legislación que nos vincula. Y el tercer eje por el que nos vemos traccionados es nuestra propia manera de entender la manera de hacer empresa. Empresas de distribución hay muchas, no todas lo hacemos igual. Nosotros somos una cooperativa de consumidores y estamos desde siempre volcados hacia proveer una alimentación saludable y sostenible. Y esto, digamos que va de oficio, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues esto impregna todos los eslabones de la cadena de valor. Probablemente luego podamos profundizar en algunas cosas que tengan más interés, pero imaginad lo que tiene que ser trabajar con los proveedores para que incorporen medidas de sostenibilidad que repercutan también en una reducción del impacto en toda la cadena, el trabajo de tracción con los pequeños proveedores agroalimentarios. Me he sentido muy identificado, ¿no?, con Jonander antes cuando hablaba desde la mirada del clúster. Todo lo que tiene que ver con la logística, ¿no? Al final nuestro sector se llama de distribución, por algo es, y la logística eficiente es un imperativo. También lo es que la tienda lo sea. El primer supermercado neutro en emisiones de Europa fue un supermercado Eroski abierto en el año 2012 en Oñate. Esto quizá muchos no lo conozcáis. Bueno, pues esto es un hito, pero después de ese ha habido muchos más. Si hablamos del producto, pues el ecodiseño de sus envases, de sus embalajes y la incorporación de materias primas y procesos productivos más sostenibles. Lógicamente la gestión de los residuos, la evitación del desperdicio alimentario. Y también, si seguimos el orden de la cadena, el consumidor, un consumidor formado que debe tener en su cabeza las distinciones adecuadas para poder tomar decisiones de consumo conscientes y responsables, y así lo desea al menos, con información, con etiquetados ambientales que estamos empezando a incorporar y con un proyecto informativo que es muy solvente, ¿no? Y hablabas de una recomendación. Yo la recomendación que le haría a cualquiera que se acerque a esto es que la ola, yo no sé si es tsunami o es ola, va a venir, y entonces bueno, pues uno puede intentar surfearla o puede dejar que le lleve por delante. Si lo que quieres es surfearla, abre los ojos, admite que esa realidad, aunque te pueda ser ingrata, para algunos lo será, va a venir, analiza la normativa que te llega, trabaja en red con tus proveedores y con otros organismos, escucha las necesidades de tu cliente, planifica a corto, a medio y a largo, mide, reconduce, y bueno, pues tendrás más probabilidades de hacer de esa experiencia pues un agradable momento de surf y no
una película de terror, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. María Elisa, tú vienes del sector bancario. Probablemente ahí no tenéis cadenas de producción, no tenéis productos, o sí, pero productos financieros. Es decir, en un sector como el sector financiero, esto de la sostenibilidad, ¿cómo se entiende y cómo lo estáis atacando desde Kutxabank? Es que ricasco, Chema. Bueno, yo cuando defino Kutxabank como entidad financiera que trabaja la sostenibilidad desde siempre, creo que lo entendemos como desde tres ángulos, ¿no? El impacto, ¿no? El impacto en un principio social, y nosotros ahí lo que tenemos es que nuestra estructura de accionariado son las fundaciones y hacemos un impacto positivo hacia la sociedad. Por otra parte, entendemos el compromiso con una visión a largo plazo, y eso también es ese diálogo entre el presente y el futuro, ¿no? Nos parece una forma de entender la sostenibilidad, y por nuestra estructura también podemos enfocarlo, y el compromiso con el territorio, ¿no? Y bueno, son tres variables que quizá en nuestra forma de entender la banca están muy presentes y siempre han estado, y dices, ¿cómo conecto eso con el tema de hoy, ¿no? Bueno, en una pequeña proporción en nuestra propia actuación, ¿no? Nosotros aquellos residuos que generamos los gestionamos, intentamos gestionarlos de la mejor manera posible, pero es verdad que no es lo importante, ¿no? Gestionamos el papel con proyectos de digitalización y intentamos que en la relación con nuestros clientes generemos el menor papel posible, ¿no? Que tender a procesos digitales de firma, de autorizaciones, que hagan que bueno, esas montañas que veíamos antes en las mesas se vayan reduciendo. Cuando hacemos, por ejemplo, todo el tema de reformas de oficinas, también el tema de la gestión de los recursos es un tema que nos preocupa, pero bueno, puede ser más anecdótico, como luego creo que comentaré, donde nosotros realmente tenemos la palanca de actuaciones a través de la financiación, de la identificación de ese mapa que vosotros construís, el resto de los sectores, y nosotros nos toca identificar proyectos que generen un impacto positivo en este mundo, o si no, como luego os explicaré, a utilizar indicadores en la forma de funcionar de las empresas. Y con esa visión, elegir qué proyectos financiamos o aquellos a los que les damos una prioridad, ¿no? En ese equilibrio entre apetito por esos proyectos y riesgo. Muchas gracias. Al comienzo de la sesión hemos estado hablando de esas 10 claves que decíamos en materia de economía circular para 2024. Y ya les ha pasado muy rápido porque tampoco teníamos mucho tiempo, pero lo que sí que queríamos era intentar aterrizar de esas 10, al menos una que le afecta seguramente a cada una de las empresas que están aquí presentes. Empezando por Ainhoa. Lo has comentado, ¿no? Venís de una empresa que originalmente tenía canteras y obviamente pues extraía un árido a partir del cual, un árido natural del cual se obtenían sus productos. Un elemento clave en este concepto de circularidad es que seamos capaces de poder integrar materias primas secundarias en el desarrollo de nuevos productos, precisamente como sustituto de estas materias primas vírgenes. Vosotros tenéis una larga ya experiencia en incorporarlo, pero también vemos que todavía a día de hoy, lamentablemente, no siempre el cliente acepta las materias primas secundarias en los mismos parámetros de calidad o incluso mejores de los que puede tener el árido natural. ¿Cómo veis la forma de poder atacar estas reticencias? Si creéis que esto ya se está superando o que seguimos teniendo este problema, ¿y cuál es el punto de vista desde Campezo a esta integración de estas materias primas secundarias? Pues sí, así es, Chema. Existen herramientas desde que se publican los decretos o bueno, el marco legal que permite el uso de estas materias primas secundarias, se pueden utilizar. Desde que la Administración empuja en el año 2021 aquí en el País Vasco la Ley de Administración Ambiental, se obliga a su uso. Pero ahora falta un tercer paso, inevitable. ¿Por qué? Porque por un lado hay que hacer cumplir esto y por otro lado tenemos que ser capaces de evidenciar la mejora y la necesidad que tenemos desde un punto de vista de sociedad y territorio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Ojalá tuviera yo esa varita mágica, pero yo creo que sí que hay aspectos que pueden mejorarlo. Por un lado, hacer competitivo ese producto, y para hacerlo competitivo no queda otra que bueno, pues por ejemplo, ponerle un tipo impositivo mejor, una fiscalidad verde de estos productos frente al producto tradicional. Ya sé que al final ir al precio es lo más fácil, pero realmente creo que podría funcionar muy bien una reducción en el IVA de esta materia. Por otro lado, insistiendo y abundando en lo que comentaba antes Olga desde Aclima, not in my backyard. O sea, es evidente que hay una reticencia social a la implementación
por un lado, la falta de suelo que comentaba y, por otro lado, la reticencia social que estamos notando para la implementación desde las empresas que estamos dispuestas a invertir en estos procesos de transformación de residuos a recursos. Por otro lado, tener un punto de vista más aperturista desde el punto de vista de la legislación para permitir más usos en productos que tienen un carácter inerte realmente comprobable y comprobado. Creo que somos bastante cuadriculados y nos ponemos muchos palitos en la rueda que podemos realmente avanzar bastante en esto. Y para mí la clave sería hacer cumplir la ley. Por supuesto, ya está, todos nos hemos alineado, existe legislación, cumplámosla y hagámosla cumplir. Muchas gracias. Alejandro, en el caso del sector de distribución, lo comentaba también Jonander antes, yo creo que el mundo de los envases, pues ahí sí que no sé si tenéis tsunami o ya directamente es un maremoto, ¿no? O sea, al final, nueva propuesta de directiva, Real Decreto, una preocupación cada vez mayor por parte del consumidor hacia el plástico, que se puede convertir como en uno de los grandes enemigos. Mi pregunta en esta es doble, ¿no? Es decir, por un lado es ¿cuál es la estrategia que tenéis desde Eroski en relación a la sostenibilidad a vuestros envases, principalmente en aquellos envases que son de marca propia? Y en segundo lugar, el consumidor que dice estar tan preocupado por esos materiales, ¿realmente está dispuesto a asumir la parte de responsabilidad que le corresponde y cuando va a vuestros supermercados realmente opta por aquellos productos que son medioambientalmente mejores? ¿O cómo se comporta? ¿Cuál es vuestra percepción? Bueno, son muchas cosas y muy interesantes. En relación con los envases, efectivamente es una de los pilares, ¿no?, de la estrategia de sostenibilidad en cualquier empresa de distribución que tenga, como en nuestro caso, una fuerte vocación por tener productos de marca propia, de los que obviamente somos responsables. En nuestro caso son varios miles de referencias y representan un porcentaje muy elevado de participación en ventas y en unidades. Mucho de lo que movemos es de nuestra marca y va en un envase. Estamos en un proyecto para que en el año 2025, que es pasado mañana, todos esos envases sean 100% reciclables y disminuyamos en un 20% la huella plástica. Esto significa hacer un trabajo muy masivo de radiografiar la realidad de cada envase y ver cómo podemos hacerlo evolucionar con nuestro fabricante, que lógicamente en cada caso es un fabricante distinto. Esto es un trabajo realmente complejo, pero estamos teniendo buenos resultados y estamos ya consiguiendo reducciones importantes, ¿no? Pero no solamente tenemos que hablar de lo que hacemos aguas arriba con el fabricante, sino también, como muy bien dices, lo que hace el consumidor, porque el consumidor al final tiene que ser el que de alguna manera valida lo que hagamos. Y hay un pequeño divorcio entre lo que el consumidor debería hacer o afirma que está dispuesto a hacer y luego lo que realmente hace, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. El porcentaje de envases recuperados con los sistemas que todos conocemos, los contenedores de Coembes de color amarillo, ¿por qué no están en el 100? Si todos los consumidores hiciéramos lo que nos toca, que es llevar el envase y echarlo, se recuperaría absolutamente todo lo que se vende. Y no es así. ¿Por qué? Bueno, pues por múltiples razones probablemente. Pero ¿qué consumidor dice que no quiere reciclar la basura que él genera? No habrá ninguno que no lo afirme. Por lo tanto, ya vemos que una cosa es querer hacerlo y otra cosa es que sea cómodo, que sea conveniente hacerlo de manera cotidiana. Imaginad un acto de compra en el que uno tenga que llevarse el tupper para comprar los productos frescos en un mostrador y así reducir la utilización de un envase. Pero claro, uno compra pescado, uno compra carne, uno compra charcutería cocida, que no la puedes mezclar con la curada. En fin, tienes que llevarte unos cuantos tuppers, la malla para pesarte la fruta y no utilizar la bolsa de plástico, el contenedor donde vayas a comprar ese producto que el distribuidor te ofrece a granel. El 20% de la superficie de un supermercado en España desde el 1 de enero del año 23, esto es por lo tanto norma ya en vigor, debe estar dedicado a productos que se vendan a granel o con envase efectivamente reutilizable. Podemos ponerlo y que luego no lo use nadie, ¿no? Por lo tanto, al consumidor le toca hacerse los deberes. Se lo tenemos que poner fácil, él tiene que cambiar la mentalidad,
tiene que ser consciente de que le toca hacer bueno, su parte del trato, vamos a decirlo así, y para eso es fundamental la formación y la información. Tiene que ser consciente de que cuando elige el impacto ambiental de un producto puede ser muy diverso el impacto ambiental de otro producto aparentemente semejante, por lo tanto, etiquetados ambientales, cálculos de huella ambiental, información clara y transparente, huir del greenwashing, que nos van a tener que poner una norma porque no somos capaces de hacerlo de manera seria por nosotros mismos, me refiero al sector en general, evidentemente, no a Eroski. Y bueno, pues todo esto es el escenario al que nos vamos a enfrentar, y hay que tener en cuenta que en este mismo mes de noviembre está previsto que se apruebe en el Parlamento Europeo bueno, pues una nueva norma de envases que va a ser la que nos va a obligar a trabajar en nuevos objetivos que superan en ambición los que tenemos ya hoy en día. Antes Jonander hablaba del impuesto al plástico y de los problemas que esto ocasiona. Bueno, lo que nos va a venir con esta nueva normativa, salvo que cambie el tenor del texto legal que se está barajando en Bruselas, es todavía una ola de mayor entidad. Por lo tanto, tenemos baile, sí señor. Está claro. María Luisa, hemos hablado, de hecho, en tu propio cargo hablamos de responsable de la estrategia ESG, ¿no? Y probablemente, y luego Europa habla mucho de esto de las finanzas sostenibles. Probablemente hay gente en el público que no conoce muy bien qué está detrás de este concepto de las finanzas sostenibles y cuál es el papel que puede jugar en esta transformación, en esta incorporación de la sostenibilidad en la estrategia de las empresas. Una entidad financiera, lo has esbozado en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, en esa segunda parte de lo que es cómo financiáis proyectos y cómo incorporáis estas variables. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consiste ese concepto para el que no esté familiarizado de las finanzas sostenibles y cómo estáis trabajando desde Kutxabank para hacer frente a ese reto? Vale. Bueno, pues el rol que las entidades financieras tenemos en un proceso de cambio como este, que es un proceso de cambio global, pues es importante, ¿no? La Unión Europea, en el Plan de Finanzas Sostenibles, ya define que es muy importante que las entidades financieras adquieran un conocimiento o incorporen una serie de criterios diferentes a los que veníamos manejando en un análisis de una operación a financiar, vamos a decir, clásico, ¿no? Donde las variables eran económicas, financieras, ratio de solvencia, endeudamiento. Bueno, pues a eso le tenemos que incorporar información ambiental, social y de gobernanza. Es verdad que aquí hay mucho tema normativo que nos va a ayudar, porque como decíais antes, bueno, pues toda la nueva directiva de información no financiera lo que hace es generar muchísimos indicadores que dependerá de cada sector, de análisis de materialidad, bueno, una serie de criterios, pero todas las empresas que actuamos en el tejido van a tener que publicar indicadores ambientales, sociales y de gobernanza que a nosotros nos van a permitir de una forma más fácil, porque hasta ahora ese es el reto, ¿no? ¿De dónde saco esa información o de dónde sacaba para que en mi proceso de toma de decisiones de financiación sea capaz de ver ese mapa y ir eligiendo aquellos proyectos que aporten mejor al objetivo que queremos, ¿no? A esos grandes objetivos que habéis definido. Entonces, es integrar esa parte de la información. La taxonomía es otra pieza clave porque ese es el reglamento a nivel de la Unión Europea también que identifica para ciertos sectores aquellas actividades que generan esa aportación de valor positivo y ya ha empezado a definir para el sector de la economía circular, ¿no? O sea, antes nosotros hemos empezado, la parte financiera hemos empezado por la mitigación, por la reducción de emisiones, pues porque ese es un encargo ya que a nivel supervisor tenemos muy claro para nuestra cartera de préstamos, ¿no? Nos van a pedir reducir las emisiones que financiamos. Pero no solo, si vamos a hablar de un ratio verde, el ratio GAR, que las entidades financieras vamos a empezar a publicar, lo que ahí estamos mostrando es que parte del saldo de nuestras inversiones crediticias está destinado a proyectos verdes, ¿no? Y dentro de esos proyectos verdes el concepto no es solo mitigación o adaptación, sino también economía circular, que cuando os escucho veo que aquí también hay otra revolución, ¿no? O sea, otra forma de cambiar las cosas. Bueno, pues entonces nos toca definir las normas para financiar e identificar esos proyectos y eso lo hacemos el mismo esquema. O sea, nosotros podemos financiar algo finalista, que sean proyectos concretos de cualquier tipo de empresa que aporten a la circularidad, ¿no? Y ahí lo que el cliente nos estará presentando es un proyecto en el que va a reducir los residuos o que va a utilizar mejor las materias primas, todas las líneas de actualización que se han ido presentando, ¿no? O lo que podemos hacer es analizar la estrategia del cliente en circularidad. Es decir, qué objetivo se marca dentro de un plan de actuación en circularidad
bueno, pues en referencia como al estudio que vosotros tenéis a nivel de Euskadi o del Estado español, también hay un plan de actuación donde se establecen unos porcentajes de reducción en ciertos ámbitos, por ejemplo, para el 2030. Ahí tenemos una referencia sectorial. Entonces, sería acordar con el cliente en una financiación que no vaya a un proyecto concreto, acordar indicadores que hasta ahora es verdad que no hemos manejado de economía circular, pero ahora ya nos vemos en la tesitura de incorporarlos también y que no sean solo indicadores de reducción de emisiones o intensidad de generación de emisiones o indicadores sociales. Entonces, aquí vemos también una parte de indicadores que nos hablen de cómo ese cliente evoluciona en economía circular. Y luego, además, nosotros, bueno, todo esto lo tenemos que dotar de una transparencia interna, porque cuando reportamos un ratio, eso tiene que estar muy bien documentado por detrás, no que se incluye en ese ratio verde. Y también tenemos una serie de criterios que nosotros de alguna manera definimos como más interesantes desde el punto de vista de esa aportación. Y todos los negocios que generan un modelo de circularidad pues los tenemos definidos en ese apartado, ¿no? Como vamos a decir, muy positivos a la hora de lo que al final nosotros queremos hacer en términos de oportunidad y que también creemos que presenta un menor riesgo de transición, de alguna manera, hacia esta nueva situación productiva que queremos desarrollar con un sistema bajo en emisiones y más circular, ¿no? Que antes hablábamos quizá en el mundo financiero mucho de un sistema bajo en emisiones y no incorporábamos la parte de la circularidad que, bueno, pues que es también importantísima, como estáis exponiendo, ¿no? Y bueno, pues por ahí, por ese esquema irían los tiros, ¿no? Identificar oportunidades y riesgos, pero a través de fórmulas de financiación. Muchas gracias. Bueno, como vemos, 3 sectores muy distintos, pero que en los 3 el concepto de sostenibilidad se integra. Y aunque ya estoy fuera de tiempo, una última pregunta sí que quería lanzarlos. Casi os voy a pedir ahí un flash, una frase resumen. Si algo os une a los 3, seguramente es que sois grandes empresas que tenéis importantes cadenas de valor, cadenas de suministro. Hablabais alguno de vosotros, tanto del concepto aguas arriba como aguas abajo. Y hay muchas veces lo que nos podemos encontrar son a pymes que realmente prestan determinados servicios, determinados suministros, determinadas actividades para vosotros. Como grandes empresas y, por tanto, desde el ámbito de la responsabilidad de también incorporar, de hecho hay una propuesta legislativa que habla de esto de la diligencia debida con lo que son vuestras cadenas de valor, desde 3 sectores tan distintos, ¿no?, como materiales de construcción, alimentación y sector financiero, ¿cómo estáis trabajando para incorporar también a las pymes que forman parte de vuestras cadenas de suministro en la apuesta por la integración de la sostenibilidad? Pues desde el sector de la construcción ese es nuestro gran reto. O sea, si algo nos caracteriza en ese sentido es, bueno, somos muy diferentes a la industria, tenemos que traccionar aunque el número de pymes sea similar en industria y en construcción, las características de las pymes en construcción, bueno, pues tienen unos grandes gaps de conocimiento, de recursos, y nos va a tocar a nosotros traccionar de toda esa cadena. Para eso estamos a la espera de la publicación de la due diligence para ver por dónde podemos ir. Es verdad que estamos ya empezando a hacer reuniones sectoriales para hacer programas o aspiramos a tener una evaluación de proveedores como en industria, un tipo EcoVadis, Aquiles, un poco más centrado en la realidad de lo que es el sector, porque vemos que no podemos incorporar a nuestras pymes a programas tan complejos de evaluación y tenemos que ayudarles. Para que te hagas una idea, es tan importante, solo por un ejemplo, en mi descarbonización, es tan importante mi cadena de valor como que el Scope 3, el alcance 3, sobrepasa por mucho a los otros 2 alcances, y cuando estamos hablando de energías renovables o no renovables, donde el factor de conversión es 0,24, el factor de conversión del hormigón es de cerca de 300. O sea, está clarísimo que es ahí donde tengo que poner el foco y para nosotros es el gran reto. Muchas gracias, Ainhoa. Alejandro. Bueno, el mundo de los proveedores en distribución alimentaria para una empresa como Eroski es inmenso, ¿no? Desde proveedores lejanos, multinacionales europeas, pequeños proveedores locales. No se puede hacer un flash, pero voy a centrarme en uno de esos eslabones, que es el de los pequeños proveedores agroalimentarios locales, ¿no?, dado que estamos en un foro de la industria vasca.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto que le llamamos de acompañamiento a proveedores locales, por el que les ayudamos a que obtengan un diagnóstico y a partir de él vayan trazando planes de mejora, de manera que, bueno, pues en una serie de iteraciones pues vayan teniendo un estándar cada vez mejor en temas de seguridad alimentaria, calidad, sostenibilidad ambiental, temas sociales, etcétera. Es un proyecto que hemos lanzado hace muy poquito tiempo, un par de años, está teniendo muy buena acogida en el mundo de los proveedores y bueno, pues estamos obteniendo éxitos. Y hay que decir que uno de los ingredientes que lo está haciendo bueno, salir adelante con buena nota es que es un proyecto en el que trabajamos no en solitario, sino en red, evidentemente con los proveedores, pero también con otros agentes, con el apoyo de la Administración, con el Basque Co-Design Center, esta iniciativa público-privada estupenda a la que pertenecemos Eroski y otras empresas que estamos también aquí, también con el clúster de alimentación y con otros agentes que no puedo mencionar porque son muchos, y que hacen que lo que en solitario nadie puede conseguir, cuando se trabaja en red se puede conseguir. Y yo creo que eso es también un aprendizaje y una enseñanza que puede ser extrapolada pues, con los cambios que haya que hacer a diferentes sectores. Y luego también el tema de la diligencia debida, pues hay que ver, ya hablando de los proveedores en general, lo que llega, y me he sentido muy identificado cuando mencionabas lo del alcance 3, porque en nuestro caso es más del 90% de la huella de carbono es lo que los proveedores aportan en ella a través de los productos que de ellos comercializamos. Imaginad lo que tiene que ser eso de cara a traccionar. Y ya me callo porque esto ha sido un poco más complejo. Gracias, Alejandro. María Elisa. Pues nosotros la cadena de valor del proveedor, bueno, la trabajamos por coherencia. Estamos empezando, porque nos parece difícil incorporar indicadores, pero bueno, valoramos compromisos ambientales, políticas ambientales como algo positivo en ese proceso de selección de un proveedor, pero nuestro gran reto está en el cliente al que financiamos y creemos que tenemos que ser coherentes con el esquema de información que utilizamos en un lado y en el otro. Y bueno, pues en la línea que comentabas, tenemos que ir sectorialmente. Lo primero, porque no podemos cada entidad financiera pedir un esquema de información diferente a los clientes. Estamos dentro de un proyecto para empezar a hacer una valoración de la sostenibilidad y en esa valoración de la sostenibilidad, en la parte ambiental, pues hay incluidos indicadores de circularidad. Pero bueno, es verdad que estamos empezando a intentar hacer un diagnóstico sencillo de cara a la pyme. Ahí nosotros también lo que creemos es que lo que aprendemos con las grandes, trasladarlo a nuestra relación ya con el sector medio más pequeño, porque las corporativas sí que en esto van por delante, ¿no? Entonces, bueno, intentamos simplificar los procesos que hacen las grandes con las pequeñas, pero todavía estamos en un proceso muy inicial, Chema, nos falta incorporar. Somos conscientes de que tiene que ser algo sencillo y que nuestros propios equipos también tienen que hablar ese lenguaje, que todavía pues estamos empezando a hablarlo, porque al final cuando los equipos comerciales de la red de empresas tienen que estar con un cliente, pues lo que os decía antes, no están tan habituados a manejar estas conversaciones, pero ya tenemos por requerimiento supervisor que rellenar una especie de información sobre el desempeño ambiental del cliente, con lo cual es obligatorio y lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar la fórmula de que no sea demasiado complicado, ¿no? Ahí estamos. Bueno, nos quedamos un poco con esta visión de hay que empezar a trabajar, hay que seguir trabajando. Probablemente la meta es lejana, pero todavía yo creo que lo importante es empezar a andar en ese camino y en ese concepto de colaboración que nos hacéis. Me hacen señas de que no tenemos más tiempo, así que no voy a robar más tiempo al público que está aquí existente. Simplemente agradecer muy especialmente a Ainhoa, a Alejandro y a María Elisa por estar aquí, por traer la visión de la realidad de la empresa en el día a día, de cómo se integra la sostenibilidad en esa estrategia de negocio y en esa aportación desde el punto de vista de competitividad, que es lo que queríamos trasladar en esta mesa. Y sin más, a todos los que estamos aquí, agradecer la presencia en esta sesión dentro del Basque Open Industry que hemos querido dedicar a la economía circular y a la integración de las consideraciones ambientales como estrategia de valor en lo que es en el negocio empresarial. Y sin más, animar a seguir participando en las jornadas que tienen lugar a lo largo del día de hoy. Y como digo, eskerrik asko. Zuri.
resultado de un proceso de transformación industrial único, Euskadi Basque Country ha consolidado un ecosistema empresarial cuyos ejes son el conocimiento, la tecnología y la innovación, con empresas líderes globales. I would like to express my gratitude for the invitation and apologize for not being able to join offline. Warm greetings from Ukraine. I'm very pleased to welcome everyone to the SME Assembly in Bilbao. I would like to express my gratitude for the invitation and apologize for not being able to join offline this year.
Arratsaldeon guztioi, ongi etorri guztioi, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Es un honor para mí abrir esta sesión que hemos titulado Euskadi, una economía abierta al mundo. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra presencia hoy aquí, en especial a los representantes de las empresas vascas, a las representantes de las empresas vascas, que sois los destinatarios de todo el trabajo que realizamos en Basque Trade and Investment. Secondly, I would like to acknowledge the presence here today of Olena Bilobrova, representative of Ukraine's Entrepreneurship and Export Promotion Office, for being here today with us. Igualmente, quisiera agradecer su participación hoy aquí a Orquestra, al Instituto Vasco de Competitividad, en concreto Eduardo Sisti, por acompañarnos hoy aquí. Eskerrik asko, gracias. Quisiera detenerme un instante antes de dar paso a los ponentes para remarcar algunos puntos que considero importante señalar en una ocasión como esta. Y es que tan solo han pasado 5 años desde la creación de Basque Trade and Investment, 5 años en los que hemos crecido de manera exponencial y en los que creo poder afirmar que nos hemos convertido en la institución referente para la internacionalización empresarial en Euskadi. Desde Basque Trade and Investment hemos tratado de apoyar a las empresas durante estos 5 años en vuestros procesos de internacionalización con una atención personalizada, ofreciéndoos un portafolio de programas y servicios adaptados a vuestra realidad, apoyándoos en un profundo conocimiento sectorial y, sobre todo, mucha cercanía con la empresa para conocer de primera mano vuestras inquietudes, retos, desafíos y así poder adaptarnos y dar respuesta a vuestras necesidades. En la jornada de hoy hemos tratado de acercaros, en colaboración con Orquestra, los principales retos, oportunidades y mercados objetivo de la industria vasca en 2023, así como las perspectivas en el ámbito internacional para el 2024 a nivel geográfico y también a nivel sectorial. A pesar de que los últimos años han sido de inestabilidad e incertidumbre internacional, la economía vasca es una economía abierta al mundo, con una propensión exportadora que ha crecido y es actualmente superior al 37% del PIB, lo cual nos coloca a niveles similares de Alemania y muy por encima de otros países como España o Francia. Nuestras empresas facturan cerca del 45% de su cifra de negocio en el exterior. Somos una industria tecnológica donde casi el 50% de nuestras exportaciones pertenecen a sectores de contenido tecnológico alto o medio alto. Contamos con más de 2.500 implantaciones en el exterior, más de 1.000 de ellas son implantaciones productivas y se nos conoce en el exterior por nuestra calidad, nuestra tecnología y por cumplir con la palabra dada. Sin embargo, desde el punto de vista de mercados internacionales, estamos ante un periodo de incertidumbre y cambios globales. Si bien creemos que el 2024 será un año muy activo desde el punto de vista de la internacionalización de la empresa vasca, con empresas buscando nuevos mercados, especialmente en diferentes regiones, que ayuden a compensar la potencial caída de nuestros mercados tradicionales. Para ello, contamos hoy aquí con 2 ponencias y 2 mesas redondas con un triple objetivo. Por un lado, conocer las perspectivas 2024 en los principales mercados internacionales. También acercar a las empresas vascas los principales retos y temas de interés en cada mercado. Y finalmente, dar a conocer las iniciativas que se lanzarán en cada uno de los mercados y que pueden ser de interés para nuestras empresas, para las empresas vascas. Asimismo, tendremos la suerte de contar con Elena Bilobrova, Leading Expert en Entrepreneurship and Export Promotion Office de EPO de Ucrania. Contaremos con su presencia hoy aquí para que se nos exponga las perspectivas existentes en Ucrania con el anunciado Plan de Reconstrucción, Rebuild Ukraine, y como a pesar de la situación de guerra, es posible crear cooperaciones empresariales entre empresas de ambos países que puedan ser de interés para nuestras empresas y como desde IPOA pueden ayudarnos en esa labor. Sabemos que las empresas vascas os enfrentáis hoy en día a numerosos retos en el ámbito internacional y en esta jornada abordaremos algunos de estos retos. Algunos de estos retos como pueden ser la diversificación de mercados, especialmente aquellos de mayor crecimiento como son el sudeste asiático
o incluso Asia-Pacífico, donde abriremos una nueva oficina en Australia el próximo año 2024. Pero también trabajaremos por intentar consolidar nuestra posición en los mercados tradicionales, como puede ser el norteamericano, traccionado por Estados Unidos, y donde acabamos también de abrir una nueva oficina en Canadá, que completa de alguna manera la red de oficinas que tenemos en Norteamérica con las de México y Estados Unidos. Como segundo reto también está la falta de talento. Talento como factor de competitividad, donde estamos prácticamente, no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional, en una guerra por el talento y una competencia entre los distintos países. Desde Basque Trade & Investment implementaremos un programa de atracción de talento en prácticas y también trabajaremos promoviendo eventos para acercar el interés de jóvenes de terceros países hacia nuestra industria. Otro de los retos con los que se encuentran nuestras empresas en Euskadi es la necesidad de financiación. Este reto que ya hemos abordado durante los últimos años desde Basque Trade & Investment a través de la creación de un canal de financiación para la internacionalización. Finalmente, hoy contamos con nosotros con la presencia de 7 directoras de nuestra red exterior, de nuestras oficinas en el exterior, que nos acercarán la realidad de alguno de nuestros mercados estratégicos, así como los factores clave como el Acuerdo Mercosur o el Inflation Reduction Act, que hay que monitorizar en el año 24. Mercados, algunos de ellos, que en mayor dificultad de acceso, ya sea por la imposición directa de barreras de entrada, como por la mayor inclusión de reglas de contenido local que está afectando especialmente a los mercados fuera de Europa. En este contexto, Basque Trade & Investment, a través de nuestras oficinas, estamos realizando una gran actividad de posicionamiento de nuestra industria, tanto a nivel empresarial como a nivel institucional, y estamos trabajando y ofrecemos información a las empresas que ayuden a superar esas barreras de entrada. Esperamos que todas las intervenciones sean de interés para todos los presentes y recordaros que estamos a vuestra entera disposición hoy, estos días y en lo que resta. Eskerrik asko, muchas gracias y os dejo a continuación con un vídeo que muestra nuestra actividad. Eskerrik asko. Euskadi Basque Country es hoy en día una de las economías más abiertas de Europa, con más de 5.300 empresas exportando o implantadas en los 5 continentes. Hoy en día, las exportaciones suponen el 33,3% del Producto Interior Bruto del País Vasco y representan ya el 45% de negocio total de la empresa. Como resultado de un proceso de transformación industrial único, Euskadi Basque Country ha consolidado un ecosistema empresarial cuyos ejes son el conocimiento, la tecnología y la innovación, con empresas líderes globales con sede en nuestro territorio, convirtiéndonos en un referente tecnológico europeo. Con un modelo de internacionalización que integra la sostenibilidad como uno de los principales pilares de competitividad de la empresa, Euskadi Basque Country contribuye así a la generación de sociedades más ricas, sostenibles e inclusivas, aquí y en el mundo. Basque Trade & Investment es la agencia del Gobierno vasco para impulsar la internacionalización empresarial, con un modelo de atención personalizada y un equipo de especialistas sectoriales. Contamos con más de 70 profesionales repartidos en las oficinas de su amplia red exterior, apoyando a la empresa en más de 90 países. Basque Trade & Investment concentra toda la oferta de servicios, programas y ayudas del Gobierno vasco, con un objetivo: facilitar la internacionalización de la empresa vasca. Basque Trade & Investment ofrece una cartera de servicios que cubre todo el proceso de internacionalización empresarial, desde las primeras exportaciones a la implantación productiva y comercial. Apoyando su actividad internacional con programas y ayudas hechas a su medida y guiando a la empresa en la búsqueda de la financiación adecuada, Basque Trade & Investment ofrece también información de mercados y sectores a la empresa, ayudándola a la toma de decisiones estratégicas. Acercamos oportunidades de negocio y nuevos mercados a nuestras empresas, fomentando las relaciones comerciales con regiones e instituciones internacionales. ¿Quieres saber más? Contáctanos.
Bueno, eskerrik asko al equipo de Basque Trade por invitarnos a presentar. Soy Eduardo Sisti y trabajo para Orquestra. Un poco para comenzar, Orquestra tiene la misión explícita de investigar sobre la competitividad territorial para aplicar mejoras del bienestar de las personas. Y ahí tenemos dos herramientas claves, un observatorio y los informes de competitividad que se presentan anualmente y que el de este año se presenta el próximo 20 de noviembre. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un marco de análisis o una visión desde 10.000 metros de arriba, ¿no? Como si fuera un avión, en el cual en el centro incorporamos dos dimensiones, una dimensión de bienestar y una dimensión económica o de resultados económicos empresariales. Y después a su izquierda tenemos unas características del contexto, ¿no? De la geodemografía, la estructura económica y algunas características institucionales que cambian difícilmente o que lleva su tiempo que tengan cambio. Y del lado derecho tenemos las que llamamos las palancas de competitividad, que ahí sí es donde las políticas, las empresas pueden actuar para afectar los resultados que están en el centro. Y la lógica de cómo se incluye la dimensión internacional y la importancia que tiene es a través de esas dos ejes transversales, ¿no? Por un lado, la inclusividad, que afecta a las dimensiones del bienestar, y por otro lado, la conexión internacional. Entonces, ¿para qué se usa este marco? Primero, para hacer un diagnóstico. Por otro lado, para trabajar con agentes del territorio, para hacer reflexión y acción, y después, si quisiéramos, para generar nuevas preguntas de investigación, ¿no? Para ir con el microscopio y tratar de comprender si hay relaciones de causa y efecto entre estos fenómenos. Entonces, con esta presentación del marco, les voy a presentar algunos indicadores del elevado grado de internacionalización que tiene el tejido industrial vasco, como lo dijo Ainhoa, ¿no? Y en primer lugar, mirando el indicador el que estamos viendo ahora, del que va a salir en el próximo reporte, el 38,3% del Producto Interior Bruto vasco está compuesto tiene la participación de las exportaciones. En este sentido, sí que en los 2 últimos años se ha visto un aumento sensible debido básicamente al aumento de los precios energéticos. Y a la derecha del primer gráfico se puede ver que el saldo comercial sí que ha decaído, porque claro, los precios de los productos energéticos han aumentado sustancialmente, pero se siguen manteniendo en términos positivos y por encima de las economías en los territorios que en este caso elegimos como comparables. Y por otro lado, también incluía a la derecha algunos indicadores de lo que en la balanza de pago iría en la cuenta de capital para los que estudiaron economía, ¿no? Entonces, en el ángulo superior derecho se puede ver en el eje de las abscisas el stock de entrada de capital en porcentaje del PIB, y en el eje de ordenadas se puede ver el stock de salida de inversión extranjera directa. Y como ven, la economía vasca tiene el punto sería el nivel en el que se encontraba en el año 2013 y la flecha en el año en el que se encuentra en el 2020, que es el último dato que teníamos para el informe del año pasado. Como ven, esa participación ha aumentado y las empresas vascas, como se mencionó ya anteriormente, tienen un alto grado de implantaciones en el exterior. Y en el ángulo superior, en el ángulo inferior derecho, podemos ver con quiénes, en qué lugares, de dónde viene la inversión extranjera y cuál es el destino de la inversión extranjera. Y como se puede, no sé si se distingue bien, pero se evidencia un amplio intercambio de inversión extranjera directa entre mercados conocidos o afines. Ya se sabe que al final las economías más sofisticadas comercian mucho entre sí, y esto se ve claramente en estos gráficos, ¿no? Aparecen ahí países como Estados Unidos, Alemania,
México, Brasil y también ahora aparece en destino de inversión extranjera directa Australia. Y yendo a una mirada más a nivel de empresas, aquí tenemos una evolución de la cantidad de empresas exportadoras, ¿no? Lo que se puede ver en el ángulo superior izquierdo arriba es un número índice, ¿no? La evolución del número de empresas exportadoras entre 2013 y 2021. Como se puede ver, ese indicador, ese índice ha crecido un 70% en el número y un 25% en el valor de las exportaciones. Y la comparación en el número da muy bien y en el valor da muy bien, pero da un poco por debajo de otras economías como Madrid y en el mismo nivel casi que Navarra. Entonces aquí valía la pena hacer el esfuerzo de poder ver por valores de exportación qué tipo de empresas por tamaño, diríamos, son las que están exportando. Un mensaje positivo es ver que, por ejemplo, las empresas que exportan menos de 5 millones, la masa de esas empresas va creciendo mucho y también y en su valor crecen un poco menos, pero bueno, lo importante es ver que la base exportadora se está ensanchando. Y a la derecha están las gráficas de la evolución en los últimos 4 años con datos disponibles de la evolución de las implantaciones. Y también es positiva, como decía el video, más de 2.500 implantaciones en el exterior y fundamentalmente, claro, al principio son comerciales, pero también hay más de 1.000 implantaciones productivas. Y aquí también podemos ver cómo se distribuyen o a qué destinos van, ¿no? Y fundamentalmente, como lo dije antes, van a la Unión Europea, a América, a Estados Unidos principalmente y a Asia, que son al final los mercados que ahora demandan esta sofisticación y que las empresas vascas tienen capacidad para ir ahí y producir. Y ahora presentarles algunas reflexiones sobre retos y oportunidades. Estas son de carácter genérico, están interconectadas, pero al final los riesgos globales, y ahí hay una serie de cuestiones, tanto la coyuntura macroeconómica mundial, con la desaceleración del crecimiento de este año, el año que viene igual, con elevados tipos de interés, un entorno con inflación y baja demanda, y con perspectivas para que esto se reactive en la economía mundial a partir del 2025. Después está el tema de los conflictos bélicos, ¿no? Ya sabemos el conflicto en Ucrania, el conflicto ahora israelí-palestino y además altos niveles de tensión en algunos países de África. Y después el fenómeno de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y ya se ve ahí como cada uno de los bloques de alguna manera está imponiendo condiciones a algunos socios comerciales. Bueno, y la creación de nuevos bloques económicos. En este sentido, ¿qué podemos esperar para este tipo de riesgos? Es que se vean alteradas las cadenas globales de valor. Entonces, si decimos que las empresas vascas están muy internacionalizadas, evidentemente que estos factores los van a afectar. ¿Qué se puede ver en la literatura que ahora es que está en vigor? Que de alguna manera se ven algunos fenómenos que más que backshoring es friendshoring, ¿no? Que se están moviendo implantaciones que antes estaban en ciertos lugares, se están moviendo a economías más amigables o complementarias. El otro reto es el de las 3 transiciones, ¿no? La transición digital, la transición demográfica y la transición climática. Evidentemente que a las empresas y al comercio de ellas las va a afectar, por un lado, por el tipo de actividades, por la necesidad de certificaciones que van a tener que cumplir. Para poder acceder a financiación van a tener que cumplir con las taxonomías. Europa tiene su taxonomía. Entonces, todo eso al final van a tener que las empresas tener una estrategia o un plan de descarbonización para poder competir y para poder mantenerse competitivas en el entorno. Y bueno, después está el tema del envejecimiento. Como dije, es
es otro factor importante y un factor latente que está sobre todo afectando a las economías desarrolladas, pero ahí también hay oportunidades para desarrollar negocios en el mundo del silver economy, etcétera. Y después el reto, también lo mencionó Ainhoa, ¿no? La competencia por el talento. Vemos que el talento ahora tiene una tendencia a moverse. La OECD, todas las organizaciones están tratando de comprender este fenómeno. Y ahí puede ser que en esta competencia haya necesidades por habilidades y que sobre todo los países más desarrollados, que son los que están más envejecidos, que están transitando esta transición demográfica, tiendan a atraer más talento. Y eso puede ser una potencial fuente de persistencia en las desigualdades entre países. Pero también al interior de los tejidos productivos puede ser que esto genere desigualdades entre empresas, ¿no? Que si las más grandes tengan más capacidad de atraer talentos que las más pequeñas. Pero de cualquier modo, el punto aquí es que, no lo mencionó, ¿no? La preocupación por generar perfiles profesionales que sean capaces de competir internacionalmente y que seamos capaces también de atraer ese talento. Y después del lado de las oportunidades, aquí en Orquestra hay un colega, Bart Kamp, que ha trabajado mucho el tema de los campeones ocultos y él prefiere llamarlo los líderes de nicho en mercados internacionales. Esto más que una oportunidad, porque el ser líder de nicho no es para todos, pero sí que tiene un efecto muy fuerte de visibilización, ¿no? Son operaciones de negocios que quedan fuera de la vista del gran público, ¿no? Del B2B, pero que desarrollan unos vínculos muy estrechos con sus clientes y eso les da estabilidad y lealtad y les da una estabilidad de largo plazo en las relaciones y para ellos es mandatorio operar en mercados internacionales. Como vemos, ahí se ve que en la primera columna de la gráfica en azul es el porcentaje del ratio de exportación sobre el valor producido de los líderes de nicho vascos, que es bastante superior a los campeones ocultos alemanes, a los de Francia, etcétera. ¿Qué importancia tienen para el comercio internacional, para la economía? Que permiten una vertebración, que proporcionan al territorio un portafolio de exportaciones diversificado, que vertebran el territorio, ¿no? Porque son empresas con un carácter generalmente familiar o cooperativo. Que la presencia vasca es notoria. ¿Por qué? Porque estos son mercados en el cual hace falta mucho conocimiento y capacidad industrial. Y bueno, como se dice ahí, mitigan la concentración profesional y generan empleo de alta cualificación. Entonces, como dije, aquí el mensaje es que estos son importantes, no es para todos, sí para animar a muchos y que generalmente sirven de avanzadilla para ir a otros mercados y para explorar otros mercados. El punto aquí de la oportunidad de la relación entre la innovación y la internacionalización es un punto que en la academia todavía no tiene discusión quién es causa de quién, ¿no? Si porque soy muy innovador puedo competir en el exterior o porque compito en el exterior tengo que ser innovador. De cualquier manera, la innovación sigue siendo un factor como el trabajo y el capital sigue siendo un factor primordial para el crecimiento de las economías, ¿no? Entonces, la innovación me permite ser adaptable, tener agilidad y al final termina redundando en ser más productivos. ¿Qué riesgos tiene? Como los riesgos propios de la innovación, ¿no? La incertidumbre, los costes derivados de la complejidad, etcétera. Y hay que tener en cuenta algunos factores contextuales, ¿no? El tamaño, la intensidad tecnológica. De cualquier manera, aquí el mensaje es que la innovación es fundamental y hay que ser perseverante y paciente. Y después un tema que también nos interesa mucho y que trabajamos en conjunto con Basque Trade y Orquestra es el punto de la internacionalización de los servicios avanzados. Este es un segmento, los KIPS, ¿no? Los Knowledge Intensive Business Services, que al final es un segmento de actividad de alta cualificación
y que permite diversificar y aumentar la productividad del territorio. En la literatura se han abordado y se ha estudiado mucho las sinergias que tienen, especialmente las TIC tecnológicas y las TIC de informática, con el mundo de la manufactura. Ahí, con gente de la Deusto Business School, con una de las investigadoras, estamos trabajando en estos temas y ellas tienen un paper ahí que ha mencionado 10 retos y aquí se mencionan solamente 6, ¿no? Adaptar la oferta al mercado destino y a la regulación local, importante para las KIPs que quieran ir a competir a mercados internacionales. Recursos, hacen falta recursos y paciencia en las fases iniciales de consolidación. Construir una reputación es muy importante y establecer relaciones de confianza con los clientes. Y muy interconectada con las dos anteriores que dije, es la conciencia sobre las barreras lingüísticas y culturales, ¿no? Al final el aspecto institucional tiene una gran importancia en este tipo de procesos. La venta de un servicio requiere un contacto y un nivel de interacción distinto a la venta de bienes. Lograr rentabilidad de servicios internacionales y gestionar un conocimiento distribuido. Y bueno, como fruto de los resultados preliminares del trabajo que hemos hecho, la necesidad de desmitificar una idea de que la internacionalización es de bajo costo para este tipo de actividades y la importancia de la reflexión y la planificación estratégica para la internacionalización de estas actividades y la necesidad de prestar más atención a los aspectos humanos y relacionales. Entonces, básicamente, esto fue la idea de esta presentación, ponerles qué marco utiliza Orquestra, algunos números para caracterizar el estado de situación y después algunas ideas de retos y oportunidades que inviten a vuestra reflexión sobre qué van a hacer sus empresas y qué aporte le pueden hacer al territorio mediante la internacionalización. Así que muchas gracias. Good day, dear colleagues. My name is Elena Bilobrova. I am a leading expert of economic activity and project manager at the State Institution Entrepreneurship and Export Promotion Office of Ukraine. We're based in Kyiv. Thank you so much to the organizers for this invitation. I'm really appreciated to be here today. So I would like to start my speech from video greetings from our Deputy Minister for Euro-Integration of the Ministry of Digital Transformation, Ms. Valeria Ioannan. Can we share? Warm greetings from Ukraine. I'm very pleased to welcome everyone to the SME Assembly in Bilbao. I would like to express my gratitude for the invitation and apologize for not being able to join offline this year. Since 2019, the Ministry of Digital Transformation of Ukraine are building the most convenient digital state in the world. Ukraine has become the first country in the world where digital passports are totally equivalent to paper or plastic ones. Our citizens have one of the fastest business registration online in less than 10 minutes. We have created DIA, an ecosystem of digital products with our core product, State Super App DIA. DIA app is truly a game changer of public services with almost 20 million users, 14 digital documents, 30 services and digital signature available in the app. We also have State Portal of Public Services DIA with more than 100 services for citizens and businesses. Another project of the ecosystem is DIA Education, national edutainment platform for reskilling and digital literacy, which was relaunched this year. This is the possibility to improve the level of digital literacy through edutainment series, interactive simulators, and also reskill fast and find new jobs.
The platform is available for everyone, from scholars to people of elegant age. Almost 2 million Ukrainians have registered on the platform. 2 weeks before the full-scale Russian invasion to Ukraine, we also have launched Dia City, the best tax regime for IT in Europe. For now, more than 700 Ukrainian and international companies have become residents of Dia City. And of course, Dia Business, national project for SMEs, which was created in 2020. It has an online one-stop shop portal and a network of offline Dia Business hubs, centers of support for entrepreneurs, which are located in 11 cities in Ukraine and 1 in Warsaw. Within Dia Business, there are free consultations and services for entrepreneurs, marketplace of financial products, SME infrastructure map, access to the international exhibitions and trade missions, analytics of international markets, search for business partners, and many other possibilities. So you name anything you need to start or to grow your business in Ukraine, and you will definitely find it on the platform Dia Business. By the way, interesting statistics. Only in September this year, more than 35,000 of Ukrainians became sole proprietors. This is the highest monthly indicator, not only during the full-scale Russian invasion to Ukraine, but also over the past years. Business really plays a key role in rebuilding Ukraine's post-war economy. Thus, with Dia Business, we can support and stimulate the development of entrepreneurship. This week, the government of Ukraine also have launched the e-entrepreneur project, which combined 12 business services into one online form, and which is available just in a few clicks on the Dia portal. No more paperwork or wasting time. We believe that the less government businesses and entrepreneurs have in their lives, the better. Communication between government, businesses, and citizens should be fast and efficient and just in 2 clicks. Also, even during the wartime, state should work efficiently and citizens should receive services in a few clicks. With Dia app, we have been able to react fast on the challenges that we have seen and launch new services just from 3 days up to a few weeks. For example, a possibility to receive IDP status and social financial assistance through Dia, e-recovery service, which is a possibility to receive online compensation for destroyed or damaged property because of a full-scale Russian invasion to Ukraine, possibility to buy war bonds directly from the state, and many other services which we continue to create on a daily basis. Ukraine is not just a country at war. Ukraine is a country with great digital and innovative potential. Ukraine is also the country of entrepreneurs. Ukraine is already bringing and will continue to bring much value for the world. On a separate note, heading the European integration team at the Ministry of Digital Transformation, I also want to highlight that one of our top priorities is making all possible steps towards EU membership. A year ago, in record deadlines, we received EU candidate status. In February this year, the EU Commission marked digital reforms and the digital sector of Ukraine as well advanced. Last week, the EU Commission recommended opening the accession negotiations with Ukraine. For several months, Ukraine and the EU have been working together on the Ukraine facility. The key goal is to create conditions for the rapid recovery and sustainable development of Ukraine's economy. Digitalization is one of the priorities and cross-cutting directions. Each sector of Ukraine facility, energy, agriculture, construction, financial services, and others, contains a digital component. But the basis of the digitalization of any sector is an efficient and secure digital infrastructure. Estimated losses affected by Russia's full-scale invasion to Ukraine in digital and electronic communications infrastructure as of 24th of February 2023 have reached $1.6 billion, and this amount is constantly increasing. Therefore, there is a need to restore the electronic communications infrastructure in Ukraine as soon as possible. At the same time, the ITC sector is increasingly becoming one of the major economic drivers of Ukraine. It has shown remarkable resilience throughout Russia's aggression. While GDP dropped by 29.1% in 2022 during the full-scale Russian invasion to Ukraine, the ICT sector generated an impressive $7.4 billion in annual export revenues, a 5% year-on-year growth. Examples of Ukrainian startups that have reached the level of unicorns, including Grammarly, People.ai, Reface, and GitLab, convincingly prove that Ukraine has significant potential in this area. Ukraine has always jumped above its head towards improvements and founding creative solutions. We prove it daily. Tech became a key in everyday life of Ukrainians.
For example, digital transformation and DIA ecosystem have become a real pop culture in Ukraine. DIA app for citizens as well as DIA business for SMEs have become real landmarks in Ukraine. Now we are working on the National Innovation Strategy of Ukraine. We prioritized several directions which we plan to develop fast and invest our efforts in order to make a huge economic and technological leap in Ukraine. Ukraine also should lead the AI trend in the world. We created a roadmap for the AI regulation to form clear rules, protect people's rights, and create comfortable conditions for business development. In 2019, we started building a digital state, and now we are already sharing our experience with other countries. Ukraine has gained a unique experience that no one has before, and we are open for cooperation and ready to share our expertise and GovTech products. Ukraine today is open for partnership with governments, private sector, startups, and bright minds. Special thank you for the EU Commission, EU delegation to Ukraine, for continuous support, and also for SME Assembly organizers team for this invitation and support of Ukrainian delegation. Let's build our bright digital future together. Thank you. Okay. So a significant problem at the beginning of the full-scale invasion was the concentration of our industrial enterprises, industrial potential, agro-industrial complexes. They was located at the region like eastern part of Ukraine, southern, northern, and they still more suffer from Russia invasion. To help our enterprises and preserve the stability of the Ukrainian economy, our government implements the Enterprise Location Program. According to it, enterprises are moved from territories that close to or in war zone, in danger zone, to safe regions of Western Ukraine. The regions to which enterprises are located is Zakarpattia, Lviv region, Ivano-Frankivsk region, and the southern territories of Volyn and Rivne regions. During the 1.5 years of full-scale war, 100 enterprises were allocated to relatively safe regions of the country under this program, and 623 of which have already resumed work at their own location. Part of the factories and enterprises returned to their previous places of work because improving of security situation and the occupation of the territory and so on. During the fifth wave of the monthly survey of heads of industrial enterprises, namely Ukrainian business in the conditions of war, that was conducted with our partners, Innovation Development Center, with our institution, is with support of Ministry of Digital Transformation, Ministry of Finance, and Ministry of Economy of Ukraine, was interviewed 521 respondents. Mostly it was CEO, directors, and head of departments at the industrial enterprises, mainly industrial enterprises located at central, southern, and southeastern part of Ukraine. The results of this survey showed significant improvement in business production expectations. The share of industrial enterprises that plan to increase production increased by 35% compared to last year, and our enterprises, they believe that they can come back to their pre-war production activity. Currently, it has become easier for entrepreneurs to forecast their activity in the 3 months perspective. However, due to understandable circumstances, there is still uncertainty about predicting in the long-term perspective. So it's really hard with communication. So
CEO and directors, when we communicate with them, they told to us that it's so hard to communicate with international foreign clients because they don't understand what the situation we have and what the situation we will have, I don't know, in 2024 or 2025. And our companies don't understand what they should to do, and they lost their contracts, and it's really big problem. But our institution tried to help as well as possible during organizing international national pavilion and the international exhibitions like BioFach, Anuga, Medica, Traco, to show, I don't know, international in the international arena that Ukraine is alive, that we still working, that we can implement our project, and we can provide all product and services that we do before the full-scale invasion. So now, even more than ever, businesses understand the need to develop their enterprise, to promotion their services and products outside of Ukraine, because for such enterprises, our market is still limited. Our institution, together with Ministry of Digital Transformation, implements the national project, namely DA Business, and as Valeria mentioned, Ukraine is a country of entrepreneurs. We have statistics, official statistics, that from January 2022 to July 2023, the number of registered entrepreneurs in Ukraine increased by 37,000 people. So that people, that small and medium enterprises that work on the domestic market, that provide products, goods, services that need our people right now during the war. And I don't know, we just talk about rebuilding Ukraine after the war, but we rebuild Ukraine right now, and our companies, our businesses and government try to do that effectively as we can. About us, in national project DA Business. So we have, DA Business have two components, online and offline. On online component include educational programs for entrepreneurs, courses, webinar projects, online schools, ideas for people who want doing business, want to start business, financial opportunities, marketplace, services and tools, different handbooks, checklists, guides, supporting program from our government, from international donors and international support organization, topics of consultation and different opportunities to promote the businesses abroad and develop in Ukraine. So at this online platform, our entrepreneurs can find different ideas how starting your own business, types of free consultation. So our Ukrainians can fill the form and describe what I don't know, questions they have, what problems they have, what they want to do, and they can have free consultation from our consultant from our team, and to get plan of action with descriptions, with support of our team for better doing their business in Ukraine. So financial opportunities, our companies can find all grants, all tenders, all financial support program that we have in Ukraine and Ukrainian companies have access to in the Europe, for example. So one of the big part of our activities is offline component, is expert direction.
We help our companies promotion their products and services outside of Ukraine, and we have a few instruments to do this. First of all, we have 14 centers of DA business in different cities of Ukraine. It's 13 centers and one outside of Ukraine in Warsaw. And please look at this. It's the business center in Bucha. If you know, Bucha was crushed by Russia at the beginning of full-scale invasion. This office was crushed, ruined, and closed, but for now, it works and helps our entrepreneurs. Our platform includes a lot of programs for support Ukrainian entrepreneurs, and so they can find any opportunities at that place. Next one, it's international exhibition events. We organize national pavilions of Ukraine for entrepreneurs at the international exhibition, like the biggest one, BioFAC for organic producers, Euroshop for retailers. At the September, it was Traco for railway machinery. For now, we have like national pavilion at Medica for medical equipment producers. So if you want to meet our companies, you can go to our platform and know more about what opportunities and where our companies will be in the future. So during participation in international exhibitions, our companies at the beginning of 2023 signed contract for, in the total amount, more of 2.5 million euros. And they continue signed a contract. So if you scan the QR codes, you can read more about success story of a collaboration between our office and companies, and they successful cases to go abroad and cooperation with international partners. So, of course, we have education, how I mentioned. So, we communicate and collaborate with international partners regarding help Ukrainians and Ukrainian entrepreneurs with educational and share to Ukrainian entrepreneurs grant programs for development, their business activities, operations activities, etc., etc. So what will be mostly interesting for Basque countries? We have a catalog of Ukrainian companies that include, I think, more than 1,000 Ukrainian companies with different, from different industries, from agro and food, IT, manufacturing, etc., etc. You can find all information about company of this at this catalog by filtering by region, by industry, by verticals. The pages of company include a lot of information like description, contact info. So if you're interested in cooperation with Ukrainian companies, you can just go to this catalog and then contact to them directly. This is our program. So the last one that I want to note is this about we have sourcing services. So if you're interested in communicate or find a way to Ukrainian companies and other different industries, or you can like a specific request to our companies, you can contact with our experts, describe all that you're interested in, and they can connect you with companies, a group of companies that can help you, and you can collaborate, and so on and so on.
For the conclusion, I want to say that our business really open to collaborate and cooperate with international market, with international partners. So please, let's get it. Thank you so much. If you have any question, I will be here. And so, thank you. ¿Micros están? Sí. Están apagados los micrófonos, ¿no? Sí, parece. Sí que puede haber luz. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa internacional. Mi nombre es Nadia Maestro, formo parte de la unidad de inteligencia competitiva de Basque Trade and Investment y voy a moderar este primer panel. Como sabéis, esta mesa internacional va a estar compuesta por dos paneles y bueno, este primero de ellos, que hemos titulado Más allá de Europa, oportunidades y retos a nivel internacional, vamos a tratar de explorar esas geografías que aunque son geográficamente a lo mejor más distantes, concentran gran parte del crecimiento económico mundial en los próximos años. Y además, bueno, son también de gran interés para el grueso de las empresas vascas. Estamos hablando de Estados Unidos, de India, de Brasil y de ASEAN. Y para ello, como veis, me acompañan nuestros cuatro panelistas. Ellos son cuatro expertos que conocen muy bien estos cuatro mercados. Tenemos por un lado a Jordana Izaguirre. Kaixo, Jordana. Jordana es directora de la oficina de Basque Trade and Investment en Estados Unidos, con sede en Washington. Jordana es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto. Tiene también un máster en Derecho Internacional por the George Washington University Law School. Es miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a empresas vascas en el mercado estadounidense. Ongi etorri. Eskerrik asko. Nos acompaña también Hemant Agarwal. Hello, Hemant, director de la oficina de Basque Trade and Investment en India. Hemant es graduado del Indian Institute of Technology de Bombay. Tiene además un posgrado en Estrategia Internacional de Negocios y cuenta con más de 20 años asesorando a empresas en el mercado de India. Welcome, Hemant. Thank you. Nice to have you here. Tenemos con nosotros a Iñaki Gambus, director de la oficina de Basque Trade and Investment en Brasil. Kaixo, Iñaki. Kaixo. Iñaki es ingeniero industrial por la Universidad de Mondragón. Tiene un MBA de IS Business School y cuenta con 10 años de experiencia internacional, 9 de ellos en Brasil. Bienvenido, Iñaki. Muchas gracias. Y tenemos por último a Pablo Huidobro, director de la oficina de Basque Trade and Investment en Singapur, desde la que se cubren los mercados ASEAN. Kaixo, Pablo. Kaixo. Pablo cuenta con un máster en negocios internacionales y además tiene 10 años de experiencia en posiciones regionales en ASEAN. Bienvenido, Pablo. Bueno, como veis, es una suerte contar con todos vosotros aquí. Me gustaría comenzar esta mesa planteando una misma pregunta para los cuatro, entendiendo un poco en el contexto macroeconómico actual, ¿no? La complejidad que tiene en vuestros respectivos mercados. ¿Cuáles creéis que son las perspectivas para 2024 y cuáles son esas principales temáticas o esos hot topics a los que vamos a tener que prestar interés? Si queréis responder en orden, empezamos contigo, Jordana. Muy bien, arratsaldeon, eskerrik asko, Nadia. Bueno, Estados Unidos es un mercado clave para las empresas vascas y en los últimos años hemos constatado un creciente interés en este mercado, tanto en el número de implantaciones o empresas que quieren implantarse como en el número de consultas y de peticiones de información que recibimos. Y bueno, yo creo que las razones son claras, ¿no? En este momento, en esta difícil situación geopolítica mundial, la situación económica en Estados Unidos es muy buena.
De hecho, pues bueno, Estados Unidos cuenta con una demanda de consumo muy fuerte, un nivel de desempleo bajo y una inflación mucho más controlada. Si pensamos para este año, para el 2023, se espera un crecimiento del 2,1. Es verdad que el crecimiento va a ser algo más bajo en el 2024, principalmente porque bueno, se prevé que haya una pequeña recesión, pero que va a ser corta y suave, y bueno, la economía seguirá creciendo. Pero además de este aspecto económico y de estas buenas condiciones económicas, yo creo que otro de los factores que también ha impulsado mucho el interés en este mercado estos años es el gran número de leyes y de programas que ha aprobado la administración Biden y que están dirigidas para un poco fomentar el desarrollo de las energías limpias, de las energías renovables y reforzar la cadena de suministro local. Entonces, esto ha creado un mayor interés tanto en las propias empresas americanas como en las empresas extranjeras y, por supuesto, empresas vascas que quieren invertir. Es cierto que 2024 va a ser un año electoral y que según quien llegue a la Casa Blanca y quien controle el Congreso, pues puede marcar otras prioridades distintas. Pero lo cierto es que ahora, en esta situación, consideramos que las perspectivas van a ser buenas y que, yo creo que las principales oportunidades para las empresas vascas se van a centrar, como he comentado, en las energías renovables, particularmente en la eólica offshore, aunque también es verdad que está atravesando unos momentos un poco particulares, todo lo relacionado con el vehículo eléctrico, el sector aeronáutico, la fabricación aditiva y, la robótica, la automatización, todo lo que es la manufactura avanzada. Muchas gracias. Hemant. Thank you, Nadia. The year 2024 will be a year of uncertainty in India. That is because the general elections are scheduled to take place in April-May 2024. And the new government will take charge only by the end of May 2024. And until that time, all major decisions will be postponed for the new government to take. So things will be a bit slow. But if the current government of Narendra Modi continues to be in power, we can expect certain themes to continue. For example, the huge amount of investment in infrastructure will continue. There will be a lot of investment in construction of new highways, roads, railway lines, hospitals, universities, etc., etc. Also, there will continue to be preference for Make in India. Like in all the public procurement, the government will mandate a condition that you have to manufacture the product in India to be able to supply for public utilities. In addition, the government will continue to increase barriers for importation of products, and the duties also would probably continue to increase. The third is that the government has put a lot of emphasis on digital infrastructure. So that emphasis will also continue. So this will basically ease the life of corporates because you don't have to go to the government for anything. All the services of the government are available online, and this will also help improve the ranking of India in the ease of doing business. But if the coalition government, opposition coalition government comes to power, then things are going to be very different because this is a coalition of many parties, and so decision making will be much slower. Also, the emphasis of these parties are more on social sector reforms. So there will be more emphasis on giving cash incentives, subsidies, grants to the poor sections so that they can help cope with the inflation and the rising cost of living. So these changes will definitely happen, but what will remain constant is the major problem of unemployment. So as per a recent survey, as per the respondents, the major challenge before the government today is finding employment for the thousands or millions of new graduates which are entering the workforce every year. Traditionally, India has been a services economy, with 53% of the economy contribution is by services. And everybody knows that the Indian software engineers' expertise in software is very well established, as is the back office processing abilities of Indian corporates. Also, there is a growing market for Indian medical professionals who are well recognized abroad. But that is not sufficient to provide employment opportunities for the new graduates which are coming out. So the focus of the government is now changing. So they are currently the manufacturing sector is only contributing 18% of the GDP. So that has to be raised to something like 25% to be able to provide job opportunities to the youth. So the government has taken a lot of steps to attract manufacturing companies to India.
things are traditionally the Indian manufacturing sector has focused more on the pharmaceuticals, so generic types of medicines. India has got a big capability in that. But the new sectors, emerging sectors are very different. For example, Apple and Samsung are making India their global hub for manufacturing mobile phones. Similarly, Suzuki and Hyundai, they're increasing the capacities for manufacturing cars so that they can supply to their world markets. Alstom is making metro coaches in India for the developed world. And recently, there has been a growing trend of making renewable energy equipment in India. Just a few years back, India was a big exporter or a big importer of wind turbines and solar panels. But these days, because of the growing capacity in India now, in the very near future, India will become a big exporter of these products. So these kind of changes are taking place because the government recognizes that in order to improve the Indian manufacturing and to make India an export hub, they need to attract the global companies to come and make in India, not only for India, but for the world. Thank you so much. Iñaki, en tu caso. Bueno, la economía brasileña, desde un punto de vista relativo, está en una situación positiva. Este año se espera que crezca un 3% y el año que viene se espera que sea en torno al 1,5%. Todo esto con una inflación controlada, porque la historia brasileña de inflación es larga, una inflación controlada entre el 3 y el 4%, y con unos tipos de interés al 13,25%. Entonces, el Banco Central brasileño tiene mucho margen para, en el caso en el que la economía se vaya ralentizando, ir bajando los tipos de interés para dinamizarla. Había un par de sectores que quería comentar, también por el tipología de empresa vasca que se implanta en Brasil, y uno es la automoción. La electrificación está ocurriendo ya en Brasil antes de lo que realmente yo pensaba que iba a ocurrir y de una forma un poco diferente. Viene de la mano de OEMs chinos principalmente. Por ejemplo, JAC ya está produciendo vehículos en Brasil y OEMs como BYD o Great Wall recientemente han comprado factorías en el país. BYD compró la de Ford, que dejó cuando salió de Brasil, y Great Wall una fábrica que Mercedes dejó también en el estado de Sao Paulo. El otro sector que quería mencionar, que es un sector que ya tiene mucho recorrido en el país, es el de eólica. La eólica onshore los últimos 2 años se ha ralentizado, pero no hay que olvidar que en el 2020 y 2021 Brasil fue el principal mercado después de Estados Unidos y de China. Esto ha ocurrido porque los últimos 2 años ha llovido mucho en Brasil y más de la mitad de la matriz energética del país pues es hídrica. Entonces, de repente se han encontrado en una situación en la que hay un 20% de superávit energético, de oferta en el país. Y en el ámbito de eólica offshore, el lado regulatorio está siendo lento, sin embargo, ya hay en fase de licencia ambiental, es un volumen muy grande, 160 gigavatios. Y la pregunta es un poco si hay un superávit energético, si hay más oferta que demanda, ¿por qué hay tanto interés en la eólica offshore en Brasil? Pues Brasil se está posicionando y puede posicionarse como un hub de green shoring, que es industrias que ya sea por tendencias de consumo de los consumidores o por la entrada de regulaciones como el CBAM, están buscando producir productos electrointensivos en lugares en los que puedan disminuir su huella de carbono. Muchas gracias, Iñaki. Vamos con ASEAN, Pablo. Gracias, Nadia. ASEAN continúa siendo una región incipiente a nivel global y para las empresas vascas. Continuará creciendo a un ritmo bastante importante durante 2024. Se prevé que crezca un 4,6% durante 2024. Es una región que continuará con un crecimiento exponencial de la inversión directa extranjera.
Se ha caracterizado históricamente por ser un centro de producción, debido a los costes, a los bajos costes de producción en los países de la región, aunque cada vez más se está convirtiendo en un gran mercado de consumo por el crecimiento de la población en estos países y sobre todo por el crecimiento de la clase media. A nivel países, bueno, para destacar los países más importantes de la región, Singapur crecerá a un nivel más bajo que lo esperado. 2023 cerrará con un crecimiento del 1% y en 2024 con un 2,1%. Así que son crecimientos contenidos y menores a los que se esperaba. Y a nivel, bueno, Singapur se continúa posicionándose como el eje financiero, económico y sobre todo comercial de la región, y especializándose en sectores de alto contenido tecnológico como las biotecnologías o la fabricación de microchips. Tailandia es un país que crecerá en un 4,4% en 2024. Es un país que está sufriendo una cierta inestabilidad política durante este año, después de las elecciones en mayo. Y a nivel industrial es un país que se puede considerar la Europa del sudeste asiático, con una industria bastante avanzada. Cuenta con un sector de automoción muy importante, es el 10º productor mundial y no solo es un centro de ensamblaje, sino que se produce multitud de componentes allí, y gran parte de los OEMs japoneses cuentan ya con centros de innovación, de I+D en el país. Además está especializando en la producción de baterías y vehículo eléctrico. Existen oportunidades en este país en energía renovable y también para maquinaria, ya que el Gobierno ha lanzado una campaña de financiación para la renovación de maquinaria antigua y la compra de maquinaria más eficiente a nivel energético. Indonesia crecerá a un ritmo superior al 5%, es un país que ha crecido del 5 al 7% durante los últimos 20 años, con la excepción de la pandemia. Cuenta ya con 270 millones de habitantes, es un país enorme. Este año, el año que viene, en febrero de 2024, se celebrarán elecciones y es algo que puede desestabilizar el país, ya que se esperan unas elecciones bastante ajustadas que puedan dar una segunda vuelta, y es un país en el que normalmente, dependiendo de las coaliciones, quién llega al gobierno, se puede dar una cierta inestabilidad que suele afectar a la industria, al desarrollo económico del país y a la confianza de los inversores. Es un país que cuenta con recursos naturales muy importantes, además del petróleo y el gas, como puede ser el cobalto y el níquel, súper importantes para el futuro a nivel global, y aunque sigue siendo muy dependiente de la exportación de materia prima. Y por esto el Gobierno actual está intentando convertir al país, por ejemplo, en productor de baterías, no solo en exportador de recursos minerales, sino en la producción de baterías que se pueden vender en el mercado global. En este sentido, Hyundai y LG han abierto hace poco una gran factoría para la producción de baterías, con una inversión de más de 1.000 millones de dólares y 10 gigavatios de capacidad inicial, y se lleva rumoreando bastante tiempo que Tesla abrirá una fábrica con una inversión muy importante, aunque todavía no se ha materializado. Por último, Vietnam es el país que encabeza el crecimiento a nivel económico de la región, crecerá en un 6% en 2024, creció en 2022 un 8% y fue el único país del mundo con China en crecer durante la pandemia. Cuenta ya con una población de más de 100 millones de habitantes, con una clase media en total crecimiento, y es un país que está viviendo una explosión industrial bastante importante, que se puede comparar con lo vivido en China desde los finales de los años 90 y principios de los años 2000. Se están implantando multitud de empresas multinacionales extranjeras para producir desde Vietnam y exportar al mundo, y están adoptando una estrategia de China más uno en este país.
Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias a los cuatro por compartir un poco vuestra visión de las perspectivas de qué nos podríamos encontrar el año que viene. La verdad es que habéis hecho mención a cuestiones bastante interesantes que me gustaría profundizar en alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, Jordana, tú nos hablabas en Estados Unidos de todos estos paquetes de estímulo, los programas bajo la administración Biden. En concreto, se está hablando mucho de uno de ellos, ¿no? Es la Inflation Reduction Act, o IRA, por sus siglas en inglés. ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste esta ley y cuál está siendo su impacto? Sí, por supuesto, recibimos consultas con mucha frecuencia. Sí. Bueno, la IRA, la Inflation Reduction Act, es una ley cuyo objetivo, cuya finalidad es buscar la transición económica de Estados Unidos, ¿no? Y para ello lo que quiere es reforzar el uso de las energías renovables y fortalecer su cadena de suministro en el país. Para ello incluye un gran número, un paquete enorme de ayudas, de incentivos que superan los 370.000 millones de dólares y que están dirigidos a estos dos objetivos, ¿no? Pero esta estrategia realmente no es una estrategia nueva, es una estrategia que lleva varios años, que está relacionada con otras dos leyes que se han aprobado también recientemente, como la CHIPS Act, que es la ley que trata de fomentar la fabricación de semiconductores en el país, y la Infrastructure Act, que es una ley dirigida a mejorar las envejecidas infraestructuras de Estados Unidos, ¿no? Puentes, carreteras, aeropuertos, etcétera. Entonces, este conjunto, estas tres leyes, lo que tratan es dar respuesta a estos tres retos que existen en estos momentos en Estados Unidos y que, en cierta manera, están definiendo también la presidencia de Biden. Es verdad que se habla mucho de la IRA y de los créditos y las ayudas e incentivos que incluye, pero muchos de estos créditos ya existían también con anterioridad. Yo creo que el logro de esta ley ha sido unificar estos incentivos, ampliarlos y, sobre todo, dar una mayor estabilidad, porque se garantiza estos créditos a lo largo de un plazo de 10 años. Entonces, esto ha creado un gran optimismo en el mercado, ¿no? La ley IRA, sin entrar de una forma muy técnica en su composición, incluye dos tipos de créditos de incentivos específicos para la fabricación. El Production Investment Act, el Production Tax Credit y el Investment Tax Credit. El Investment Tax Credit es un crédito que ya existía y lo que se ha hecho es ampliar con la ley, y es un crédito que está gestionado tanto por el IRS, que es la Hacienda estadounidense, como por el Departamento de Energía. A su vez, el Production Tax Credit es el crédito más novedoso, que sí que se ha anunciado, pero que todavía no está totalmente desarrollado. Y a pesar de esta falta de desarrollo, lo cierto es que los resultados no se han hecho esperar y el número de inversiones y de proyectos que se han anunciado ha sido tremendo, ¿no? En menos de, un poco más de un año de su aprobación, pues se han anunciado, por ejemplo, más de 280.000 millones en energías limpias invertidas, ¿no? Más de 170.000 puestos de trabajo creados. Y algunas estadísticas hablan de que el 50% de la inversión extranjera directa que ha recibido Estados Unidos en el 2023 está relacionado de forma directa con las ayudas que incluye el IRA. Y es que, evidentemente los costes de producción y de fabricación en Estados Unidos son muy altos y cualquier tipo de iniciativa como esta pues, ha creado gran expectación y enseguida ha sido utilizada por las empresas. En cuanto al origen y al contenido de estas inversiones, también es muy variado. Vemos que las empresas que han invertido son las propias empresas americanas, que han dejado de invertir y de fabricar en mercados asiáticos para volver a fabricar en Estados Unidos. Y, por supuesto, las empresas extranjeras y empresas vascas que están viendo que es un buen momento para invertir. Y en cuanto a sectores, pues un poco los que hemos mencionado, por ejemplo, específicamente, pues 91 proyectos para fabricación de baterías, 65 para producción de vehículos eléctricos, 84 para componentes eólicos y solares y muchos más para semiconductores, hidrógeno, etcétera. Por tanto, ¿qué decir de la ley? Yo diría que efectivamente ofrece, es un aliciente, pero también plantea muchos retos, ¿no? Tanto retos de la propia ley en sí como los retos del mercado.
Los retos de la ley, yo diría que los principales son, bueno, pues que es una ley muy ambiciosa, muy amplia, que incluye muchos aspectos, no solo aspectos como, bueno, pues como comentábamos, del fomento de las energías renovables, sino también pues la reducción de costes sanitarios, ¿no? Aspectos que están muy dispares. O también una de las mayores críticas que recibe es su falta de desarrollo. Se han publicado algunas guías aclaratorias y algunas reglamentaciones, pero bueno, se ha querido, digamos, que aprobar la ley de una forma rápida y falta todavía muchas aclaraciones y muchos detalles, además en aspectos claves para los proyectos, como puede ser el contenido local o los aspectos laborales que van a ser claves en ese desarrollo, ¿no? Y luego también otro aspecto pues sería el hecho de que al ser una norma que abarca tantas áreas, está gestionada por múltiples agencias, tanto federales como estatales, diferentes departamentos, y eso añade también un poco a la complejidad. Pero además de las dificultades de la ley están las dificultades del mercado, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el mercado de las energías renovables, que es uno de los que más se quieren fomentar, pues se encuentra con muchas complejidades, ¿no? Muchos obstáculos. Por ejemplo, el tema de los permisos, que sí que es un problema global, que también se da en Europa, pero es que en Estados Unidos es especialmente acuciante porque se requieren muchos permisos para cada proyecto, es muy costoso el proceso y muy lenta su obtención, lo cual retrasa el desarrollo. También, bueno, la estructura de transmisión estadounidense no está suficientemente desarrollada como para absorber esta nueva generación de energía. Y, por supuesto, el problema del talento, que también es otro problema global, pero que en Estados Unidos es realmente, bueno, pues desde hace ya bastantes años un problema muy serio y además hay una, bueno, falta de cadena de suministro total, ¿no? Por tanto, yo diría que sí, que están ahí, que es una oportunidad que hay que aprovechar, pero que hay que tener en cuenta que también plantea muchos retos. Bueno, pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, por compartir un poco con nosotros más en detalle en qué consiste. Pero yendo un poco más a lo concreto, ¿no? Teniendo en cuenta ya no solo la IRA, ¿no? Sino todos los paquetes de estímulo en general, ¿qué consejo darías a las empresas vascas que quieran entrar en el mercado estadounidense? Sí, muy bien. Bueno, yo a las empresas que quieren, bueno, entrar, implantarse o hacer negocios en Estados Unidos, siempre la primera recomendación que les doy es que tengan en cuenta el tamaño, ¿no? A veces se nos olvida que Estados Unidos es un continente compuesto por 50 estados, que además son muy diferentes entre ellos, ¿no? Entonces, para entrar con éxito es importante acotar y dirigirse a una zona geográfica definida, uno o varios estados, para tratar de, bueno, llegar con éxito, ¿no? Luego, otro consejo, por supuesto, sobre todo si se quieren utilizar pues, incentivos, ayudas y programas locales, es definir muy bien el proyecto, porque los incentivos varían en función del tipo de proyecto. Por tanto, es importante definir y decidir qué tipo de sector es el que se va a impulsar con ese proyecto, qué tipo de materiales y productos se van a utilizar, su origen, qué tipo de tecnologías, si van a ser cuanto más innovadoras, el tipo de ayudas a recibir también es mayor. Y, por supuesto, también la situación, la localización geográfica del proyecto, porque muchas de estas ayudas que se difunden están también relacionadas con el lugar donde se van a llevar a cabo. No es lo mismo hacer un proyecto en Nueva York que en un condado en Ohio, ¿no? Las ayudas también van a depender de ese establecimiento. Y tener en cuenta también el número de personal que se va a contratar, porque a medida que el proyecto tenga un tamaño y más considerable, pues las ayudas también serán mayores. Unido a esto, también es importante contar con expertos, ir asesorado por abogados y consultores locales que puedan elaborar esta estrategia de la manera más cercana y conseguir el mayor beneficio, ¿no? Y también, como comentaba, en cuanto a los incentivos, pues eso, tener en cuenta que la IRA, a pesar de que presenta esta oportunidad, no debería ser la única razón por la que una empresa o la primera razón por la que una empresa decide implantarse en Estados Unidos. Por todos los retos que he comentado y porque también en un momento en el que cambie la administración, pues es posible que estas prioridades no tengan el mismo orden o la misma importancia, ¿no? Y, por supuesto, por último, les diría que se pongan en contacto con nosotros, con Backstreet en Washington, que estamos allí para apoyarles en todo el proceso de internalización. Sí, por supuesto. Bueno, pues muy atractivo el mercado estadounidense, importante, ¿no? Es estrategia a largo plazo y bueno, está muy bien todos estos incentivos, pero tienen retos asociados, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta.
Muchas gracias, Jordana. Vamos ahora a India. Let's move to India, Hemant, because I think you mentioned this strategy for India to become a global export hub. But could you develop this idea a little bit more and explain how could it impact Basque companies? Surely. So the strategy of the government is very clear, that they want to attract the global companies to come to India and manufacture there. And they are hoping that once the global companies come to India, they will bring the full value chain with them. They will bring the vendors also. And then these vendors will either manufacture themselves or they'll find Indian partners to do that. And they will bring the global practices with them. They will bring technological tools, management tools, and they will train the vendors, they will train their partners. And all this will help improve the ecosystem, make it more dynamic, so that they can deliver a good and consistent quality on a regular basis. This way, the whole industry will become more competitive globally. That's the strategy of the government. So they've taken a few steps to achieve that. For example, among the first steps which the government has taken is to open all the sectors, almost all the sectors of the Indian economy for foreign investment. Now you can invest in the manufacturing sector in anything except for a few sensitive areas like defense production or media. You can invest in any other sector up to 100% ownership. So by the automatic rule, you don't have to take prior permission from the Foreign Investment Board. You can just come and start building your factory. The second thing which the government has done is to reduce the corporate tax rate. Earlier, the tax rate used to be something like 33%, but they have reduced it to 15%. Now, this tax rate is on par or less than most of the major Asian economies. So this has been a real major factor in attracting the companies to come to India. One major bottleneck of the Indian economy has been the logistics cost. So it's estimated that the logistics cost to GDP in India is 13%, which is much higher than the global average of 8%. So what used to happen before is the highways used to be overcrowded and transport used to be very slow. The railway, no wagons used to be available, and also the transit time was very high. The ports were all choked up. The turnaround times of ships used to be very long. So billions of dollars which the government has invested in infrastructure, slowly now that's bearing fruit. So the logistics cost is slowly coming down, and also the transport is becoming smoother and faster. The third thing which the government has done is introduce a new scheme called PLI scheme, so that the industry moves up the value chain. So under this PLI scheme, there are certain high-tech sectors which the government has identified. So if a foreign company invests in those sectors, set up manufacturing capacity, the government is ready to give cash incentives, grants for a few years, so that the company can feel obliged or feel motivated to invest more and more, and the whole industry can move up the value chain to manufacture really good quality products. So with these, the expectation is that the industry will gradually benefit. As far as your question about Basque companies is concerned, as per a recent study by Standard Chartered Bank, by 2030, the Indian economy will be the third biggest, with a GDP of more than $6 trillion US. Also, India will transition from being a lower middle income country to a middle income country. Now, with this kind of transition, what will happen is the market will grow exponentially for premium products. Most of the Basque companies make premium products. So it is expected that there will be an exponential growth for the really high value added products, which will benefit the Basque companies the most. Also, there has been a shift in recent times that many companies are now diversifying the value chain to minimize the risk, what they call as the China Plus One strategy. So India has been one of the gainers of that, and there are many companies which have shifted part of the procurement, maybe say 10% at the present moment, or maybe 15%. But because of that, there has been, especially for engineering products, there has been a big impetus. And since Basque companies are more focused on engineering products, I think this can be an opportunity for them also. Thank you so much, Hemant. Un mercado muy atractivo también, el de India, con estos movimientos, ¿no?, que estamos viendo por parte del gobierno en cuanto a la apertura, ¿no?, a la recepción de inversión extranjera y desde luego, un mercado a tener en cuenta.
Moviéndonos ahora a otra gran economía como es Brasil, Iñaki, creo que tú nos has mencionado el greenshoring, el CBAM. ¿Cómo crees que podrían impactar estas cuestiones a Brasil? Vale, yo creo que lo primero, lo importante es entender en líneas generales qué es el CBAM. Es el mecanismo de ajuste de carbono que la Unión Europea pretende implantar o tiene intención de implantar el 1 de enero de 2026, en el que se van a medir las emisiones de determinados productos que se importen a la Unión Europea. Y las empresas que importen esta tipología de productos van a tener que, de alguna manera, neutralizar la huella de carbono que emitan sus proveedores para producirlos. Estos productos pues, serán acero, cemento, aluminio, hidrógeno, electricidad y fertilizantes. Entonces, dado este contexto, Brasil hoy en día es una de las economías grandes que tiene una matriz energética prácticamente verde, depende bastante de las lluvias, pero una matriz energética prácticamente verde al 90%, y es uno de los países también que se posicionan, además de ser amigo de Occidente, se posiciona para producir hidrógeno verde con precios más competitivos. El hidrógeno pues, puede ser para exportar, quizás en una segunda fase, pero en una primera fase va a haber mucha demanda interna para producción de fertilizantes, en acerías, en refinerías de petróleo. Y este contexto de inversiones que pueden o deben llevarse a cabo para producir productos electrointensivos con huella verde y exportarlos inicialmente a la Unión Europea se le está llamando greenshoring. Entonces, este tipo de tendencias que a Brasil, por su naturaleza energética y otros posibles factores como la firma del Tratado de la Unión Europea-Mercosur, puede, de cara al futuro, cambiar considerablemente la tipología de productos que intercambian los dos bloques económicos. Y bueno, ahora que hablas de Mercosur, este acuerdo, ¿no?, entre Mercosur y la UE, ¿cómo podría afectar al comercio entre los dos bloques? Y una vez más, yendo a las empresas vascas, ¿cómo les podría afectar a ellas? Vale. Bueno, igual que con el CBAM, explicar brevemente en qué consiste este tratado o este papel, porque todavía no ha llegado a firmarse. Involucraría a los 27 países de la Unión Europea, por un lado, y por el otro lado a los que componen el bloque Mercosur, que son Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que está en fase de adherirse. Conllevaría una eliminación de barreras tarifarias, principalmente, pues alrededor del 90% de los productos que intercambian las regiones pues pasarían a tener una tarifa cero, y con una única diferencia, que las exportaciones europeas al bloque Mercosur tendrían una desgravación progresiva durante 15 años, mientras que las que van en la otra dirección, las exportaciones del bloque Mercosur a la Unión Europea, el 80% de las desgravaciones serían instantáneas en el momento de la firma del tratado o de la entrada en vigor. La situación de la firma, había bastantes esperanzas de que se firmasen durante el segundo semestre de 2023, ya que se daba la presidencia española de la Unión Europea, que son uno de los principales precursores de la firma, pero bueno, pues está terminando el semestre y parece que no va a ocurrir. ¿Y qué impacto puede tener? Pues desde luego va a tener podría tener, en el caso de firma, un impacto grande.
Por ejemplo, hoy en día los vehículos leves que se importan al bloque Mercosur o a Brasil pagan un 35% de impuestos. Entonces, esto pasaría a cero. Claro. Y pues esto ¿qué puede llevar? Pues que a OEMs hoy en día que podrían tener un posicionamiento en el mercado brasileño, pues podrían entrar a través de exportación. Entonces, pues quizás un aumento de la variedad de opciones del consumidor brasileño para comprar vehículos. En componentes de automoción pasaría de un 18 a un 0%. Entonces, esto a las empresas que están implantadas sería un problema porque de repente se van a encontrar la entrada de productos, de piezas de automoción europeas que están entrando al 0%. Y en máquina herramienta pues ocurriría la misma cosa, la misma situación. Actualmente se paga un 20% de impuestos, pasarían al 0 y esto pues lógicamente aumentaría la competitividad de empresas vascas, no solo vascas, también europeas, porque jugarán todas con la misma regla, en el mercado del bloque Mercosur. Entonces, al final, como cierre, con la entrada en vigor en el 1 de enero de 2026 de la regulación del CBAM, combinado con una firma que esperemos que ocurra, porque Europa cada vez tiene menos influencia en Sudamérica y esta sería una manera pues, de volver a ganar un poco posiciones en la región. Con la firma del tratado cambiarían mucho la forma o la tipología del flujo de productos que intercambian los dos bloques a día de hoy. Muchas gracias, Iñaki. La verdad es que tendremos que estar atentos a estos cambios que se avecinan, ¿no? Por un lado, ese potencial para el green shoring de Brasil, por otro lado, esta firma, ¿no? del acuerdo de Mercosur y la UE con esa gradual, ¿no? eliminación de tarifas y desde luego estaremos atentos. Continuando ahora con ASEAN, Pablo, creo que tú nos has hablado principalmente, ¿no? de ese exponencial crecimiento de la inversión extranjera en ASEAN y un poco de ese resurgimiento de las estrategias China Plus One, ¿no? ¿Qué hechos son un poco los que están haciendo que esto suceda? Y dentro del marco del mercado ASEAN, ¿qué países son los que se están beneficiando en mayor medida? Bueno, obviamente multitud de factores, ¿no? Están afectando a este hecho. Uno, la globalización de las cadenas de suministro, esto es evidente. Además de el hecho de que la economía global cada vez se está trasladando más al cono Asia-Pacífico. Eso está afectando obviamente muchísimo en los niveles de inversión en la región. Otro hecho clave en el incremento de la inversión es la relocalización de grandes multinacionales a los países de la región, como resultado de las tensiones geopolíticas obvias entre China y Estados Unidos, que están haciendo que multitud de productos o la importación de multitud de productos entre ambos países cuenten con barreras impositivas importantes. El incremento de los costes de fabricación en China, además de las tensiones políticas con Estados Unidos, con Hong Kong, con Taiwán, además también de las restricciones vividas durante el COVID, durante la pandemia. Esto está haciendo que ASEAN se esté convirtiendo en uno de los principales destinos de atracción de inversión directa extranjera. Cabe destacar que en el año 2022 el 17% de la inversión total mundial se recibió en los países de ASEAN. Y es un dato bastante importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en el año 2002 este dato era un 2,7% de la inversión a nivel global. El mayor inversor en la región es Estados Unidos, con bastante diferencia, seguido por Japón, la Unión Europea y China. Y comentar sobre el concepto de China +1, es un concepto que realmente no es nuevo, se iba desarrollando más de una década, aunque se está acelerando por estos motivos durante los últimos 5 años, sobre todo debido a las tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Los principales precursores de esta estrategia
son grandes multinacionales con un gran porcentaje de su producción global en China, que están dándose cuenta del riesgo de concentrar esta producción en el país asiático y que están deslocalizando su producción a ciertos países de ASEAN, pues para mitigar este riesgo, ¿no?, de producción por las tensiones, lo que hemos comentado anteriormente. Y esta estrategia está suponiendo una gran deslocalización desde China a varios países. Uno de ellos es India, como ha comentado Hemant, otro es Indonesia y otro es Vietnam. Y este último es el que está, la verdad que está afectando o está recibiendo unos niveles de inversión extraordinarios y cientos de multinacionales que están estableciendo plantas productivas en el país. Muchas gracias, Pablo. Sí que te pediría, para finalizar brevemente, porque me indican que nos estamos quedando sin tiempo, si nos pudieras hablar de esos factores que están haciendo que Vietnam, ¿no?, reciba tanta inversión y ese resurgimiento, bueno, ese crecimiento, perdón, del sector manufacturero. Existen varios factores. Por destacar algunos, los incentivos que está imponiendo el Gobierno para atracción de inversión, unos costes laborales muy bajos, en comparación con China, más o menos la mitad, y sobre todo un crecimiento de los costes laborales del 40 al 50% a nivel anual, lo que indica que en los próximos años la diferencia de los costes de producción en China de Vietnam con respecto a China van a ser incluso menores. Proximidad geográfica con China y también un hecho bastante importante es la estabilidad política del país, que puede ser sorprendente, pero es un país muy estable a nivel político. Cuenta con muy buenas relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Muestra de ello es que es el único país de la región de ASEAN, a excepción, bueno, con Singapur, que cuenta con un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Esto supone unas ventajas muy importantes a la hora de exportar productos desde Europa a Vietnam y viceversa, y que forma parte del RCEP, que es el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo, que lo forman los países de ASEAN, China, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda. A nivel industrial, voy a pasar un poco por encima de esto, bueno, sobre todo destaca el sector electrónico, es un sector que aporta ya más del 20% del PIB a nivel estatal. Y hay grandes empresas ya instaladas, destacan la taiwanesa Foxconn, que fabrica los iPhone en Vietnam, Samsung, que fabrica prácticamente la totalidad de los televisores y los tablets ya desde Vietnam, otras como Samsung, Toshiba, Intel, Microsoft, Canon. Contract Manufacturing, lo mismo. Ingeniería de fabricación mecánica también es un sector muy importante. Tecnología, se quieren especializar en la fabricación de microchips. Y automoción, también es un país dominado obviamente por las motos, pero el crecimiento de la clase media está haciendo que se dé una transición de moto a coche. Y destaca la creación de la marca VinFast, la marca local VinFast, que nace como marca premium para competir en el mercado global. Cuenta con una fábrica de última generación en el norte de Vietnam y va a abrir está en construcción de una en Carolina del Norte, que va a ser la mayor inversión directa extranjera en este estado americano y la primera fábrica de vehículo eléctrico en este estado. Y bueno, en Asia han nacido otras marcas de vehículos, de coches locales, en Indonesia, en Malasia, pero siempre para abastecer al mercado local, vehículos de muy poco contenido tecnológico, pero VinFast nace para competir a nivel global y en el mercado premium. Bueno, por dar unos datos de esta estrategia, Apple produce en China prácticamente el 100% de los iPhone. En 2025 esta producción bajará al 75% y gran parte de este diferencial se producirá en Vietnam. Se producen ya el 20% de iPads, 5% de MacBooks, 20% de los relojes y 65% de los auriculares que se producen ya en Vietnam. Y eso es un ejemplo de la deslocalización parcial, digamos, de China, de grandes multinacionales que no van a deslocalizarse totalmente de China, sino que van a relocalizar parte de su producción en otros países como en Vietnam.
En cuanto a datos de inversión directa extranjera, el país recibió en 2022 22,4 billones de dólares americanos, un 13,5% más que en 2021, y desde enero a julio de este año 16,8 billones, o sea que en 2023 este dato va a ser muy superior. En cuanto a las exportaciones, han incrementado un 65% desde 2018 y a un ritmo del 18% medio anual de crecimiento, y se prevé que de 2022 a 2030 van a crecer un 105%. Es un dato bastante importante, sobre todo si lo comparamos con otros países como Singapur, que en ese mismo periodo crecerá un 56%, Indonesia un 16% y Tailandia un 81%. Por eso el 105% de Vietnam es un dato bastante importante. Y nada, para terminar, destacar las oportunidades para la empresa vasca, lo que supone esta explosión industrial para las empresas vascas. Obviamente existe una oportunidad importante para el outsourcing, la fabricación de productos para empresas vascas que están produciendo en China en la actualidad, y aprovechar los bajos costes de producción en Vietnam, además del trato de libre comercio con la Unión Europea. Y un sector que obviamente se va a beneficiar de estas oportunidades es el sector máquina-herramienta. Al final, con la implantación de multinacionales para la producción a nivel global en Vietnam, es necesaria maquinaria. Cada vez se está demandando maquinaria de más contenido tecnológico. Destaca que en ciertos códigos arancelarios que son muy relevantes para Euskadi, Vietnam importa ya hasta el 15% de Alemania. Es un dato bastante importante. Y bueno, para terminar, eso que estamos planteando acciones en este sector desde Basque Trade, y que continuaremos con la promoción de la máquina herramienta vasca en Vietnam el año próximo y los años próximos. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias a los cuatro por vuestras aportaciones, por vuestras intervenciones. 4 mercados muy atractivos, Estados Unidos, ¿no?, con estos paquetes de estímulo, esa atracción también de inversión extranjera directa, India con la política Make in India, esos incentivos especialmente, ¿no?, para productos de alta tecnología, Brasil con este posible cambio en dinámicas de mercado, ¿no?, derivado tanto del greenshoring como de este nuevo marco, ¿no?, el acuerdo entre Mercosur y la UE. Y, por supuesto, ASEAN, con ese crecimiento exponencial, creo que decías 17%, ¿no?, de la inversión extranjera directa mundial en el último año. Nada más que decir por mi parte. De nuevo, agradeceros. Espero que a los asistentes os haya resultado de interés, que hayáis tomado buena nota y bueno, tenemos a nuestros 4 directores a disposición de las empresas vascas siempre que lo necesitéis. Y vamos a dar paso al siguiente panel ya sobre mercados europeos, que también va a ser muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak gaurko azkenengo saio honetara, mahai inguru honetara. Mi nombre es Leire Inchausti y formo parte del equipo de Red Exterior de Basque Trade and Investment aquí en las oficinas de Bilbao. Me gustaría agradeceros a todos la asistencia a este último panel de la tarde, durante el cual nos gustaría acercaros el contexto actual de dos grandes mercados para las empresas vascas, dos mercados de nuestro entorno, que son Reino Unido y Turquía. Para ello contamos con la presencia entre nosotros de Pablo Fano, director de la oficina de Basque Trade and Investment para Reino Unido e Irlanda. Ongi etorri, Pablo. Y contamos también con la presencia de Ecem Toprakseven, directora de nuestra oficina para Turquía. Welcome, Ecem. Yes, thank you. Me gustaría también aprovechar este momento para disculpar la ausencia de Ivona Gildowska, directora de nuestra oficina para Polonia y Ucrania, cuya presencia y participación estaba prevista en este panel y quien por motivos de fuerza mayor no ha podido viajar desde Polonia y por lo tanto no podrá estar hoy con nosotros aquí, con el consiguiente cambio en el programa que estaba previsto. Por lo tanto, os enviamos nuestras disculpas por anticipado por este cambio de última hora. Comenzamos contigo, Pablo. Me gustaría preguntarte cuáles son las perspectivas en el Reino Unido para el 2024 y qué cuestiones crees que van a adquirir mayor protagonismo en el ámbito económico en el país durante los próximos meses. Muy bien. Bueno, de cara al año que viene, tocaría dos aspectos, el aspecto político y el aspecto macroeconómico. En el aspecto político, estamos en año electoral, en 2024. Hay previsto unas elecciones generales que deberían de tener lugar en diciembre o enero, diciembre de 2024 o enero de 2025. ¿Qué supone esto? Bueno, pues tenemos un gobierno en este momento en Westminster con un desgaste considerable. Son ya más de 12 años, casi 13 años de gobiernos del Partido Conservador, con crisis derivada de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el escenario COVID, la inflación, guerra de Ucrania, etc. Entonces, bueno, parece ser que estamos ante un cambio de ciclo político, aunque, bueno, habrá que ver el resultado de las urnas, pero parece que va a haber un cambio de gobierno dentro de unos 12-14 meses. ¿Esto qué implica? Pues que hay una enorme incertidumbre política en el país que está impidiendo que se tomen cierto tipo de decisiones, ¿no? En el aspecto macroeconómico, bueno, pues estamos viviendo unas tasas de crecimiento económico, de crecimiento del PIB extremadamente débiles. Este año estamos en torno a un 0,3, el año que viene será un 0,4 quizás. Son crecimientos puramente testimoniales, es decir, estamos en un escenario de crecimiento económico plano. En un contexto, además, en el que el Reino Unido ha tenido unas tasas de inflación muy altas, ha tenido las tasas de inflación más altas del G7, ha llegado a superar el 11% hace 12 meses. En este momento estamos en un 6,3, que es extremadamente alto. ¿Esto qué ha supuesto? Pues obviamente se ha traducido en un incremento de los tipos de interés, que en este momento están en el 5,25. Todavía creo que no hemos visto el pico de tipos establecidos por el Banco de Inglaterra. Creo que llegaremos a un 5,5 a lo largo probablemente el primer trimestre del año que viene. Y bueno, pues este incremento, ¿no?, del precio del dinero y de la inflación, pues está teniendo unas consecuencias claras en la capacidad adquisitiva de las familias. Entonces, pues bueno, hay un gasto, hay menos gasto por parte de las familias y un incremento considerable del coste de vida. Durante muchos meses no hemos visto crecimientos salariales. Ahora es cuando empezamos a ver cierto aumento de los costes salariales, que esperemos que se traduzcan en una dinamización de la economía por el incremento de la capacidad de gasto de las familias. Y la buena noticia es que la tasa de paro es muy estable. Estamos en torno al 4,2, 4,3%. No parece que la coyuntura económica actual se vaya a traducir en un aumento de la tasa de paro, que creo pues, se podría explicar por varias razones. Una de ellas, pues el inevitable Brexit. El mercado laboral es menos dinámico porque hay desde el fin de la libertad de movimiento.
y un sector privado que tiene una resiliencia considerable y que en algunos sectores pues, sigue existiendo la demanda y sigue habiendo crecimiento, ¿no? Esperamos que descienda la actividad con el sector exterior, las importaciones y las exportaciones. Ya este año estamos hablando de reducciones en torno a un 4–4,5%. El sector exterior está resentido de la coyuntura económica actual. Y bueno, pues como conclusión o resumen, de cara al 2024 es que estamos en un momento de una actividad económica débil y que de cara al año que viene estamos ante un posible, pero no probable, escenario de recesión. Veremos cómo evolucionan las cifras en los próximos meses. Preguntabas por cuáles son las áreas que tendrán el protagonismo económico el año que viene. Yo quisiera destacar tres. La primera de ellas, por eventos importantes que hemos visto a lo largo de este 2023, que yo creo van a tener unas consecuencias considerables en el año que empieza. Uno es la inversión en infraestructuras, en infraestructura pública. Hemos durante muchísimos años seguido desde nuestra oficina con mucho interés el proyecto de tren de alta velocidad, que ahí se conoce como HS2, que en su primera fase une Londres con Birmingham y en su segunda y tercera fase hacia el norte de Inglaterra, hacia las ciudades de Manchester y Liverpool. Este proyecto, que ha sido el gran proyecto de infraestructura pública del Reino Unido, se ha cancelado. Se ha cancelado este año y solo se va a cumplir la primera fase, que es la de Londres a Birmingham. Creemos que es muy representativo que este proyecto haya tenido este parón en seco y creo que vamos a ver ciertos cambios en las políticas de inversión en infraestructuras. La segunda área a destacar sería el ámbito de la salud. La salud por dos razones. El sistema de salud pública británico está en un momento crítico, no quisiera utilizar la palabra colapsado, pero los niveles de listas de espera son los niveles históricos más altos conocidos. Y la capacidad de contratación, es decir, hay una escasez de recursos humanos, escasez de profesionales sanitarios y que está incrementando la presión en el sistema de salud pública. Entonces, hay una gran demanda por parte de la sociedad británica por aumentar la inversión pública en el gasto público en los ámbitos de salud y siendo un año electoral, sospecho que vamos a ver movimientos importantes. Quizás, hemos visto que ayer hubo una remodelación del gabinete y uno de los ministros caídos ha sido precisamente el de salud porque no ha sido capaz de reducir esas listas de espera y yo sospecho que de cara a las elecciones que tenemos dentro de unos meses veremos movimientos en el gasto sanitario. Y por último, otro sector a tener muy en cuenta el año que viene, el energético. Es un sector siempre importante en el país, pero también este año, en el 2023, hemos visto un evento inesperado, que ha sido la apertura de licencias de explotación para explotaciones petrolíferas en el Mar del Norte. Que quizás estaba un punto en contradicción con los planes de descarbonización que venía manejando el gobierno británico. Todos conocemos la gran inversión que ha habido en el ámbito de la energía eólica y parece que está un poco en contraposición. Finalmente se ha dado el visto bueno a este proyecto, sale adelante y veremos una nueva explotación petrolífera en el Mar del Norte, cosa que hacía años que no se veía. Esto tiene una explicación bastante lógica desde un punto de vista puramente económico. Hemos visto un incremento exponencial de la factura eléctrica energética, tanto para las familias como para las empresas. Estamos hablando de incrementos del 200–250%, muy radicales, y esto obviamente afecta a la actividad económica. Entonces el gobierno británico está haciendo una labor. Esta nueva licencia responde a esa necesidad de reducir la factura eléctrica para dinamizar la actividad económica del país, ¿no? Eskerrik asko, Pablo. Jim, if we look at Turkey, according to you, in your view, what is the perspective of Turkey's government in politics and economy for 2024? Yeah, well, to start with, presidential elections were held in Turkey last May.
and it represented a pivotal moment in the nation's contemporary history. The ruling Justice and Development Party emerged victorious, ensuring the continuation of their 2-decade-long political dominance and the leadership of the President Recep Tayyip Erdogan. Having said that, Turkey is expected to continue its current trajectory on many domestic and international fronts. Domestically, we have the local elections upcoming next March, in March 2024. Justice and Development Party will potentially continue to their populist regime in order to keep a strong position for the local elections. And in terms of international diplomacy, Turkey will keep continuing strengthening their ties with the neighboring countries as well as the Western allies, including the European Union. In the post-electoral environment, in terms of economy, the government is planning economic recovery and resilience because due to the unorthodox policies of the current government, Turkish lira has highly depreciated and the inflation increased a lot. It almost amounted to 65% for the end of 2023. So the government will aim to reduce the inflation, hopefully to around 33% for the next year, and increase the GDP of the country around 4%. Okay. Vuelvo contigo, Pablo. Me gustaría hacerte una pregunta en relación a una cuestión que probablemente afecte a gran parte de las empresas que quieren hacer negocios en Reino Unido. Es una pregunta relativa al nuevo régimen aduanero. En el escenario post-Brexit, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué nos puedes contar en cuanto a este nuevo régimen aduanero? Muy bien. Bueno, quisiera empezar a responder a esta pregunta con una aclaración que me parece importante. El acuerdo que regula las nuevas relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea es un acuerdo que se ciñe de una manera no exclusiva, pero muy importante en el comercio de bienes y no tanto de servicios. Entonces, transmitir el mensaje de lo que estamos comentando, de lo que estamos hablando, la cuestión se refiere sobre todo al comercio de bienes, no tanto de servicios. Lo digo para aquellas empresas que estén en el ámbito de la exportación de servicios, ¿no? En el caso de Euskadi, pues bueno, nuestra relación comercial con el Reino Unido, no exclusivamente, pero una parte importante, se deriva del comercio de bienes y bueno, en esa parte nos podemos considerar afortunados de que ese acuerdo finalmente tuviera lugar. Parece que se nos ha olvidado, pero el proceso de negociación fue extremadamente duro y muy largo, ¿no? Y el segundo aspecto que quería recalcar con respecto a ese nuevo acuerdo, a ese marco de relaciones comerciales, y que creo que se tiende a pasar por alto, no se tiene muy presente, es que es el caso especial de Irlanda del Norte, que tiene un régimen especial. Irlanda del Norte permanece dentro del marco aduanero de la Unión Europea siempre y cuando los productos o los bienes exportados a Irlanda del Norte no pasen a Gran Bretaña, no crucen el mar de Irlanda. Con lo cual, pues bueno, creo que es una excelente noticia para aquellas empresas que tengan intereses en Irlanda en su conjunto, tanto en la República como en Irlanda del Norte. Y creo que también que eso ha hecho que Irlanda del Norte se convierta potencialmente en una nación, de las 4 naciones que componen el Reino Unido, una nación interesante para poder operar por este, digamos, régimen especial. Dicho esto, bueno, pues el nuevo régimen aduanero es un régimen que de momento está en una situación, yo definiría, transitoria. Que no es un régimen que se ha consolidado y que se ha finalizado el desarrollo de esta nueva realidad que estamos viviendo derivada de la salida de la Unión Europea. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero la salida tuvo lugar en enero del 2020, pero hubo un periodo de transición de 11 meses, es decir, la salida efectiva, real, fue en diciembre del 2020, o sea, empezando con 2021, porque durante todo el 2020 el Reino Unido, sin ser un Estado miembro, funcionaba de facto como un Estado miembro. Entonces, hemos empezado a observar y a trabajar en este nuevo marco de relaciones comerciales a partir del 2021, es decir,
va a hacer 3 años el mes que viene. Es muy poco tiempo. Este marco, como decía, se está estableciendo de una manera escalonada para facilitar a las empresas adaptarse al nuevo escenario. Lo que está sucediendo, o la realidad que estamos viviendo actual, deriva en parte muy importante de la crisis que trajo la pandemia y el COVID y los problemas de costes energéticos e inflación que estamos observando desde la guerra de Ucrania. ¿Qué se traduce esto? Pues que el Reino Unido, esa implantación escalonada del régimen aduanero se está extendiendo aún más para facilitar la entrada de productos de la Unión Europea, que no está siendo el caso de los productos que van del Reino Unido a la Unión Europea. La Unión Europea ha establecido el nuevo marco desde el principio. Entonces estamos en una situación, pues no sé cómo definirla, pero desde luego las empresas británicas están teniendo más dificultades para vender sus productos en la Unión Europea que las empresas europeas en el Reino Unido, precisamente por estos escenarios transitorios que ha establecido el gobierno británico. Esto es un indicador evidente de que la economía británica aún hoy, en este escenario post-Brexit, depende en una manera muy importante de los suministros que llegan de la Unión Europea. La motivación para extender este régimen transitorio es para evitar que esa inflación a la que me refería antes, que es la mayor del G7, no vaya más, porque digamos, yo pondría 2 ejemplos que ilustran esta realidad política que se está traduciendo en el régimen aduanero. Uno es el régimen de importación y exportación de productos agroalimentarios. Los productos agroalimentarios europeos están entrando al Reino Unido como si el Reino Unido fuera un Estado miembro de la Unión Europea. No es el caso de los productos agroalimentarios británicos que entran a la Unión Europea. Es decir, para un productor de carne de oveja de Gales, lo tiene más difícil para vender en Europa que un ganadero europeo en el Reino Unido. O sea, los británicos están compitiendo en desventaja en su propio mercado. Pero esto es una situación de fuerza mayor derivada por la inflación. El segundo ejemplo que demuestra esta situación transitoria y de problema político inflacionario es el mercado UKCA, ¿no? que es el sustituto, o iba a ser el sustituto del mercado CE, que bueno, desde los inicios del Brexit se dijo, bueno, va a haber un nuevo mercado, las empresas se van a tener que adaptar, Este mercado del que llevamos trabajando desde la oficina durante 3 años para trasladar a las empresas, y miro a Azucena que está en el público porque el sector sanitario y biociencias estaba particularmente afectado por esto. Llevamos tiempo trabajando, informándonos nosotros, informando a las empresas vascas. Bien, el verano de este año se ha decidido que no es necesario, que con el mercado CE es suficiente para importar a Europa. Esto es una buena noticia, obviamente, para nuestras empresas. No es tan buena noticia para aquellas empresas, y tenemos casos de empresas con las que hemos trabajado, que han gastado ingentes cantidades de dinero para adaptarse a ese nuevo escenario que al final no ha tenido lugar. Es decir, bueno, que el Reino Unido en este nuevo escenario todavía no ha decidido qué tipo de escenario aduanero va a establecer. Eskerrik asko, Pablo, por las explicaciones muy clarificadoras. And coming back to Turkey, Etienne, I would like to ask you about trade and what can be expected regarding trade in the post-electoral environment. Trade liberalization continues to be a focus area, following up on the previous years, as well as diversifying export markets to reduce dependency to specific markets on trade. Again, as mentioned, strengthening ties with the key trade partners, including the European Union, is significant for the Turkish government going forward. And one of the points we put a lot of emphasis is to attract foreign direct investment into the country. For a foreign company, a first-timer to Turkey, it's not really easy to understand the ways of doing business because we do have a quite complex bureaucracy and a legal framework.
So Turkish government has been putting a lot of effort on kind of enhancing the trade environment in Turkey, trying to remove some of the market access barriers and to create a more business-friendly environment in the country. Okay. If we speak about sectors and industrial sectors, which ones will you say that represent more opportunities for Basque companies at the moment for the coming months? Emphasis will continue on being in the prioritized sectors as automotive, energy, infrastructure, and on some supporting sectors like technology, digitalization, tourism. For Basque companies, a couple of sectors could present more opportunities than the others. For example, the automotive sector is quite well known. Turkey is one of the top vehicle manufacturers in Europe, and there's a shift in the market, a trend towards electrical and autonomous vehicles these days. So going forward, I think many opportunities will arise for international companies in terms of partnership and investment, including the Basque. The country, given its young population and using that workforce, is investing on artificial intelligence, blockchain, and e-commerce platforms. The government is keen to establish more technology parks and innovation hubs to support technological-based startups and entrepreneurs. And renewable energy investments in solar, wind and geothermal are on the rise as well. Okay. Thank you, Etienne. Pablo, te voy a hacer también la misma pregunta a ti. ¿Qué sectores en el ámbito industrial crees que pueden representar más oportunidad para las empresas vascas de cara al año que viene en Reino Unido? Muy bien. Bueno, quisiera empezar por un sector que creo que en este momento no es de oportunidad, pero creo que el que tenemos que hablar, porque es el grueso de nuestras exportaciones, que lo viene siendo desde hace muchos años, que es el sector automotriz. Aproximadamente viene representando un tercio de las exportaciones de Euskadi al Reino Unido, tanto en componentes como en vehículo completo. Es un sector que está en un momento de cambio importante por el paradigma del sector con el vehículo eléctrico a nivel global y por el caso específico del Reino Unido con el Brexit, cómo afecta el Brexit a las cadenas de suministro a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sector que seguimos de cerca, pero estamos en stand-by. Somos moderadamente positivos a largo plazo en la oficina porque, bueno, creemos que en el ámbito del vehículo eléctrico el Reino Unido está tomando decisiones acertadas e inversiones importantes. De hecho, salió en prensa hace poco una gran inversión de Tata para una gigafactoría de baterías en la que estaba compitiendo Zaragoza y al final va a ir al Reino Unido, a Somerset concretamente. Bueno, es decir, que esta competencia por seguir siendo relevante en el mundo del vehículo eléctrico, pues el gobierno británico sigue apostando por ella. Pero, volviendo a la pregunta, los tres sectores que destacaría, el más obvio y conocido por todos, que es el energético, concretamente la energía eólica offshore. Hablaba antes de las explotaciones de petróleo en el Mar del Norte, la nueva licencia que ha concedido el Gobierno. No quisiera que esto traslade la idea de que la eólica en el Reino Unido está en retroceso. Simplemente el Gobierno británico lo que está haciendo es una decisión de corte estratégico, más o menos popular o impopular, pero el compromiso sigue estando con las energías renovables y con la eólica concretamente. De hecho, es una de nuestras prioridades de cara al 2024 y esta mañana hablando con el clúster de energía, creo que haremos otra actividad el año que entra, o sea que bueno, sigue siendo un sector fundamental. El segundo que destacaría es el sector aeroespacial y de defensa. Por la tradición y la fuerza que tiene, no en vano, pues el Reino Unido es el segundo exportador mundial en este ámbito después de Estados Unidos. Tenemos grandísimas empresas locales como pueden ser BAE o GKN
y por supuesto, una presencia de empresas internacionales como puede ser Airbus u otras, ¿no? También tenemos destacada presencia vasca con ITP y con Aernova, que tienen varias plantas en el país. Y bueno, pues ha sido un sector que ha sufrido bastante con la pandemia, pero que se está recuperando de una manera rápida y al que le estamos dando seguimiento. Desde la oficina le estamos dando seguimiento muy cercano desde los últimos 2 años y somos optimistas con el sector aeroespacial y de defensa. Y para terminar, pues aunque no mueve los volúmenes de los otros 2 sectores, pero creemos que las oportunidades son claras. Todo lo relacionado con ciencias de la vida, biotecnologías, equipamientos médicos y demás, por 2 aspectos. Uno, por lo que mencionaba al principio de mi intervención, con la crisis o el momento, sí, la crisis que está viviendo el sector de la salud pública en el Reino Unido, hay necesidad de inversión, hay que actualizar, hay que contratar y va a haber, yo creo que ese gasto público va a llegar y hay que estar preparado para poder ofertar y ser competitivo ahí. Y por otro lado, pues por la enorme importancia que tiene el sector, el Reino Unido es un país, en este ámbito es un país muy innovador, es un país líder a nivel global y aquellas empresas que estén en busca no solo de abrir mercados y de hacer desarrollo de negocios, sino aquellas empresas que estén buscando crecer, que estén buscando inversión, que estén buscando alianzas de tipo estratégico, creo que tendrán unas oportunidades muy destacadas y que es un país que no pueden dejar de tener en mente, ¿no? Perfecto, Pablo. Eskerrik asko. Echem, you were talking before about trade diversification and FDI. So being both issues, trade diversification and FDI inflow, high on the agenda of the Turkish government, is there any incentives that the Turkish government is providing for foreign investors? Can you tell us a little bit about this? Sure. With the objective of positioning Turkey as a prime destination for foreign direct investment, Turkish government has introduced some fiscal benefits, which are, but not limited to, tax deductions and exemptions, reduced VAT rates, customs duty exemptions, etc. Especially in the designated investment zones, companies can expect operational incentives as well as substantial tax breaks, especially for the ones that are working in the priority industries, such as technology, energy, manufacturing. And the government will work on increasing access to finance for SMEs, underlining the importance of SMEs for a growing economy. In addition to all, as I have previously mentioned, the government continuously works on facilitating the trade environment. As an example, they have built a platform, a one-stop service for international companies named Invest in Turkey. It works like an agency for international firms and supports them throughout their investment journey or doing business journey in Turkey. Companies can expect to have support on issues like company registration, information on the legal system, on tax, introduction to relevant networks, having information about permits, working permits, residence permits, etc. So this also shows how keen Turkish government is, how willing Turkish government is to work with international companies. Okay, thank you very much. Vamos a ir finalizando el panel. Just would like to thank the both of you for your contributions and for taking part in this panel. Thank you so much. Eskerrik asko guztioi. Si alguien quisiera ampliar información sobre alguna de las cuestiones que hemos planteado en el panel, tanto Pablo como Echem van a estar disponibles en sus stands hasta el final de la jornada de hoy. Y bueno, pues me gustaría, sin más dilaciones, agradeceros a todos vuestra asistencia. Mila esker etortzeagatik eta arratsalde on izan. Eskerrik asko.